mejor va a ser con Facebook porque el YouTube me está pidiendo que ponga mi usuario y me va a tardar mucho eso. Ahí ya está el live. Yo ya me estoy viendo acá en el Facebook. Pero para aquí, el teléfono. Bien, ahí te pasé el enlace del Facebook, ya estamos transmitiendo. Entonces, voy a proceder a presentarte y te doy el pie para que hagas la exposición, ¿sí? Sí, sí, claro. Bueno, vamos a dar inicio un poco antes de tiempo a la última sesión de este workshop internacional, el segundo workshop internacional, el guaraní en perspectiva, subjetividades, espacios y dinámicas. Comenzamos un poco antes del tiempo estipulado para poder recuperar la ponencia de la doctora Valentina Canese Caballero de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, que tenía que exponer el miércoles, pero por situaciones de fuerza mayor no pudo. Entonces ahora va a presentar la ponencia la construcción del Mboejara en el discurso de los docentes de guaraní como segunda lengua. El Mboejara como un paladín de la lengua guaraní. Bueno, doctora Canese, todo tuyo el Buenas espacio. tardes a todos, mucho gusto, muchas gracias por permitirme compartir este trabajo que es muy querido para mí. Es un trabajo que yo hice hace ya muchos años para mi disertación de doctorado y que a 15 años de eso estoy queriendo hacer un estudio de seguimiento, por lo que quiero compartir con ustedes para que luego poder tener un poco las perspectivas de la comunidad respecto a este trabajo, para darle un seguimiento luego de una década y media de esa primera toma de datos. Bueno, voy a compartir ahora mi pantalla. A ver si muestra pantalla completa. Ahora sí. Bueno, como les dije, esta presentación es una presentación prácticamente inédita porque esto fue realizado para un estudio de disertación de doctorado con un contexto más amplio de perspectivas docentes sobre la enseñanza del guaraní como segunda lengua. Y una de las temáticas abordadas fue el rol de los docentes, cómo los docentes, la percepción de los docentes en el discurso de ellos. Y bueno, eso es lo que voy a compartir con ustedes ahora. La problemática en ese momento, ya ahora estamos a prácticamente casi 30 años de la oficialización del guaraní por la Constitución del 92, y en el año 94, como todos saben, empezó la implementación del guaraní en las escuelas y colegios del Paraguay, lo cual presentó una serie de problemas en su momento, tales como el guaraní a ser usado para la enseñanza, la capacitación docente, las herramientas metodológicas para la enseñanza bilingüe y el presupuesto nacional. Varias de estas aún siguen vigentes y algunas de ellas están más o menos resueltas, tales como si se
quizás se quiera decir, la cuestión de la normalización y normativización luego de la Ley de Lenguas de 2010, eso se fue encaminando y hoy en día los debates ya son más de otro tipo, pero sí otros desafíos siguen vigentes. Las preguntas de esta investigación, de la investigación amplia, fue cómo viven o qué experiencia tienen los docentes de guaraní como segunda lengua, de la política oficial bilingüe y la enseñanza del guaraní para hablantes de español, y cómo abordan estos docentes las políticas y prácticas oficiales y no oficiales cuando hablan de cómo enseñan el guaraní como segunda lengua, cómo explican estos profesores su elección de lengua como medio de enseñanza, qué ideologías lingüísticas expresan los profesores y cómo las ven en relación con la enseñanza del guaraní como segunda lengua y cómo perciben ellos su papel en la implementación del guaraní como segunda lengua. Esta presentación se basa en esta última pregunta sobre los roles e identidades en los discursos de los docentes. La metodología de recolección de datos fue un enfoque etnográfico polivocal a través de filmaciones de video de clases de guaraní. Esto ya se hizo, como les digo, hace 15 años atrás y hoy en día estoy planificando un estudio de seguimiento. Estoy en proceso de ver si me financian este estudio de seguimiento con una etnografía visual que fue seguida de entrevistas individuales y grupales utilizando el video como un método de disparador para que los docentes, los propios docentes en los videos hablen de por qué utilizan ciertas metodologías o por qué enseñan de tal o cual manera. Y también estos videos sirvieron para que en grupos focales otros docentes de guaraní puedan promulgarse o expresar sus opiniones respecto a estas metodologías utilizadas. Cabe resaltar que los docentes que fueron filmados, todos accedieron a esto y eran todos docentes de muy alto nivel, así que realmente digamos que no fue algo que lo pusimos en evidencia por una cuestión de metodologías que no eran buenas, pero sí surgieron el análisis tuvo un enfoque cualitativo e interpretativo siguiendo la línea de Erickson, usando el marco de limitaciones y posibilidades de McCarthy. También utilicé el marco de debates ideológicos lingüísticos, de ideologías lingüísticas y de conversaciones con C mayúscula de James Paul G para la cuestión del tipo de enseñanza. También esto de la mano de Bakhtin, hablando de discursos de autoridad y internamente persuasivos y heteroglosia, y finalmente marco de identidad y modelos discursivos de G, que es lo que voy a estar compartiendo con ustedes ahora mismo. Entonces, con respecto a las limitaciones, podemos destacar que los docentes encontraron que una de la cuestión de la actitud es algo que, si bien hoy en día el estatus y la actitud hacia la lengua guaraní, hacia la enseñanza de la lengua guaraní, está mucho más normalizada, inclusive en ese entonces, luego de ya hacía 2006, hacía casi más de 10 años, más de una década y media, casi prácticamente, o sea, el doble de este tiempo, es algo que hoy en día se encuentra como normalizado, pero sigue vigente, como pudimos escuchar en muchas de las ponencias que tuvimos la oportunidad de participar en estos días. La cuestión del estatus de las lenguas minorizadas o de las lenguas que no son internacionales tiene también un impacto en cómo como sobre todo la comunidad, los estudiantes perciben o quieren aprender esta lengua, la utilidad percibida de la lengua, el estatus de la lengua justamente van de la mano con las actitudes. Otra cosa que mencionaron es el tiempo. Hay algunas frases ahí que yo entresaqué de lo que dijeron los docentes para que vayan viendo cómo el tiempo no nos alcanza. También se refirieron a la exposición de la lengua, que en muchos casos en zonas urbanas el contacto con el guaraní es bastante limitado y en algunos casos incluso ellos mencionaban que hasta nulo.
hoy en día, luego de la ley de lenguas, a 10 años y un poco de la ley de lenguas, tenemos una visibilización del guaraní un poco mejor de lo que era hace 15 años. Entonces, eso es lo que yo quiero investigar, si eso tuvo algún impacto o tiene algún impacto en los procesos educativos actuales. La cuestión de los materiales también es una cuestión que sigue vigente, o sea, los materiales de guaraní muchas veces no siempre son como que escasos, no es lo mismo buscar en internet materiales educativos en lengua castellana. Justamente un estudio que estamos finalizando del CONACYT sobre el uso de las TIC, los docentes se refirieron que aquellos en el interior, los materiales o los recursos que preparó el MEC para la pandemia, muchos de ellos no llegaron a producirlos en guaraní. Entonces eso es también un problema. Las metodologías, que tiene ahí un error, me disculpan por la traducción que la hice muy rápido, tiene que ser más comunicativo. O sea, todos están de acuerdo hasta hoy para la enseñanza del guaraní no son siempre las más adecuadas. Y finalmente, el tema de la capacitación docente, que muchos de ellos dicen, bueno, les hace falta más y muchas veces la tienen que hacer ellos por cuenta propia, a pulmón, haciendo todos los esfuerzos que pueden. Y finalmente el programa del MEC, que en aquel entonces se referían los docentes que el programa le pedía algo muy grande. Eso es lo que yo quisiera actualizar hoy en día con este estudio de seguimiento que estoy proponiendo para ver si estas perspectivas siguen vigentes. Los logros incluyen sé que se puede lograr mucho, que se valore, que se hable, que se avanzó mucho, se habla y hoy en día como directora del Instituto de Lenguas y trabajando con docentes, formadores de docentes en el área de lengua guaraní, también puedo, digamos, anecdóticamente verificar que los docentes del guaraní siempre están hablando de que si bien se avanzó mucho, queda todavía mucho por hacer. Llegando al eje central de esta presentación, haciendo un análisis metafórico de cómo se ven los docentes a sí mismos ante la enseñanza del guaraní a hablantes de español, encontramos que se autodescriben los docentes, por ejemplo, como restringidos o limitados, limitados por el estatus de minorizado de la lengua guaraní, por el poco tiempo que se le dedica a la enseñanza del guaraní, por muchas veces por el apoyo institucional que es limitado y también por la falta de capacitación. También ellos se ven como modelos de uso de lengua. Ellos justamente hacer que el guaraní se hable. Eso es algo que muchos manifestaron en los focus group y también en las entrevistas individuales. Entonces, hablando de que hacer que amen la lengua, que hablen, que cambiarles la perspectiva, hacerles ver que se igualen los niveles de lengua y así, junto con eso de la mano, va también el rol o la visión, la identidad de estos docentes como aprendices permanentes, como que depende de cada uno. O sea, en ese aspecto, digamos que habían algunas posiciones como que un poco encontradas, porque hablaban muchos del apoyo institucional, tanto del ministerio como de sus instituciones, pero al mismo tiempo hablaban de, bueno, que cada docente tiene que autogestionarse o que tiene que ser también, apropiarse de su propio aprendizaje, ser autodidacta, ser investigadores, ser creativos, buscar las necesidades de los alumnos. Y bueno, en relación otra vez nuevamente a lo que es el modelo de uso de lengua, está el rol que yo creo que es uno de los más interesantes, que ellos se veían como agentes de marketing, como vendedores de la lengua guaraní. O sea, hacer que les guste
el guaraní. Que es ser entusiastas, ser motivadores, seducirles con la lengua guaraní, justamente decían, y ser promotores constantes de la lengua. Y bueno, en este punto, justamente como pueden ver, esto va como que encadenado uno con otro. Se habló mucho también del patriotismo, ser patriota. Enseño el guaraní porque amo mi país. Eso no lo dijo solo una persona, ese es una cita textual de una persona, pero había más, varios que se refirieron a cuestiones muy similares. Algunos hablaban de que llevamos el guaraní en la sangre, esa ideología de que el guaraní es una parte muy esencial del ser paraguayo y que justamente ser... saber o promover el guaraní es sinónimo de ser patriotas, es ser transmisores de cultura, mantener o promotores de la identidad de nuestro país, y recuperar el guaraní como parte de nuestra identidad, estar orgullosos de la lengua guaraní. Eso son todas cuestiones que en algunos casos así literalmente ellos expresaron con esas palabras, que cuando envíe la ponencia, entonces van a poder ver algunas de las citas de esto. Y bueno, justamente también relacionado, concadenado con esto, está la idea de que ser luchadores, luchadores de la lengua guaraní. Ser como que, y ahí va como lo de los paladines, defensores de la lengua en contra de esas limitaciones que se presentan en el día a día, los desafíos y las limitaciones que tienen, justamente en relación a otras lenguas extranjeras que muchas veces son preferibles, sobre todo en el imaginario de la gente que ve a lenguas extranjeras como el inglés u otras lenguas como mejores recursos para estos niños, estos jóvenes que tienen el guaraní como segunda lengua. ¿Para qué les va a servir? Muchas veces una ideología que justamente estos docentes tienen que luchar en contra de estas ideas de que el guaraní no les va a servir. Porque sí, yo soy una convencida de que si uno está en Paraguay y uno le vi, yo soy justamente ayer le estaba escuchando a Ana Cuchonal, soy parecida, es mi situación, digamos que yo tengo un compromiso con mis docentes de guaraní, que les prometí que por lo menos en el transcurso de mi vida voy a hablar guaraní, así que yo me considero bilingüe incipiente, pero es justamente romper con los estereotipos lingüísticos y luchar contra también sus propias limitaciones. Entonces, todo esto son cuestiones en las que esta parte de la lucha era algo muy fuerte en estos discursos que se pudo ver. Y finalmente, digamos que algo conciliador que se puede ver entre tanto las limitaciones, los desafíos y las posibilidades y todos estos roles y papeles que estos docentes, digamos que manifiestan en sus discursos, se encuentra la idea de la identidad de que los docentes de guaraní tienen que ser mediadores de la lengua, facilitadores de la lengua, la clave en el aprendizaje, protagonistas, canalizadores, responsables y forjadores de la lengua. Estas son algunas palabras claves que yo saqué de las citas de estos docentes, y aquí les comparto un par de citas literales de uno de los docentes que dice: ser mediadores y hasta cierto punto canales para que los alumnos entiendan que el guaraní es parte de la paraguayidad y que el guaraní es algo distintivo y que no tiene nada que envidiar a otras lenguas. Además, forma parte de una cultura milenaria como es la cultura guaraní. Tiene méritos como sobrevivir a pesar de todos los ataques, las persecuciones y los intentos de frenar su proyección hacia el futuro. Esto es uno, y el mismo participante también habló de que es responsabilidad del profesor porque no hemos tenido el tiempo suficiente para analizar de dónde está la falla en nuestra enseñanza, no hemos exigido, no hemos pedido que se produzcan buenos materiales o no hemos podido aprovechar materiales como cintas de video de reproducción y los documentales que se producen últimamente. Necesitamos tenerlo y no nos tomamos el tiempo de salir a buscarlo. O sea, aquí se puede ver, digamos que
esa heteroglosia en el discurso de estos, de estos docentes, que si bien por un lado se consideran luchadores, se consideran mediadores, se consideran forjadores, también tienen que luchar contra sus propias limitaciones y sus propias, digamos que falta de tiempo o de posibilidad de crear mejores condiciones para la enseñanza de la lengua guaraní. Y bueno, y concluyo con esto, que es, bueno, el docente de guaraní, una imagen del docente de guaraní como un superhéroe, paladín de la lengua, como mediador entre las limitaciones y las posibilidades. Y yo creo que esto, o sea, para mí que esto sigue vigente. O sea, esto es lo que quiero justamente rescatar con este estudio de seguimiento que estoy planificando realizar en un futuro muy cercano, para justamente verificar bueno, si bien en muchos aspectos se ha avanzado, existen hoy en día un montón de recursos, un montón de iniciativas. Nosotros desde la Universidad Nacional tenemos, por ejemplo, un convenio con la Academia de la Lengua Guaraní, con la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la compañía o la Fundación Populistec. Sacamos una aplicación gratuita este año para lengua guaraní. Yo sé que desde la Universidad Nacional de Itapúa también están haciendo un montón de trabajos de páginas, de recursos, de portales educativos. Incluso el año pasado tuve la oportunidad de ver una ponencia de traductor ayudado por inteligencia artificial, que yo creo que toda esta cuestión tecnológica también puede ayudar bastante. Es una cuestión de que nos pongamos de acuerdo, de que todas las personas que estamos con esta idea de que el guaraní tiene que ser, que se tiene que ver que es realmente un recurso importante, sobre todo en nuestro país. En el Paraguay, una persona que no habla guaraní es como que le falta algo. O sea, no es que somos menos paraguayos, pero sí somos estamos poco limitados porque la ideología más, digamos, prevalente es que el paraguayo es bilingüe. Existe esa idea, por más que Emilia hablaba de diglosia, hoy en día existen mucho más bilingües que monolingües, tanto guaraní o español. Y también a nivel internacional, yo que viví en el extranjero, siempre me cuestionaban cómo sos paraguaya y no sabes hablar guaraní. Entonces, bueno, con esto les comparto las implicancias para el planeamiento lingüístico, que son algunas de las cosas que le estuve haciendo, tomar conciencia, crear lazos, proyectos, buscar yo sé, hoy en día la Secretaría de Políticas Lingüísticas en los últimos años está haciendo un trabajo enorme en la normalización, normativización y también un trabajo en la visibilidad, en el estatus de lo que es la lengua guaraní. Y eso yo creo que es un gran avance. Y creo que eso también le va a dar un destaque a lo que los docentes de guaraní puedan hacer, ya que se van creando nuevos materiales reales que puedan usar las personas o los docentes para la enseñanza de guaraní como segunda lengua. Y bueno, con esto concluyo mi presentación, agradeciéndole nuevamente la oportunidad de presentar, a pesar de haberme de haber tenido los problemas que no pude estar con ustedes el día de anteayer. Y aquí les dejo mis contactos, en mi correo de la Universidad Nacional de Asunción, becanes@fil.una.pi, y estoy como @becanes en Facebook y Twitter. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Valentina. Si bien la intención es recuperar más que nada este espacio, esta ponencia que tuvo que verse postergada por motivos de fuerza mayor, entonces es como una ponencia que presentamos con antelación a la mesa número 11. Y yo quiero hacer unos comentarios muy chiquititos, Valentina, como observaciones, y que por ahí los podrías anotar si te interesan, en cuanto a cosas que me pasaban a medida que iba observando tu presentación. Esta idea de lo metodológico que
destaca que el docente tiene que ser más comunicativo respecto de no entendí muy bien si respecto del uso del guaraní o respecto de enseñar el guaraní, pero me venía a la mente qué representaciones tiene el docente sobre el guaraní que le transmite a sus estudiantes, cuál es el guaraní que les sugiere que hablen más, ¿sí? Porque la idea está, hablen más guaraní, pero ¿qué guaraní? El guaraníte, el guaraníte, digamos, el estandarizado, el guaraní que usan normalmente en el espacio cotidiano, y pensar también, o pensaba también, qué jerarquías, si es que se les enseña, ¿no? Porque asumamos que el guaraní está generando jerarquías lingüísticas, tal como lo tiene cualquier lengua, y entonces se está enseñando esas jerarquías lingüísticas a los estudiantes, se les enseña, por ejemplo, que hay un guaraní oral que no es el mismo que el guaraní escrito, y que el guaraní escrito puede ser un guaraní escrito corriente, pero también puede ser un guaraní escrito académico, literario. O sea, si es que se les insiste en la formación, en esa conciencia metalingüística. Y, y bueno, y en ese sentido, ¿cómo se organizan los programas en cuanto a resolver esas representaciones? Si el programa parte a tratar de enseñarles esas lenguas que se representan, perdón, esa lengua guaraní que se representa desde la escuela como un guaraní más formal, porque me vienen a la mente todos los fracasos escolares que se han dado con el guaraní, con la materia lengua guaraní, ¿no? O si, o si hay una contemplación acerca de este guaraní más usual y se puede enseñar en el programa, en la currícula escolar, el guaraní usual. Bueno, eran comentarios que quería hacerte, hermano. No sé si querés responderlos cortitos así. Sí, muy, muy brevemente porque yo sé que están y no quiero, la verdad que ese tema que me hablas es el tema del, digamos que el capítulo anterior del trabajo, que era sobre justamente las ideologías lingüísticas, sobre los tipos de guaraní y sobre esas cuestiones metalingüísticas. Lo metodológico, se hablaba de la metodología de enseñanza comunicativa, pero no llegamos a profundizar mucho en esa cuestión más. Sí se habló mucho de de los tipos de guaraní, guaraní T, el Yopará, el Yejea, todo eso, que hoy en día, digamos que esos debates siguen semi vigentes, pero realmente, como decís vos, es algo que también es todavía una disyuntiva bastante interesante que se tienen que analizar de una manera más metalingüística, como lo estás diciendo, bien diciendo, puesto que si comparamos con el uso del castellano, el castellano que se usa en la calle no es el mismo que se habla en la escuela. Entonces, eso realmente es lo que también se tiene que analizar desde justamente la formación de los docentes. Yo cuestiono mucho al Ministerio de Educación el hecho que formación docente no está formalizada el bilingüismo en la formación docente. O sea, formación docente está como que se supone que es bilingüe, pero no está formalizado en los documentos qué asignaturas se dan en español, qué asignaturas se dan en guaraní, de qué manera se hace, porque si vamos a formar docentes bilingües, la formación tiene que ser bilingüe, porque no podemos pedirle a docentes que sean docentes bilingües si ellos no son formados para ello. Entonces, es justamente una de las cuestiones bastante realmente problemáticas que tenemos, es que hay una formación docente, sobre todo para la escolar básica, que es como genérica, pero que está como, es como muy vago. La cuestión lingüística no está, digamos que bien estandarizado o puesto. Bueno, los docentes al graduarse tienen que ser bilingües tanto en español como en guaraní para poder enseñar primero, segundo, tercer grado bilingüe desde primero hasta el sexto, que es, digamos, eh, la formación en escolar básica. Y esa es una de las cuestiones que se tienen que trabajar y que hoy en día en la Universidad Nacional de Asunción, con un consorcio de universidades, tenemos un proyecto grande de formación docente y una de las cosas que yo siempre saco es que, bueno, ese asunto es algo que tenemos que resolver desde la formación docente. Y bueno, hasta ahí, porque si no, a mí yo soy muy maniática a la hora y me preocupa mucho el horario de ustedes. Bien, sumamente interesante la exposición, doctora Valentina Canese.
Hay un comentario, si quiere leerlo después, ahí en el chat que hizo Mario Ramón Vidalba. Y él va a exponer más adelante, así que va a tener tiempo para... todo el tiempo Mario me hace comentarios y yo lo postergo para cuando él exponga, así que Mario, espero que aproveches esa oportunidad. Sí, ayer lo escuché a Mario y muy interesante todo lo que presenta. Hace un trabajo No sé si interesante. voy a poder estar, pero voy a asistir por los medios, por las redes y por YouTube, y me voy a poner en contacto si de alguna manera tiene también mi contacto. Así que muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad y bueno, hasta siempre. Y quería nomás comentarles que en 2 semanas tenemos el segundo Congreso de Lingüística Aplicada en Paraguay, con un énfasis en multilingüe. Tenemos representaciones de lenguas, tanto de guaraní como lenguas indígenas y también lenguas extranjeras. Así que están todos invitados. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora. Entonces vamos a continuar con la siguiente actividad para no retrasar más el minutero. Tenemos la mesa número 11, que estaba programada para las 14 horas como primera actividad de la tarde. Está a cargo del compañero Mauro Lugo. ¿Estás por ahí, Mauro? Que va a oficiar de moderador. Sí, señor. A ver si te podemos escuchar. Sí, señor Rodrigo. Baisapa, Abeime, Serendu Ponapa. Vaya para Mauro. Y por ahí Por ahí por ahí. tenía. Entonces, Excelente. vamos a hacer lo siguiente, Mauro. ¿Tenés la lista de ponencias a mano? Como para ir presentando a los expositores. Sí, señor. Aguareco. Bueno, entonces yo voy a ambueye cámara, ambueye micrófono, a todo tuyo el espacio. Muy bien. Perdón, los participantes de la mesa pueden ir encendiendo sus cámaras para figurar en la transmisión. Gracias. Ne, peínese como Maite Irori, ape Paraguay vive Aime, Benendive Ginebo Karu por Aintepe, Aku Tini Hina San Lorenzo pe, Haseime api que tohawaisa y San Bujunico ako Mesa vive, tapisa fuera oñe etabape. Apeina amombe UPM tenonde Inteboi y anetema haevagina políticas lingüísticas paraguayas para la normalización de la lengua guaraní, desafíos y perspectivas. Peba Petein Hata Pisao y Etabañandebe, doctor Miguel Verón, Fundación Ibimara Itepe, Paraguay, UIB. Y Ponaya Guoromandu A, Miguel Ángel Verón, Jaejajina Peteimbo Ejaraguazú, Jaijara, Jajetamba Oisambujú, Omotenonde, Jaoguero Guataba, Fundación UIB, Javeyu Peisa, Tetaiguara, Jaibipora Jaisa. Hoy mañana en Diveu Peisa Ramococa Arupe, doctor Miguel Ángel Verón. Nemba Epaitema. Baise yo itepa se me tiró de Mauro a esa Marlene, a esa Florencia, a esa Inu Mario Ramón, Ivana, ambos Martín. Se me tiró de PM. Y que topa a eso que a mí, a Jupita Cobaja, oye, ¿cómo va Mauro? Oye, Coapona. Nei, moco y para hoy, y sé, güey. 20 minutos. Hoy pona. Pues éramos, y que toma, esa cosa sale en onda. Hace hoy, opa, épico y cubo guaraní, hace una jalida lleva. Esto pues son castellano, pero ahora que me invita a guaraní. Yo planteé abordar este tema políticas lingüísticas paraguayas para la normalización de la lengua guaraní, desafíos y perspectivas. PAP ambos saco IVA. Guaraní me upecháramos en esa mujer Paraguay pe guaraní ella puru llamo parete jawa llamo parete na te cote veo ya poja oñeja no cuava
quiero empezar con este escrito del gran maestro Meliá en su libro Elogio de la lengua guaraní. Y es una expresión que siempre me ha impactado, y yo sé que le estamos haciendo homenaje al gran Boejara Guazú. Merece elogio la lengua guaraní por razones varias, porque es digna de admiración en sí misma, por la historia y la cultura de las sociedades, pueblos y personas que la han hablado, y en ella se han hablado, y porque ha sido vituperada y despreciada sin razón ni sentido, y debe ser rehabilitada. Entonces, añe pronuncia cuaco meliañe y pupucotea. Voy a estar hablando guaraní, guaraní Paraguay, guaraní, Paraguay, de política lingüística paraguaya, era PEAPO Paraguay, de planificación lingüística, era PEAPO acá, ramas de la planificación lingüística, guaraní, ella puruja este puyero yerá, ara PEAPO, cómo está la planificación del estatus y del corpus de la lengua guaraní en este momento en Paraguay, guaraní, ella purú, opajendapeja, opambaena, castellano de normalización lingüística, y los desafíos para la normalización de la lengua guaraní que yo considero, ¿verdad? Y después hago un pequeño resumen. Y voy a tratar de respetar ese tiempo que me dieron. Esto solamente recordar la historia de la lengua guaraní. González Torres decía, o dice en uno de sus libros, que en el momento de la conquista la lengua guaraní tupí estaba muy difundida en América del Sur, particularmente en los territorios que actualmente comprenden Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y en menor grado Perú, Ecuador, Guayanas. El guaraní era una lengua de uso muy extendido en el continente americano. Pueblos no guaraníes lo usaban como lengua franca por gozar de mayor estatus y ser de uso general, lo que se facilitaba la comunicación entre ellos. Las toponimias, mitera, obutaba o socaña de upechajagua, y fue una de las lenguas generales. 3 fueron las lenguas generales que asumió tempranamente la Iglesia Católica para la evangelización. Colonia allá, uso normal en Paraguay y en varias provincias, precisamente Argentina, Brasil, variedades de guaraní. Uso oficial no solamente en Paraguay, quiero recordar Hernán Arias, fin del siglo XVI, inicio del siglo XVII, que mandaba a pregonar todos sus actos en guaraní, primer gobernador criollo del Río de la Plata. General Belgrano, conoce bien en Argentina, cuando vino al Paraguay, antes de ingresar al Paraguay, 10 de diciembre de 2010, Paraná en Upe, escribió sendas cartas, todas esas cartas estaban redactadas en guaraní y en castellano, entonces el uso oficial. Hay que recordar que Argentina, 1816, la Declaración de Independencia, se redactó en 4 lenguas, castellano, guaraní, quechua, aymara. El castellano, guaraní era la lengua más usada con el castellano de Buenos Aires en el momento de la independencia. La escritura guaraní en la segunda mitad del siglo XVIII, dice Meliá, era un fenómeno cultural bastante arraigado en la vida civil de los pueblos misioneros. Acuerdos y acontecimientos se documentaban oficialmente en guaraní, Meliá. Y el famoso sínodo de 1603, justamente donde la Iglesia Católica asume como idioma de la evangelización. Ocue viejo, Mauro. Ocue ojo, vaya más. ¿Zeta? Mauro. Sí, Ocue. Miguel. Ocue ojo, Miguel. Guaraní es después de la independencia. Es un tema que a mí me interesa mucho, escribo, trato de investigar. Fortalecimiento del paradigma eurocentrista y la teoría de la modernidad que desdeñan toda manifestación cultural no europea. La lengua guaraní, al igual que otros idiomas genuinamente americanos, fue soslayada y la atención se centró solamente en el castellano y otras lenguas europeas. No tenemos tiempo acá para desarrollar por qué. Pero por ser una lengua indígena, esto hay que entender un poco la antropología evolutiva y la misma esencia de la teoría de la modernidad. La famosa instrucción para maestros de primeras letras, 15 de febrero de 1812, a menos de un año de la independencia de Paraguay, ya estableció que se tenía que buscar la forma de eliminar el guaraní de la escuela y que la educación se tenía que desarrollar en castellano, o sea, la escolarización de la Junta Superior Gubernativa, todavía en menos de un año de la independencia. Dice Meliá, el guaraní que en realidad, entonces un poco después de la independencia, y sintetizo con esto que dice Meliá,
El guaraní, que en realidad era la lengua española del Paraguay, la lengua con la que se había defendido tantas veces el territorio y el dominio español, aún en contra de los españoles revoltosos, poco a poco, aunque no tan de repente, dejó de ser la lengua política y de la política. Para mí se fortaleció el eurocentrismo y la antropología evolutiva, el rechazo a todas las raíces indígenas después de la independencia en Paraguay, y ni qué decir Argentina, ni qué decir Brasil. Sabemos bien qué pasó en Uruguay con los charrúas, no hace falta, ustedes sabrán, ¿verdad? Pero me remito solamente en Paraguay. Actualidad, guaraní hablado según Melía, 53 variedades, y en la academia decimos 50 variedades en el libro de gramática guaraní. Actualidad, lengua guaraní hablada en Brasil, Argentina, Bolivia, además de Paraguay, en Bolivia y Brasil y Bolivia la hablan solamente los pueblos indígenas, pero en Argentina en algunas zonas, como en Paraguay, también pueblos no indígenas. En Paraguay hablada la lengua en 7 variedades. Hay que evitar con años de mí, este es un poco el centro de mi ponencia, la política lingüística, las políticas lingüísticas paraguayas. La política lingüística es de una disciplina un poco reciente dentro de la sociolingüística. Siwan define la política lingüística como conjunto sistemático de acciones destinadas a alcanzar una situación lingüística que se considera deseable. Puede estar, dice él, al servicio de una lengua fuerte, asegurando su estabilidad, como ha pasado en Paraguay siempre, o Argentina o Brasil, y facilitando su expansión, o estar también al servicio de una lengua minorizada para estimular y apoyar su recuperación, cosa que estamos queriendo hacer en Paraguay. Las políticas lingüísticas son decisiones que asume el Estado en una situación lingüística determinada, decisiones del Estado de manera a resolver problemas existentes o que puedan existir a través de una planificación lingüística. Paraguay fundamentalmente la herramienta más grande de política lingüística es la Constitución Nacional y luego la Ley de Lenguas. Y eso se tiene que plasmar en la planificación lingüística. Para mí todos los países han tenido siempre políticas lingüísticas. Normalmente la política lingüística mundial, no solamente de Paraguay, sino política lingüística mundial, ha sido el mono. Una sola lengua, una sola religión, una sola bandera, uno. Y eso sabemos bien qué pasó en España en el momento de la conquista de América. ¿Qué es la normalización? Según Strubel, es el conjunto de medidas y cambios que tienen lugar a fin de hacer que el uso de la lengua de un territorio geográfico determinado llegue a ser normal en todos los ámbitos y funciones habituales. Ámbitos y funciones. Toye Purú va en Uruguaysa. Y Paraguay, en Paraguay el guaraní sigue siendo anormal. Entonces ya se cae y nada la normalización. Toye Purú opa en dape, opa va en hamba en Uruguaysa. Ni evo jauye jaivo. Ta ella es agua va capivo por fútbol, ta ya es agua novela, ta ella es agua dibujito animado, ta ella es agua noticiero, ta ya la música del este, ya la encarnación, ya es agua un moñerano iba, cartel, el gerente de Azupe, gira a la derecha, a la izquierda, el gerente de Acatúa, gira a la derecha, que hasta ahora, según la ley, tiene que ser así, pero hasta ahora en Paraguay no llegamos a eso. Algunos hitos nada más de las políticas lingüísticas paraguayas. Para mí, ese documento de instrucciones para maestros de primeras letras que mencioné, 1812, después está el reglamento gubernamental 1813, ley de la administración pública 1844, Constitución Nacional 70 y Constitución Nacional de 1940. Sepan que todas las cuatro normativas de rango constitucional no hablan de lenguas, pero asumen el Paraguay como país monolingüe castellano, ni se acuerdan de lengua, pero se asume ya de facto que el Paraguay es monolingüe en castellano cuando en realidad éramos monolingües en guaraní, totalmente lo contrario. Y naturalmente que estos documentos están redactados en castellano. Primera vez 67, ya habrán hablado muchas veces de esto, la Constitución Nacional 67, guaraní lengua nacional 92 oficial, reforma educativa 94 y la ley de lenguas 2010. Son hitos para mí y que representan cristalinamente las políticas lingüísticas paraguayas. Ustedes ven que van cambiando esas políticas, de ser guaranicida, de ser solamente impulsora del castellano, ahora la política es justamente
el bilingüismo guaraní y castellano, y por otra parte fortalecer las otras lenguas, especialmente las lenguas indígenas, la lengua de señas paraguaya y otras. Planificación lingüística. Cuando hablamos de políticas lingüísticas, hablamos de normativas. Políticas, digo, política económica, política educativa, política agraria, política. Entonces, las políticas están en las leyes. Paraguay creo que tiene unas políticas lingüísticas clarísimas, cristalinamente claras, pero vamos a ver la planificación lingüística. La planificación lingüística es un proceso meditado y racional basado en la consecución de unos objetivos a corto, mediano y largo plazo, conforme a la política lingüística nacional, conforme a las normativas que dijimos. Constituye un esfuerzo de influir en el uso social, el conocimiento y la adquisición de una o más lenguas dentro de una comunidad hablada. Y esta tarea en Paraguay está en manos de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Las ramas, era por acá. Hoy en el vamos a tener el privilegio de tener a la doctora Carla Amorós en nuestro sexto seminario, primera disertante a las 18 horas, 18:10, que para mí es la palabra mayor en este tema. Ella habla de 4 ramas: planificación del estatus, corpus, aprendizaje y del buen uso. Estatus, posicionamiento social. Guaraní me mapa, oye, y por haber mapa en TV castellano, que si te oye. Una investigación que se hizo, más de pandemia castellano, más de pandemia guaraní. Castellano de y zapatúan de guaraní y zapatúan. Pues yo voy acá a San Lorenzo, yo estoy a una cuadra de la municipalidad de San Lorenzo, entro ahí, nadie me habla guaraní, pero los limpiadores en la calle todos hablan guaraní. Estatus. ¿Y cómo se eleva el estatus? A través de políticas públicas, a través de la planificación lingüística. Corpus. En Paraguay, planificación del estatus está en manos de la Secretaría y del Estado, está en manos del MEC y otros entes, y del corpus. Corpus es el desarrollo interno de la lengua. Dentro del corpus está la estandarización y la modernización. Toda está ahí. En Paraguay, del guaraní, trabajamos con Mauro y otros compañeros, Mario Ramón, la Academia de la Lengua Guaraní. Guaraní, el Erecuapagina P, hoy Piguarama, en Ava Guaraní, Jaunija Ombo Purusu, y que toma ese P Guaraní, o Erecopaite Poyoapu, y que toma eso Yepuru, o Pajendape, o Pambaena. A cuando hay TP, Cuñacare, Iguazú, Valentino, y Pajite, Pepe, corpus. Planificación del aprendizaje por ámbito. Eso se tiene que planificar y se planifica por ámbito. Carla Amorós dice que, y también otros como Cooper y otros, que los dos ámbitos privilegiados para el aprendizaje de una lengua son el sistema educativo y la familia. Y buen uso es un desafío. En Paraguay no hemos empezado todavía el trabajo para el buen uso del guaraní. Eso hay que, este tema de Yoparaye es un tema que a mí me apasiona, pero pasa por ahí. Paraguay, pero las políticas lingüísticas paraguayas en la actualidad, yo creo que son cristalinamente claras las políticas lingüísticas. Se tiene que equiparar el uso del guaraní con el castellano en los 3 poderes del Estado, en la sociedad, las lenguas indígenas, lenguas de señas. Planificación de la lengua guaraní en la actualidad a mí me preocupa. Les soy sincero. Un plan como Estado, como país, para trabajar por ámbito. ¿Cómo se trabaja en la familia? ¿Cómo se va a trabajar en la cultura? ¿Cómo se va a trabajar en el deporte? ¿Cómo se va a trabajar en la educación? Esto que se planteó. Corpus. A mí, si ustedes me preguntan, para mí, ¿cuál lleva la delantera entre corpus y estatus? Para mí, el corpus lleva lejos, va adelante. Y el uso del estatus no acompaña al desarrollo del corpus. Y el corpus y el estatus tienen que tomarse la mano, se imbrican dialécticamente. No se puede trabajar por uno y dejar el otro. Ojo, no, yo puedo. Aprendizaje, me preocupa mucho la familia y me preocupa mucho, le digo de todo corazón, el sistema educativo paraguayo. Melia, sin reparo, dice sistema educativo guaranicida. Y yo defiendo, me avengo a esa posición. No puede seguir así el sistema educativo paraguayo. No puede seguir así. La ideología lingüística vertebrada históricamente no se ha superado. Y no solamente en los docentes. Vayan al Ministerio de Educación de Paraguay y se encuentran toda la cartelería en ambas lenguas. ¿Qué resoluciones sale en guaraní y castellano? ¿Qué informaciones? Un Ministerio de Educación que funciona, que impulsa educación bilingüe,
y funciona solamente en una de las lenguas. No tiene explicación. Buen uso de la lengua de la actualidad, ya dije para mí que eso prácticamente no tocamos. Desafíos y perspectivas. Para mejorar, para aplicar las políticas lingüísticas, justamente aplicar la ley de lenguas. Artículo 3 que cito ahí claramente. La lengua oficial de la República tendrá vigencia y uso en los 3 poderes del Estado y en todas las instituciones públicas. El guaraní deberá ser objeto de especial atención. Entonces, un refuerzo de acción positiva, y no hay. Hay una recomendación de la ONU, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, había solicitado al Paraguay que implemente sin dilación la ley de lenguas, que elabore un plan nacional y que dé presupuesto. Ahora, a 10 años, no hay plan de lenguas, no hay un plan nacional de lenguas. El presupuesto que era de 8.000 millones de guaraníes en 2011, ahora son 3.500 millones, se recortó más de la mitad. Entonces, totalmente todo lo contrario de lo que planteó, que solicitó, recomendó. Se llama esto recomendación, la palabra técnica. Totalmente se ha hecho lo contrario de lo que recomendó la ONU. No se elaboró un plan y se fue recortando el presupuesto de 8.000 millones de guaraníes, bajó, ahora ya son 3.500 millones. Es imperativo la defensa, la defensa y fortalecimiento de la SPL. Tenemos obligación en Paraguay de defender la SPL. La SPL, Secretaría de Política Lingüística, es una conquista histórica y no puede ser que cada día se esté recortando su presupuesto. En Paraguay normalmente un ministerio se le aumenta 5% el presupuesto cada año. Si son 100 guaraníes, entonces el próximo año 105 guaraníes. ¿Y qué pasó con la Secretaría? De 8.000 millones en 2011, ahora son 3.500 millones, menos de la mitad. Impulso de la planificación lingüística positiva. Para mí en Paraguay seguimos con la planificación lingüística negativa. ¿Y qué es la planificación lingüística negativa? Esto que se venía haciendo, se hizo en Argentina, en Brasil, Mario Ramón va a hablar mejor, en Brasil qué pasó. Es solamente impulsar una lengua, normalizar una lengua y dejar que las otras mueran. Entonces la positiva es totalmente lo contrario, es una planificación para fortalecer y defender el jardín lingüístico de una sociedad, de un país. Superación de ideología lingüística unilingüista. A mí me preocupa esto. A la pinta. Pues tengo para ahora, Mauro. Necesito yo una hora para hablar de ideologías lingüísticas. No hemos desmontado esa ideología lingüística. ¿Por qué? Esto que dice viene después, fortalecimiento de la transmisión intergeneracional. ¿Por qué los papás, las mamás bilingües no están pasando el guaraní en la casa? ¿Por qué 50.000 profesores de guaraní? No todos los profesores hablan a su hijo en guaraní. Es porque no hemos superado esa ideología unilingüista. Prejuicios, racismo, vertebrados por años. Y es un desafío. ¿Cómo eso se supera? A través de políticas públicas. Estamos avanzando, no estoy pintando todo de negro, estamos avanzando positivamente, pero hace falta más. Superación de la resistencia a la democratización lingüística, empoderamiento de los hablantes. Y voy terminando ya, Mauro. Empoderamiento. Para nosotros en el WIMAN es fundamental el empoderamiento. En el 2005 habíamos creado una red guaraní, Ñandutí Guaraní, red de normalización de la lengua guaraní. Pueden buscar trabajo en internet. Yo presenté mi artículo también, ya presenté el artículo para esta ponencia, ahí desarrollé esos trabajos. Habíamos cerrado esa, le dimos ya por finalizada su función en 2011 cuando se creó la Secretaría y este año justamente Mario Ramón está también en esa red. Hemos creado y queremos el próximo año empezar con todo, vertebrar una plataforma, un ñandutí de la sociedad civil. Ani ya culpa Estado peaño, ani ya culpa Estado peaño, ani Secretaría Ari, año, ni me Ari, ñande ahí, ñande Haisa, y ñande Logapuive. Consideraciones finales. En Paraguay, al igual que la mayoría de los países de América Latina, se han dado pasos gravitantes para el cuidado de la ecología lingüística en los últimos años. Los avances han sido más importantes en las normativas lingüísticas para el reconocimiento, es decir, en la política lingüística, y defensa de la diversidad lingüística en general y de la lengua guaraní en particular.
Desde la Constitución Nacional 92 hemos avanzado muchísimo. Yo digo también, hemos crecido en la conciencia lingüística. Pero ojo compañeros, compañeras, en Paraguay, como ha pasado en Formosa, Corrientes, Chaco, muchos niños, niñas no están hablando el guaraní porque en su caso no se les pasa. Y el sistema educativo es totalmente castellanizante. La normalización del uso de la lengua guaraní en condiciones de igualdad con el castellano tropieza con muchos obstáculos, entre ellos la resistencia de las autoridades, no hace falta que yo explique más, el presupuesto de la Secretaría, y las élites del país a la democratización lingüística. Hay que hablar de democratización lingüística. Nosotros hablamos de este fenómeno, de esta acción política y de los cambios paradigmas que se exigen para volver normal una lengua de origen indígena por muchas décadas y siglos, estigmatizada, proscripta, desdeñada, soslayada. Para conseguir la ley de lenguas, los defensores y promotores de la lengua guaraní han unido o hemos unido sinergias y trabajo denodado por más de una década. El cambio de ideología lingüística vertebradas por décadas como expresión del colonialismo lingüístico exigirá ruptura de paradigmas, racionalidades, usos y costumbres, así como el verdadero empoderamiento de sus hablantes. Estos son los retos con los que se enfrenta el Paraguay para volver usable y usado el guaraní en todos los ámbitos y funciones. Un tema que me apasiona, o pase a la voz, y que tú se convida y llegue para pedir a la pejaña de mico párrafo, o tuvo y para pedir igual. Awiyebete, tapichacuera, mo dejado busú, Formosa, Peguabe, awiyebete, hawi apamea, veico guaraní, en perspectiva, ya, Bogatares, Hayaco y Pagena, Orebo Coyetero, Mojesta Pemeta en Viaponada 2022, que con ese gatú, Yaco y Paite, mi haya yo, Paite, Guaraní, Paisa, Guaraní, Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina, o Pagenda, Perú. Awiyebete PM. Aquí mismo hace lo de Yuga, Mauro. Hace años ya está. Nay. Hoy pone Miguel Ángel Verón, hoy pone Ite, hago lleveten debe, tu sistema uni ereva, hangaura o majeta pisacuera de esa vagina, internet upibe, o majeta gendape, llamo maite hija, ya güero ave y un miami yandera pisa. Hago llevete, doctor Miguel Ángel Verón, pesa un debe cuaco mesa 11, coca aru, 29 de octubre, ya veramos 2021, workshop, talleres en guaraní, oye sambo, piscina, peisa ite. Nay, ya veo ese, ya hueco, cuaco tema arire, ambue, o vagina, ya, a ver, ya interesar en donde vemos, peche, vamos ambue, tema, guaraní, apegua, espacio del guaraní y tensiones en la sala de clase bilingüe en Paraguay. Va ella pa, oye, combo hamba epa oye, sambo, ocotupe, oye, combo ella, vejina, mocoñe m Paraguay netame. Oye, también debe Marlene Niwes Gasparín, Universidad Estadual de Maringá, Brasil, Uibe. Marlene, Beivinda, tenemos Eponainte, Ape, Nendibema, 20 minutos de Huerecuá, Beí, Reñe Ejawa. Auye, Mauro, Maite Introvete, Ape, Ñanderenduba. Agradezco bastante este espacio donde podamos intercambiar nuestros intereses acerca de la perspectiva de la lengua guaraní, y por eso traigo también un poco de mi pesquisa, de mi investigación que estoy realizando en Paraguay en una escuela rural acerca del uso del guaraní y del castellano en la escuela, una escuela pública en el contexto rural. ¿Sí? Traigo un recorte de mi trabajo más amplio de mi tesis, que es acerca de la literacidad y de políticas de lenguaje en un contexto situado, ¿no? Y
como mi trabajo es un trabajo etnográfico, que busca observar las prácticas situadas de los participantes, de mis interlocutores, participantes en el sentido de observar lo que hacen, lo que significa para ellos las lenguas. Yo digo las lenguas porque es un contexto multilingüe, ¿sí? Como ya les voy a presentar enseguida en mis slides. Y bueno, entonces traigo 2 puntos para reflexionar con ustedes a modo de limitar mi presentación, considerando el poco tiempo. Entonces, los puntos que traigo para compartir, el primero, entonces, observar cómo los alumnos reconocen y resignifican las lenguas locales, las lenguas nacionales, las lenguas oficiales, que es el castellano y el guaraní en la escuela, y sus lenguas locales, como les voy a mostrar enseguida. Y también el otro punto, mostrar cómo los profesores interactúan por medio de las lenguas locales también, que entendemos nosotros por políticas lingüísticas locales, como que los profesores agencian, como que ellos interactúan para hacer con que las clases sean significativas y tenga un acompañamiento o un acompañamiento más tranquilo, como dicen los profesores locales. Voy a presentar aquí mis slides, sí, para que puedan acompañar. ¿Está apareciendo, Mauro? ¿Lo pueden ver? Sí. Bueno, Sí, o sea, por ahí aparece. Ok. Entonces, el recorte que hice de mi trabajo mayor, yo titulé como Guaraní Apeguá, espacio del guaraní y tensiones en la sala de clases bilingüe en Paraguay, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta presentación, no del trabajo como todo, es presentar y reflexionar sobre las dinámicas y tensiones cuando considerado el espacio del guaraní oficial, el guaraní estándar, como hemos comentado, ¿no? Como los grupos o los profesores han comentado anteriormente. Y traigo también las nominaciones de los participantes, ¿sí? Porque en mi trabajo considero la perspectiva de los participantes, lo que ellos entienden por sus lenguas, por la lengua oficial, por la lengua que circula en el contexto escolar, en el contexto social más amplio. Entonces, las nominaciones que surgían durante mi participación era Guaraní Apeguá, Ore Guaraní, Oyopara, ¿sí? En el ámbito escolar y en la comunidad en general. Y luego comprender sus valores, cómo se posicionan los participantes y lo que implican las actividades sociales y pedagógicas y las tensiones resultantes de sus usos y valores del lenguaje en prácticas situadas. Entonces, focalizo las tensiones que surgen y que se enfrentan en este contexto situado, ¿sí? Les voy a situar el contexto. Entonces, mi investigación yo hago en el departamento de Caazapá, en Paraguay, ¿sí? Más específicamente en el municipio, en la municipalidad del municipio de YouTube. Es una comunidad que se formó en la década de 1970 con la llegada de inmigrantes brasileños. Por eso también denomino una comunidad multilingüe por la presencia de la lengua portuguesa, ¿sí? Yo pongo aquí al lado lenguas locales nombradas, baseándome en lo que Blumer nos va a decir, que no se puede hablar de políticas de lengua sin considerar las políticas nombradas localmente, ¿sí? O, es decir, si solo partimos de lenguas nombradas homogéneamente. Entonces, tenemos o proponemos considerar las lenguas que son reconocidas en ese contexto social, ¿sí? Entonces, las nominaciones que surgieron durante mi pesquisa que elaboré en este año, desde el inicio del año 2021, lengua portuguesa o brasileira, como algunos participantes enunciaban,
lengua castellana, en otro momento lengua española y guaraní, lengua guaraní, Yopará, Ore guaraní, guaraní apeguá y guaraní zão. Entonces son denominaciones que yo fui registrando a partir de sus informaciones, ¿sí? Entonces mi pesquisa, voy a decir rápidamente cómo es una pesquisa etnográfica. Entonces utilicé varios recursos para producir mis datos, para producir mis análisis, ¿sí? No digo colectar los datos porque creo que lo que hacemos es producir datos, producir conocimientos con los participantes de la investigación. Entonces hice participación de campo, entrevista cualitativa, recursos y registros audiovisuales y notas de campo, ¿sí? Basándome en las contribuciones de Erickson, Mason, Guber, Restrepo y Denzi Lincoln, ¿no? Que nos habla de la perspectiva de un trabajo de campo, ¿sí? De un trabajo inserido, de un trabajo que considera las perspectivas de los participantes de la investigación, ¿sí? Los interlocutores para esta ponencia, mis interlocutores son varios, ¿sí? Pero para esta ponencia yo traje los datos de estos interlocutores. Entonces, yo participé de clases, grabando, observando, y con el preescolar, con la clase del preescolar, el tercer grado, y alumnos externos. Alumnos externos son alumnos que estudiaban en esta escuela y ahora estudian en colegio en otra comunidad, pero ellos participaron también, o continúan participando, ¿no? como interpretadores de esta investigación. Los profesores que traje para esta ponencia también es el profesor Rafael y la profesora Carol, que van a dar sus hablas en relación a sus prácticas sociales, sus prácticas reales, en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de la sala de aula, considerando las lenguas locales también, las lenguas oficiales, las lenguas estatales, que es la lengua de la escuela, y las lenguas locales, ¿sí? Entonces, según estos profesores, la lengua que ellos utilizan y reconocen y legitiman, ¿no? Es el castellano, el guaraní, Yopará, el castellano, guaraní, Yopará, guaranizão y portugués, ¿sí? A forma de discusión teórica, partimos, mis discusiones teóricas más generales en mi trabajo es sobre ideologías del lenguaje y prácticas de literacidad multilingüe, ¿sí? Entendemos entonces como ideología del lenguaje, claro, es un campo bastante complejo, bastante amplio, pero yo traigo una pequeña definición para situarlos y posteriormente observar en los datos. Entonces, las ideologías del lenguaje son coexistentes que pueden generar tensiones a partir de espacios conflictivos de tradición entre, por ejemplo, la estandarización y la variabilidad lingüística. Subjetividades producidas en términos de actuaciones y valores de identidad local y técnicas de gestión utilizadas para regular y medir las habilidades lingüísticas, ¿sí? Entonces, esto es uno de los ejemplos de lo que entendemos por ideologías del lenguaje, ¿sí? Las ideologías que agencian, que hacen que los participantes identifiquen, interactúen y mantengan sus prácticas lingüísticas situadas. Y también la cuestión de la literacidad como forma de mirar las prácticas de literacidad, las prácticas significativas en prácticas sociales y culturales marcadas por la identidad y la ideología. Es decir, como práctica de literacidad, entonces entendemos las prácticas y los eventos que los sujetos, los participantes o las personas hacen en ese contexto situado, cómo que ellos resignifican, cómo ellos viven a partir de sus lenguas, cómo ellos
reproducen, ¿sí? y valoran sus repertorios lingüísticos. Reconociendo también la gran importancia de las políticas lingüísticas en Paraguay, de los procesos de validación, de revitalización, de reconocimiento. Entonces traigo la principal o tan marcante ley que determina la lengua guaraní también como lengua oficial junto al castellano de 1992, ¿no? Y ahora de 2010, es claro que existen varias otras lenguas, como postuló el profesor Miguel anteriormente. Existen varias lenguas en pro de la visibilización del guaraní, ¿no? Y entonces yo traje estas dos así como importantes organizaciones en pro de las políticas lingüísticas que buscan visibilizar y promover la lengua guaraní. Entonces, un reconocimiento bastante significativo. Voy a presentarles los datos, entonces, rápidamente, los datos que he producido junto con mis interlocutores. Traigo dos momentos en mis datos. La práctica de literacidad escolar, tensiones entre escritura y guaraní escolar y nuestro guaraní. La lengua guaraní formal en la escuela y el proceso de escritura y comprensión local. ¿Sí? Entonces les traje aquí un ejemplo para pensar juntos y reflexionar sobre lo que las personas están diciendo sobre sus lenguas, ¿no? Oye, traducí en chupé laure guaranime. Entonces es un ejemplo que enseguida les voy a mostrar. Quien dice esto es una alumna del 8º grado que presenta una redacción de un texto escrito, más específicamente una carta, un género carta, elaborado en guaraní estándar como actividad requerida por el profesor de la lengua guaraní y los demás compañeros, ¿no? Entonces ellos elaboran los textos teniendo como orientación otro texto base también escrito en guaraní estándar, insertando además vocabularios específicos que deben utilizar en la elaboración del texto. Alice, por lo tanto, reconoce que el idioma guaraní utilizado para producir su texto, una carta personal a su padre, en este caso, tendría que traducirse al guaraní local, o como dicen, a nuestro guaraní, para que su padre pudiera entender lo que estaba escrito en esta carta. Entonces les traigo aquí el recorte que hice. Entonces esta primera carta, veamos que es el ejercicio número 2. Entonces el 1 era la carta modelo, de la cual ellos tenían que utilizar, o la cual tenían que basar para escribir su propio texto. Veamos que Alice, recordando también que los nombres son ficticios, ¿sí? Para que no puedan identificarse los participantes, ¿sí? Entonces todos los nombres aquí colocados, puntuados, son ficticios. Entonces esta es la carta producida por Alice. Yo la traduje, es una traducción mía. Yo la traduje en portugués, porque mi tesis está escrita en portugués. Entonces van a ver que muchas veces aparecen las 3 lenguas aquí, pero yo no he visto así como un problema, porque yo les voy situando. Entonces ella escribe la carta para su abuelo, y mientras ella me va narrando o hablando sobre esa producción, en algún momento ella dice así, estábamos yo y ella y sus familiares, ella dice, a la vez, pea pecha, aranjacano, abuelo, peja, no entendemos, hay muchas cosas. Todos reían. Y cuando mira al otro dice, oye, traducí yo en chupela de guaranime. O sea, si le llevo esta carta a mi abuelo, como está aquí, él no va a entender mucho. Se tendrá que volver a traducirlo a nuestro guaraní. Entonces Alice otra vez dice, ape, por ejemplo, abei, boejara catupurieta, ore profesor valiente, voy yo. ¿Sí? Entonces,
ella utiliza, para dar ejemplo, el guaraní estándar, problematizándolo, diciendo que para estos términos del guaraní estándar nosotros lo usaremos de otra forma, que es el guaraní local, que es el guaraní que para muchos es el guaraní mezclado, o el guaraní yopara y así por delante. Bueno, entonces una observación mía aquí, que estos estudiantes, ellos reconocen que hablan guaraní o sus guaraní locales porque es la lengua de la comunidad, la lengua de la casa, y que la lengua del cuaderno es la lengua guaraní de la escuela, que a su vez es una lengua que ellos no dominan. Y ellos lo dicen eso muy claramente. Entonces, asimismo, aunque no los cuestionan, saben que la lengua castellana predomina en el contexto urbano, que es una lengua que no les pertenece, que no pertenece a la comunidad. En los textos, la lengua castellana entonces predominante en los textos escritos en la escuela y en los programas de televisión. Entonces, todos esos espacios sociales establecen los espacios y valores de la lengua. En otro momento, el alumno dice, "Ko guaraní cuaderno pe oiva, shena entendei. Pero guaraní sí". Quien dice es en una clase del tercer grado, en que los participantes son de edades de 8 o 10 años, tienen claro sobre los espacios de las lenguas. Aquí pensamos en las agentividades, que los alumnos saben o comprenden los espacios de las lenguas, tanto en casa como en la escuela, así como en el contexto más amplio, que es la ciudad, por ejemplo, porque ellos relacionan el castellano a una lengua urbana. Es posible percibir tensiones a partir de cómo logran situar los usos de las lenguas nombradas con sus respectivas situaciones sociales de uso. Veamos entonces un recorte también de una entrevista que realicé, una entrevista informal que realicé en esta clase del tercer grado, después de que ellos hicieran una prueba de guaraní con la profesora. Yo les pregunto, en guaraní local, ¿sí? Japejonope ciudad, Yutupe. Yutu es la ciudad más próxima de esa comunidad. Entonces Marcos responde, castellano, todos hablan castellano. Aquí nosotros hablamos guaraní porque en casa se habla el guaraní. Yo le pregunto a nuestros padres, Marcos, sí, ¿en qué momento utilizamos el castellano por aquí? Marcos responde, cuando leemos, y Pedro, que es otro alumno, dibujo animado, ¿sí? Diseño animado, dibujo animado. ¿En la televisión? Sí, en la televisión. Enseguida Pedro, cerrando su cuaderno, porque ya era el finalcito de la clase, me dice, este guaraní que está en el cuaderno yo no entiendo, pero nuestro guaraní sí. Entonces, una forma de mostrar cómo ellos están conscientes del papel de las lenguas en ese contexto. La lengua que los representa, la lengua de sus padres, la lengua que identifica a sus padres, ¿sí? Al contexto que los representa como hablantes en la calle, en la comunidad, con los amigos, en el recreo. En otro momento, voy acelerando un poco aquí mi habla, la traducción como práctica para la elaboración de la intercomprensión en la sala de clase. También es un dato muy importante de considerar el papel del profesor en el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la lengua de la escuela o sus lenguas. Entonces los docentes buscan desarrollar intercomprensiones con los estudiantes a través de la traducción simultánea. Yo digo la traducción oral. Imaginemos la dinámica de la sala de clase, ¿sí? Entonces los profesores traducen simultáneamente los contenidos y textos en guaraní o cuando está en castellano a sus lenguas.
Esa práctica de traducción permite a los estudiantes comprender el contenido de una manera más tranquila y responder a las preguntas establecidas sobre el texto. Entonces, es muy constante que los profesores utilizan el material didáctico que generalmente viene en castellano y necesitan traducir, como ellos postulan, a la lengua de los alumnos para que ellos comprendan. Si no, ellos no responden a las preguntas o ellos no comprenden al contenido. Entonces, los profesores hacen esa política local de tornar la clase más significativa, ¿sí? Para situarlos un poquito aquí, no voy a extender en este ejemplo, pero es un recorte de una clase donde el profesor interactúa con los alumnos. Esta es una clase que yo participé, que fue el inicio de este año, luego del comienzo de las clases, que fueron suspensas casi un año, ¿no? Debido a la pandemia. Y entonces el contenido de las clases, de todos los grados, porque era un contenido en que todos los profesores tenían que trabajar con los alumnos independiente del grado, sobre los cuidados contra el COVID, ¿sí? A modo de trabajar con los alumnos. Veamos, lo que quiero mostrarles aquí es que, por ejemplo, la profesora utiliza, o el profesor aquí utiliza la lengua guaraní local para interactuar con los alumnos. Entonces, el cartel que viene está escrito en castellano. Esto es uno de los carteles. Habían varios carteles relacionados al asunto del COVID. Y entonces, en este momento de la clase, ellos estaban trabajando, cuestionando, problematizando y aprendiendo sobre orientaciones de cuidado contra el COVID. La dinámica de la clase es, entonces la profesora, veamos que estoy en la línea 96, o sea, antes de este recorte había otro momento de charla. El profesor postula, pregunta, ¿amuiteo y mural? Ahí vemos un cartel. Upepen va y Pedro. Le dice a Pedro para que lea. Pedro lee lo que está escrito en el cartel. Medidas preventivas en la escuela contra el COVID. La profesora confirma su respuesta y repite otra vez lo que Pedro, o el tema que contiene la frase que Pedro ha leído. Enseguida, la dinámica es que la profesora vuelve a explicar ese contenido o esa orientación o esa frase en guaraní, ¿sí? En cuenta con escuela peyayubo ayepa. O sea, esa frase quiere decir esto. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vengamos a la escuela? Enseguida ella pregunta, mostrando en el cartel. Yo puse turma, que es la clase, porque no se sabe quién fue que respondió, y en este momento, usar cubrebocas. Usar cubrebocas, ayepa. Y después, ¿qué dice Pedro? Pedro entonces lee otra vez el otro enunciado, y es una forma cultural, pedagógica, de que los profesores confirman la respuesta de los alumnos y repiten otra vez la frase que lo leyó, ¿sí? Pero enseguida ella lo traduce otra vez a la lengua local, ¿sí? De lo que significa esta frase en castellano. Bueno, entonces voy a pasar para otro para no extenderme mucho aquí, pero esta es la dinámica que les quiero mostrar, cómo que los profesores actúan o cómo que ellos se posicionan para que las clases fluyan, ¿sí? Para que la clase tenga significado. Entonces el profesor Rafael me va a decir, me va a decir así. Orengro da tapaitela oreñe porque y tú acuerdan de upeisa manteroñe eva en apple. En realidad, ni ore docente con docente no roñe en la castellano. Tenemos que adaptar la clase a los alumnos.
casi todos hablan Yopara. Entonces, para el profesor lo define como Yopara. Ape, Ana, Jamirta, oñe, poner a castellano. Lo otro, Kiririmba, Ayepa. Voy a traducir entonces a los demás. Nosotros adaptamos toda nuestra lengua, porque con los padres, con sus padres, nosotros solamente hablamos así. En realidad, ni nosotros docentes con docentes hablamos el castellano. Tenemos que adaptar las clases a los alumnos. Pues casi todos usan o hablan el Yopara. Aquí solamente Ana y Mirta hablan bien el castellano y otros quedan callados o quedan quietos. ¿Sí? Es una cuestión también que problematizo esta definición de que quedan quietos, ¿sí? Del por qué quedan quietos o por qué lo definimos como quietos, ¿sí? Porque tal vez esto genere otras discusiones. La profesora Carol va a decir... Perdón, ¿podemos ir redondeando la idea? Así damos tiempo también para los otros expositores. Gracias. Ok, gracias, Rodrigo. Entonces voy a pasar aquí. Bueno, ya está terminando. Entonces, la profesora Carol dice, ellos aprenden por medio de la lengua de ellos. Aprenden que el castellano es así y el guaraní es así. Nosotros no hacemos como el ministerio quiere. El ministerio quiere que en la hora del español, las materias en español tienen que ser castellano, o sea, el castellano estándar. Y para la materia del guaraní, enseñar el guaraní. Ese guaraní que nadie entiende. Entonces, nosotros contrariamos otra vez al sistema educativo o lo que nosotros tenemos que hacer como representantes del Estado para que la lengua sea comprendida, y por eso ellos enseñan en Yopara. Entonces, a modo de conclusión, una reflexión final, frente a la política del bilingüismo en busca de mantener las lenguas oficiales del país, existen tensiones entre la escrita y la oralidad, la estandarización y la diversidad, el monolingüismo y el bilingüismo en las prácticas escolares de los estudiantes. Pero por otro lado también hay agencias, ¿sí? Por un lado, los estudiantes reconocen el papel social de las lenguas que circulan en la comunidad y las resignifican en sus prácticas sociales y escritas. Y por otro, existe una política educativa local que se apropia de ese conocimiento y lo subvierte a una práctica lingüística cotidiana, como hacen los profesores, al intentar adaptar las lenguas a la escuela, a la lengua Yopara o a sus lenguas. Bueno, a principio es esto. Gracias, muy obrigada y aguillevete. Las referencias y discúlpenme por el tiempo. Aguillevete Marlene, muchas gracias, obrigado, muito bem, e por interei, a peina ape, roguero jorija, reguero jorija vei, sambujire, saine con aqua ane, magmava tapisa o esa vagina pe, cuaco yende atuasu, a vagina workshop, talleres en guaraní, a nivel internacional, o imponente, ¿no? Ya sabemos ese, ya huereco cuaco mesa 11 jari de pipe, ambueta pisape, a ejina upe y tema, comprendendo prácticas de letramento en contexto de formación superior indígena, nas variantes Abá, Simbá y Isoseño, da familia Tupi-Guaraní que se fala na Bolivia. A ejina upe se bomba, se pauye combo boe jararanguera ñande ipicuera vape, umi o iba Tupi-Guaraní de pipe, taja Abá, Simbá, tena Isoseño pe, Bolivia anetame. Era Liliana Paredes Moreno, Beivinda Liliana, Tregua Jeponainte, Japeina Reñigenduma. Abuye, 20 minutos. Buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad. Estoy con un problema para transmitir, solo necesito ver si consigo proyectar para ustedes y me ayudan a ver si están proyectando.
¿Están pudiendo ver la presentación? Linda, todavía. Ahora, Sí, ahora sí, gracias. muy el tema. Ok, gracias por la oportunidad nuevamente. Primero que nada, yo soy Liliana Paredes. Soy estudiante de la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur. Estoy haciendo mi doctorado pesquisando sobre la escritura de la lengua guaraní. En realidad quiero explicar una cosa. Todo mi trabajo yo lo presenté en portugués, lo envié en portugués, es decir, inclusive fuera del tiempo, y fue aceptado en portugués. Entonces, toda mi presentación está hecha en portugués, pero voy a explicarla con una traducción simultánea al español. La mantuve en portugués la presentación precisamente porque también la consideré de una manera democrática para las personas que también están del otro lado, ¿no? que hablan portugués, que son colegas que son de Brasil, que puedan acompañar por lo menos con la lectura en portugués, y yo lo voy a explicar en español. ¿Puede ser? Bueno, Adelante. primero que nada, el título de mi investigación fue Compreendendo prácticas de letramento em contexto de formação superior indígena nas variantes Aba, Simba e Socenho da família Tupi-Guarani, que se fala na Bolívia. Importante aclarar aquí por qué quise mantener letramento, porque muchas veces el traspasar la palabra letramento para el español, inclusive para inglés u otras lenguas, muchas veces cambia el significado o tiene otra percepción. Entonces, letramento en este sentido yo lo voy a explicar en el transcurso de la presentación, pero se traduciría literalmente como literacidad, ¿no? El trabajo, lo que se hace con la escritura prácticamente. Entonces voy a mantener lo letramento en el transcurso, y si hubiera alguna aclaración o alguna duda, yo lo puedo explicar también. Bueno, voy a tratar de ponerlo nuevamente. Vamos a pasarlo así para que puedan verlo. Eso ya vieron. Muchas gracias por la oportunidad. Ese es el título que ya lo venía presentando. Voy a hablar un poquito de la investigación. Este estudio formó parte de una investigación que yo hice en el año para mi maestría, entre el 2017 y el 2019, para el programa de posgraduación de la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur, que precisamente tenía como objetivo principal discutir sobre las prácticas sociales de literacidad, en este caso letramento, las variantes isoseña, Simba y Aba, que son las variantes de guaraní chaqueño, del Chaco boliviano, que se habla allá, y que también pertenecen a la familia lingüística tupí-guaraní. Y esta investigación tuvo como lugar de estudio una de las 3 universidades indígenas que actualmente actúan en Bolivia o que funcionan en Bolivia, que son las Unibol, ¿no? Que son Unibol, en este caso yo trabajé en la Unibol guaraní, porque está la Unibol quechua y la Unibol aymara también. Considerando a la circulación de pocas prácticas de literacidad para atender la demanda de la formación universitaria de esa universidad. Como objetivo principal, objetivo de mi investigación, uno de los objetivos generales fue investigar cómo se da la práctica de la escritura de la lengua guaraní dentro de la institución, tanto por los profesores y alumnos de la misma universidad. Entre mis objetivos específicos estaba identificar las prácticas de literacidad, es decir, no solamente que si saben escribir y leer en guaraní, sino qué se está haciendo con eso y cuál es esa producción. Entonces, mi objetivo específico era ver esas prácticas sociales de literacidad que estaba viendo de la lengua guaraní en la institución. Como marco referencial para presentarnos dónde es lo que trabajé,
te pueden observar acá el mapa del lado derecho, está el mapa de Bolivia, y está sobre, con negrito, está la parte ¿cómo se llama? La provincia donde se encuentra, que ustedes pueden ver acá, y la parte verdecita es el lugar o el municipio o la comunidad donde se encuentra Ivo, que Ivo es donde está la universidad. Ivo está aquí en este pedacito que ustedes ven acá, ¿no? Es ahí donde fue mi lugar de estudio, donde tuve que ir para poder tener contacto con estas tres variantes. La metodología que se utilizó eso fue una metodología, una investigación descriptiva e interpretativa, o de interpretación y de cuño etnográfico. Eso significa de que no estuve haciendo etnografía completa, no fui y me quedé por mucho tiempo, sino que tuve que dividir en varios espacios de tiempo para poder recolectar mi datos. Entonces, por eso no puedo afirmar de que fue etnografía en sí, sino que tuvo cortes etnográficos. Y se dice que es descriptiva porque precisamente busca describir, ¿no?, el uso de la lengua guaraní en la universidad, ¿no?, y describir esa práctica, y a la vez interpretar cómo está haciendo ese uso y esa práctica de la escrita o de la escritura por parte de la comunidad hablante dentro de la misma institución. Fueron utilizadas herramientas de recolección de datos, como ya muchos conocen, que son el cuaderno de campo, cuestionarios, entrevistas semiestructuradas con alumnos, profesores, autoridades de la misma UNIVOL, y también fue realizada observación in loco y análisis de materiales didácticos, documentaciones y todo lo más. Todo eso contribuyó para poder hacer, ¿no? Entre la fundamentación y teórica, ¿qué es lo que me sustentaba como teoría? Tengo entre ellos, por ejemplo, una de las cosas que es importante aclarar aquí es que es una investigación que está enfocada o inmersa en el área de lingüística aplicada. Hemos visto trabajo durante estas presentaciones de estos días, mucho sobre lingüística, tipología de lenguas, descripción de lenguas, etcétera. Pero en esta vez la oportunidad de mi trabajo está inmersa en la lingüística aplicada. Y estuvo fundamentada en teorías o estudios realizados sobre escritura y bilingüismo indígena, hechos por Maher, Melián, Nincao, D'Angelis, Cabaucán, Chiri, Maher, nuevamente, Méndez, May y Maher nuevamente. Ellas son los que yo voy a usar algunas citas de ellos acá, obviamente que tengo muchos más en la tesis que hice de mi maestría. Perdón. Bueno, ¿qué es lo que piensan? ¿Cuáles fueron? ¿Qué es lo que ya se dice sobre la escritura para los pueblos indígenas? Meliá, una de las contribuciones de Meliá, por ejemplo, él dice: la escritura los ayuda en su voluntad de entender y ser entendidos. Interesante esto porque es lo que muchas veces es lo que siempre dicen en algunas situaciones cuando uno hace una entrevista. Y el mismo Meliá también nos dice que solo la escritura no es capaz de resolver el problema del desaparecimiento de una lengua indígena y de garantizar su supervivencia. Y en cierta forma, parte de mi investigación mostró eso, porque durante el desarrollo de mi investigación hubieron muchas declaraciones y opiniones de los entrevistados, donde afirman de que ellos ponen mucha fe en la escritura, ¿no? Y sin embargo, a la vez, paralelamente, en algunos casos están olvidando de usar la parte oral. Entonces, aquí nuevamente vemos que ya habían estudios que probablemente ya hecho en otros pueblos también indígenas que entraron al mundo de la escritura y que pudieron percibir que este fenómeno acontece, ¿no? Cuando son pueblos ágrafos que se enfrentan a lo que es la escritura.
Nuevamente tenemos algo más sobre el aporte sobre la escritura indígena. Tenemos un aporte de Cavalcanti Maher, y ella, por ejemplo, dice que es relevante también recordar que hay una presión envolvente de parte de lo y dominante que alimenta el mito de que hay que saber aprender a leer y escribir, y que piensan que esa es la salida para todos los males, ¿no? Y esa es en esta cita, lo que intentan hacer las autoras es decir de que muchas veces es el entorno, es la comunidad externa a la propia comunidad indígena las que le meten esa idea, ¿no? Porque existen civilizaciones donde, sin que haya existido la escritura, como la conocemos hoy en día, han sobrevivido por mucho tiempo. Entonces, pero claro, cada pueblo es diferente, hay algunas que sí las necesitan, ¿no? La escritura ayudaría, y precisamente D'Angelis nos dice eso. Por ejemplo, dice, desenvolver o desarrollar la escritura en lengua indígena es una de las formas más importantes y posiblemente una de las más eficaces para una política de resistencia, ¿no? Para esos pueblos indígenas, para precisamente evitar la presión o el desplazamiento de la lengua, de la misma lengua indígena. Ahora, ¿qué es lo que entendemos por letramiento o literacidad? Dentro de lo que vamos a hablar de lo que es los pueblos indígenas, o la escritura indígena en este caso. Por ejemplo, Méndez nos dice, en el estado de que sabe leer y escribir, la comprensión de que es necesario no solo saber hacer eso. Entonces, no se trata de que hablamos de literacidad en el sentido de que saben ya leer y escribir. En ese caso estamos hablando de alfabetización. Entonces, y letramiento precisamente es más que el alfabetizar, es saber escribir y saber usar eso. ¿Para qué estamos usando la escritura en este caso? En este caso, en los pueblos indígenas, si ellos están escribiendo, ellos tienen una gramática, ellos tienen una escritura normatizada, un padrón, por decirlo así, si ya tienen un alfabeto establecido, ¿cuáles son esas producciones? ¿No? ¿Qué se está haciendo con esas producciones? Claro, esto nuevamente estoy hablando de mi objeto de estudio, que es esas variantes, ¿no? Obviamente hemos visto trabajos maravillosos donde ya se ven partes de la literatura en guaraní, que la poesía, ¿no? Muchas cosas bonitas hemos visto como de verdad en otros lugares, en este evento como es este workshop, he podido ver cosas maravillosas, cómo se produce el guaraní en otros ámbitos, y prácticamente es eso lo que más o menos he querido yo buscar en mi investigación, pero enfocadas en esas variantes, ¿no? Ninkau, por su parte, nos dice, es importante esclarecer que en el pasaje de una condición oral para una condición ágrafa, de una condición oral ágrafa para una escrita, esto no quiere decir que el grupo social que la usa se torne automáticamente letrada, en el sentido de que sean productores de texto escrito y que sean socialmente valorizados. Nuevamente volvemos al meollo del asunto. Saber leer y escribir muchas veces no es suficiente, o tener una gramática, o tener por decirte, un alfabeto, sino que qué se está haciendo con ello, y si se está pudiendo, y cuáles son, si no se está pudiendo hacer, cuáles son qué es lo que está atajando eso. Bueno, los resultados parciales, para no hacerlo muy largo, efectivamente existe producción de material escrito en guaraní. Es una ventaja de lo que fue la alfabetización por un lado en estas comunidades. Existe material escrito en lengua guaraní en la Unibol, pero tiene poca circulación y hay un desarrollo lento de estas producciones. Efectivamente pudimos observar de que hay prácticas de letramiento, es decir, hay prácticas de literacidad, hay producción, ¿no? Y una prueba de eso, específica, una de las grandes pruebas que vi y una de las que puedo mostrar acá, es de que ellos, por ejemplo, realizan su tesis de defensa de final de curso, porque allá se forman en veterinaria, en zootecnia,
en ecopisicultura, y cuando ellos terminan su tesis tienen que hacerla en lengua guaraní, ¿no? Entonces, una prueba de eso, de las prácticas de literacidad y producción de la escritura, tendríamos como prueba de que realizan su tesis de final de curso en lengua guaraní. Tenemos ahí una foto de como de un pizarrón. Y ahí tenemos una muestra de lo que pude hacer una encuesta, ¿no? De qué tipos de producción escrita o de literacidad ellos tenían. Entre una de las preguntas eran qué tipos de textos, ¿no? La mayoría, un 90%, más del 90%, hablan de que hay textos entre los textos académicos, que son, ahí viene la tesis, vienen sus proyectos que los escriben en lengua guaraní, y también diccionarios, ¿no? Que muestran una de las 2 preguntas de mis cuestionarios que hice. Continuando con los resultados, ahí podemos ver cómo son, más o menos son las fotos que ustedes están observando, que son el tipo de materiales, ¿no? Didácticos que existen, y del lado... Aquí del lado izquierdo pueden observar que es una de las capas o una de las carátulas de las tesis que ellos producen. Los resultados muestran que en realidad la producción es lenta de los materiales escritos y utilizados en la Univol, con una práctica limitada de literacidad en lengua indígena. Es decir, hay producción, pero necesitan un poco de soporte, un poco de ayuda con eso. Y esto, en los estudios de D'Angelis, él nos habla sobre esto. En las teorías ya existentes dice, el problema del contenido de los materiales didácticos reside en que o la temática no es pertinente o no está siendo utilizada de manera relevante o adecuada. Y el texto en sí nos sirve para construir modelos de una escritura adulta. Es lo que ustedes están observando, es decir, es una universidad que forma profesionales, adultos. Sin embargo, se está utilizando libros o didácticos como los que están viendo, o sea, parecen de escuela, ¿entienden? Entonces, o literalmente son de escuela. Entonces, ese tipo de producción, entonces, es lo que D'Angelis nos explica, o no son pertinentes o no acompañan al tipo de educación de lo que están necesitando precisamente, o el modelo para construir ese modelo de escritura que necesitan, que es una escritura académica o una escritura de nivel superior. Ahí nuevamente vemos los tipos de los modelos de los textos, la producción escrita o de material didáctico. Ahí tenemos en el lado izquierdo, es el aula de lengua originaria, donde todos los alumnos de la universidad pasan o lengua guaraní o lengua huenayé o alguna lengua, porque en la Univol no solo se enseña guaraní, sino que se enseñan otras lenguas también. Y uno de los fenómenos que se ve muy frecuentemente es que precisamente como son varias lenguas que están ahí circulando, ellos utilizan como lengua vehículo la lengua española, o sea, el castellano. Y nuevamente muestro ahí una tesis o proyectos que son ejemplos de tesis y proyectos que son escritos realmente en guaraní. Ustedes pueden observar, no sé si da para ver exactamente bien, pero es un ejemplo, una fotografía que yo saqué en loco. Bueno, consideraciones finales para terminar. El desarrollo de la escritura de lengua guaraní en la Universidad Indígena Boliviana, en este caso donde hablo de las 3 variantes, muestra cómo esas prácticas pueden transformarse a pesar de esa falta de recursos, falta para poderlo desarrollar. Pueden transformarse en una forma de resistencia al desplazamiento y la revitalización de la propia lengua, ¿no? Llevándose en consideración la realidad de otras lenguas indígenas. Es decir, nuevamente hablo, hay estudios donde muestran que otras lenguas que se aventuraron o quisieron tener contacto con las lenguas, con la parte escrita, tuvieron dificultades. Y dependiendo del grupo indígena o del grupo o de la comunidad, tuvieron diferentes resultados, ¿no? Algunos se adaptaron bastante bien, pero otros no.
y etcétera. O algunos inclusive tuvieron que abandonar el suyo a pesar de tener escritura. Toda construcción y propuesta de políticas lingüísticas deben considerar a los propios indígenas, ¿no? Como esta es una de las recomendaciones que doy al final de mi trabajo, ¿no? Que la construcción y propuesta de políticas lingüísticas debemos considerarlos a los propios hablantes indígenas, y porque ellos son los protagonistas y colaboradores, y no siempre verlos como simples depositarios de propuestas. Es decir, ellos son los que necesitan una escritura, vamos a decirles lo que ellos tienen que hacer, y no. Son ellos los que tienen que participar, son ellos los que se conocen, y son ellos los que saben cómo funciona su lengua, ¿no? Bueno, es eso lo que más o menos fue mi trabajo. Y ya Soropay es una variedad de decir gracias en las 3 variantes de allá, y Abuye, obrigada y muchas gracias a todos. Yesoropay, Abuyebeté, muchas gracias, muy Reverencia. obrigado. Liliana, Liliana Paredes Moreno, gracias por la presentación. En el chat aparecen las felicitaciones y al menos hasta el momento no visualizo ninguna pregunta, pero me dice el coordinador general Rodrigo que están habilitados 2 minutitos para preguntas breves o comentarios cortitos para ir concluyendo y cerrando nuestro encuentro de la tarde. Así es que si alguien desea realizar una pregunta, un comentario breve, adelante a partir de ahora. Hola, ¿se me escucha? Sí. Al parecer no hay ninguna pregunta. Hay algunas felicitaciones, reconocimientos válidos de parte de los participantes en el chat. Muchísimas gracias entonces por esta participación, y recapitulando los temas que se trataron hoy, por ejemplo, de parte del primer expositor, del doctor Miguel Ángel Verón, en nombre de la Fundación Ibimara, quien se refirió a las políticas lingüísticas paraguayas para la normalización de la lengua guaraní, desafíos y perspectivas. Muchas gracias nuevamente al doctor Miguel Ángel Verón. La segunda persona que nos realizó la presentación de su tema, Guaraní Apeguá, espacio del guaraní y tensiones en la sala de clase bilingüe en Paraguay, de parte de Marlene Nieves Gasparín, por la Universidad Estadual de Maringá, Brasil. Y la tercera participante, de parte de la profesora y estudiosa del guaraní, Liliana Paredes Moreno, por la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur de Brasil, desarrollando como tema comprendiendo las prácticas de alfabetización en el contexto de la formación superior indígena en las variantes Abá, Simbá e Isoseño de la familia tupí-guaraní que se habla en Bolivia. Así es que, Abuyebeté, Rodrigo, muchas gracias de mi parte también por la oportunidad de ser moderador en esta mesa. Mario, un placer que hayas estado ahí al frente haciendo esta dirección de mesa. Muchas gracias a las expositoras, el expositor, por ahí está el Mojara Miguel Ángel. Muy interesantes todas las ponencias, y seguramente hay muchas preguntas que están por ahí pululando, pero no tenemos mucho tiempo. De hecho, estamos como de nuevo con el contrarreloj. Entonces, quiero invitar a los y las expositoras de la siguiente mesa número 12,
la mitad más 1. Pueden ir activando sus cámaras y voy a oficiar de presentador y moderador de esta mesa. Entonces, vamos a dar inicio a la mesa de ponencias número 12. Tenemos el trabajo en primer lugar de Mario Ramón Villalba, de la Universidad Estadual do Oeste do Paraná, Brasil, mi pariente, dice, que presenta el trabajo Aguaranduja Muasamboe, Educomunicación y Cultura Guaraní. Te doy la pista, querido Mario, y adelante. Gracias. Tengo mi relojito aquí, creo que 15 minutos es suficiente, a pesar que ya presenté varias veces ese material aquí. Voy a compartir mi tela para presentar justamente el proyecto con que tiene ese nombre. Tela. No sé si va a ser sonido después. Vamos a ver aquí. No sé si están viendo mi tela. Estamos viendo. Marrón con fondo Sí, verde. se está viendo. Ok, gracias. Este es el sitio de nuestro proyecto. Que más nada, una corrección. Me presentaron como estudiante de la Unión Oeste, que es la Universidad Estadual de Oeste del Paraná. La verdad, yo hice el doctorado allí, por eso el resultado de mi tesis también corresponde a esa universidad que es la Unión Oeste. Y este proyecto también tiene que ver con el resultado de mi doctorado, que también es en la Unión Oeste. Pero yo soy profesor de guaraní de UNILA, entonces yo trabajo en UNILA. Pero lógicamente dejo ahí Unión Oeste porque también también es parte de este proyecto. Este proyecto se llama Educomunicación Guaraní, Educomunicación y Cultura Guaraní. El nombre completo es un proyecto de extensión que comenzó en 2018 a través de un curso de guaraní para los propios profesores de guaraní. Como ustedes saben, aquí en el estado de Paraná hay varios grupos guaraníes y estuve trabajando en 2 escuelas interculturales, escuelas indígenas, trabajando y tratando de preparar materiales didácticos en guaraní. Y así creé un curso. Yo le llamé curso de capacitación, un poco atrevido de mi parte, pero la verdad que fueron solamente 4 encuentros no sé, 6 encuentros, y donde llevé varios materiales de varios lugares, con varios de los países que corresponde al guaraní, y estuvimos estudiando junto con los indígenas. Nos sentamos en una mesa redonda y en círculo estudiamos juntos, que la verdad también yo también quería aprender otras variantes. Y justamente ese curso comenzó porque justamente ellos querían un curso de capacitación, que no tenían más curso de pedagogía mucho tiempo. Siempre tuvieron curso de pedagogía en portugués hecho por otras universidades, y fue la primera vez que ellos tuvieron un curso totalmente guaraní. Yo hablaba en guaraní con ellos. Lógicamente había gente también que no hablaba guaraní, que de vez en cuando hacían algunas traducciones. Y el sitio es el resultado de ese proyecto, que en el año siguiente, en el 2019, se hizo algunos trabajos audiovisuales con los niños y estudiantes de esas 2 aldeas de la ciudad de Diamante do Oeste, que son 2 aldeas. Aquí en Brasil le decimos aldea todavía, ¿no? Ustedes en Argentina no usan más esa palabra, utilizan comunidad. Y esas 2 aldeas son Añetete e Itamara. Son 2 nuevas aldeas que están oficialmente funcionando aquí en el estado de Paraná. Y durante la pandemia justamente aprovechamos para poder crear este sitio gracias a los colaboradores. No soy yo el único. Yo fui responsable por este proyecto al inicio, ¿no? Fue el responsable por el inicio, pero después tuve varios compañeros colaboradores que colaboraron conmigo. Ya voy a aprovechar para abrir quiénes somos, ¿no? Aquí en la parte, en la aba quiénes somos, están los colaboradores del proyecto, no soy el único. Están a varios estudiantes de posgrado, de maestría, 2 profesoras, la profesora Ligia Andrade y la profesora Laura Forte, que es actualmente la coordinadora del proyecto. Yo soy el suplente de ella. Y también son algunos de los estudiantes de posgrado ya terminaron y continúan en el grupo. Tenemos una colaboradora bolsista que le decimos, que colabora en la parte de contenidos, y tenemos también a 2 indígenas que también viven en las aldeas que colaboran con nuestro proyecto.
También están con nosotros, principalmente que colaboran con nosotros, que son dos líderes de la comunidad, que sería Teodoro del Tamará y Vicente, que es de la Ñetetí. También está con nosotros y colaboró bastante con nosotros y continúa colaborando el profesor Miguel Ángel Verón de Paraguay. También estuvo conversando en este momento, también forma parte también de nuestro equipo de colaboradores y a quien también agradecemos mucho y seguimos trabajando porque ese sitio estamos llevando enfrente. En la parte de inicio, solamente bien rápidamente, inicio está la parte teórica, donde yo coloco el inicio, hasta algunos videos importantes. Aquí justamente un homenaje a uno de nuestros componentes colaborador, Rogerio, que también este año ha fallecido este año que pasó. Entonces le hicimos una conmemoración del video y su colaboración con nosotros y otros, y así. En la parte de proyecto está la parte teórica que estuvimos desarrollando, explica más o menos cómo se inició, y todas esas fotos que aparecen aquí son fotos realizadas durante el proyecto, fotos clicadas por los propios indígenas, ¿no? Nosotros le enseñamos cómo usar el propio celular para hacer video, audio, y que puedan ellos mismos ser protagonistas de sí mismos. Lo que busca este proyecto justamente es el protagonismo de los indígenas, ¿no? No más yo como universitario, académico, hablar en nombre de ellos, sino que ellos mismos hablan de sí mismos, lo que ellos quieran comunicar, ¿no? Eso es nuestro principal. Integrantes, ya dijimos, somos nosotros, quien colabora nosotros, y estuvimos trabajando con dos comunidades, como ya dijimos, el Añetetê y el Itamara. Aquí también están las fotos de uno de lo que los niños hicieron fotos de sí mismos, y los mismos sacan fotos de sí mismos, inclusive nosotros también aparecemos, nosotros del equipo de la universidad aparecemos en la foto, porque son ellos que están sacando esas fotos, ¿no? Y en la parte de galería están todos aquí, son divididos en tres partes, están fotos. Las fotos que están aquí son todas fotos sacadas por ellos, son ellos que posan. Le enseñamos, por ejemplo, la cuestión de la luz, contraluz, fotos en movimiento, esas partes más técnicas de fotografía y de video, y a partir de ello ellos van creando, tanto para niños como para los jóvenes que trabajan en nuestro proyecto. ¿Qué pasó aquí? Bueno, sí. Lo que quería preguntar para ustedes, también aquí están videos y los audios. Los videos también son todos, una parte importante de los videos que estamos publicando aquí, son videos que ellos mismos grabaron también, y lo que nosotros hacemos simplemente es transcribirlo al guaraní y traducirlo al portugués. Como ustedes pueden ver, no sé si consigo mostrar después para ustedes. Aquí está. Aquí, por ejemplo, no sé si están viendo la página del video. Aquí hay un chamoy muy conocido que también ya falleció el año pasado. Conseguimos grabar una extensa entrevista con él. En otra palabra, él se fue, pero su sabiduría y su conocimiento ha quedado, pero conseguimos grabar bastante tiempo con ellos y lo estamos soltando esos videos poco a poco. Y así transcribimos en guaraní lo que ellos dicen y en portugués la parte de abajo, ¿no? Aquí lo que quería mostrar para ustedes, que hoy ya no solamente los 15 minutos. Dos secciones yo lo creemos importantes. Primera sección para todos, que se dice Aprenda Guaraní, donde guardamos varios materiales para aprender guaraní. Una parte de materiales didácticos y otra parte de diccionarios. La parte de diccionarios, tenemos a través de un Drive Google, más de 90 diccionarios distribuidos en diccionarios antiguos de Anchieta, Restivo, Montoya, etcétera, Anchieta, diccionario de más de 300 años o más de 100 años, están todos en esa parte. Diccionario que conseguí en PDF de Paraguay, de Argentina, de Bolivia, y de Paraguay, lógicamente, de Paraguay mucho más que lo de otros países. Si ustedes pueden después entrar y verificar y bajar esos diccionarios, en torno de 90, algunos son medio que repetidos, ¿no? Principalmente de Montoya, son varias versiones, entonces coloqué todas las versiones posibles, lo que conseguí en el internet, están todo aquí. En la parte material y didáctico están todos los materiales que se usan para enseñar.
Este comienza por materiales que he conseguido en Bolivia, materiales didácticos de guaraní boliviano, son varias variaciones, de Argentina también, de Corrientes, de la guaraní de Jujuy, de Misiones, aquí al lado, que yo estoy en Foz de Iguazú, Misiones, Argentina, aquí también. Pueden también verificar aquí, pueden clicar y bajar todos los materiales. Aquí abajo están links para materiales en guaraní, que son más materiales, que son en internet, que se puede estudiar. Está aplicativo para celular, son varios. Algunos son de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, otros son hechos en Alemania, otros en Estados Unidos. Son todos aplicativos, son 1, 2, 3, 4, 6 aplicativos para aprender guaraní. Aquí también son el link de diccionarios, por ejemplo, de la propia SPL, el diccionario, Léxico Guaraní de portugués y varios también aquí. Y una parte también súper que tuvimos la idea de crear más una página. Estas 2 páginas que les estoy mostrando son páginas que creamos ya este año, ya hace unos 2, 3 meses estamos cargando todavía esto. Y Aprenda Guaraní, para quien quiera aprender guaraní, con varios materiales. Y una cosa importante, esos materiales no se limitan solamente en guaraní de Paraguay o guaraní en Budao, son guaraní, todo lo que consigue guaraní del tupí guaraní. Aquí en Brasil también está el ñol ñandeo, que se declara como tupí guaraní. Los diccionarios también antiguos, tanto el diccionario tupí de Navarro y otros diccionarios, están todos aquí. Pueden explorar y bajar y publicar, repasar para los amigos. Lo que quería mostrarle también es justamente esta sección que dice Guaranime. Esta sección Guaranime es, como dice su nombre, es en guaraní. La única palabra que está escrita en castellano, en portugués está aquí, dice, aquí aplicamos somente materiais nas diversas variantes da língua guaraní. En otras palabras, aquí ustedes no van a encontrar nada traducido a otro idioma, es solamente de guaraní para guaraní. Me pareció que era la hora, que era interesante tener un espacio exclusivo de guaraní para guaraní. ¿Ok? Entonces, si quien no entiende el idioma puede clicar al lado en Aprenda Guaraní y puede aprender si quiere. Y en esta sección es solamente de guaraní para guaraní. Entonces, está todo escrito en guaraní. Por ejemplo, son esos 3 iconos que estoy mostrando aquí. Un icono es el coronavirus. Son materiales en PDF sobre la campaña coronavirus. Esta semana también acabé de colocar también el portal check.org/guaraní, que creo que esta semana estuvo hablando de eso, sobre el COVID-19 que fue creado en Estados Unidos, un link exclusivamente en guaraní, también está aquí. Pueden clicar aquí que le van a pasar al sitio. Justamente ayer a la tarde todo eso y ya aproveché, ya coloqué aquí más un material coronavirus exclusivamente guaraní. La parte donde dice Emboecerir, que significa cursos, aquí también hay 2 materiales, cartillas en guaraní 1 y 2. Y esas cartillas que están aquí en el Emboecerir son cartillas de guaraní para guaraní. ¿Ok? Entonces aquí se puede enseñar, cualquier guaraní hablante puede enseñar guaraní para otro guaraní. Son cursos, son materiales que conseguí entrar en la internet, muchos de ellos son paraguayos, claro, son del Ministerio de Cultura de Paraguay, pero hay también materiales aquí de Brasil y de Argentina también, conseguí unos materiales que son materiales exclusivamente para guaraní hablantes, entonces sería para guaraní hablantes. Y aquí también tengo algunos libros, por el momento son libros de Brasil, que son poquísimos, son solamente 4, conseguí alcanzar 4 libros hechos totalmente guaraní aquí en Brasil. Lógicamente, si incluye de Paraguay, va a estar lleno, porque en Paraguay ya hay muchísimos materiales hechos solamente en guaraní. Son libros en guaraní, ¿ok? Solamente en guaraní. Son también hay algunos aquí, todos grabados, guardados en Google Drive. Y aquí publico algunos videos también solamente en guaraní. Aquí la lideranza nuestro aquí del OCOI, que es el Celso Yepoti Alves, hablando en guaraní. Aquí una ceremonia espiritual guaraní. Aquí son entrevistas, estos son, por ejemplo, te pueden ver que hay un hombre entrevistando a una mujer, entonces es una entrevista que hicimos una oficina, como enseñar periodismo a la indígena, entonces él ya comienza a hacer sus entrevistas en guaraní, ¿no? Entonces la entrevista a la mujer en guaraní, él responde en guaraní, y aquí no traducimos entrevista, porque
una cuestión local, ¿no? Que porque es de guaraní para guaraní, entonces aquí publicamos esos videos no traducidos. Aquí también está guaraní que está aquí en la entrevistada es de Guaira, este entrevistado es de Argentina, es un guaraní que estuvo aquí en el Paraná participando en un evento, y que le entrevistó también un guaraní, todos hablando en guaraní. Aquí también son dos grandes lideranzas aquí de São Paulo, que es Catarina, una gran chondara, es una líder espiritual también, que hace su discurso aquí en guaraní también, ya que el guaraní, este es el guaraní, tupí guaraní que le dicen aquí en São Paulo, tupí guaraní o el ñandeva. Y aquí también coloqué un material de coronavirus hecho en Paraguay, en solamente guaraní. Aquí hecho en el Ateneo de la Cultura en Guaraní, nuestra amiga María Elisa, que hizo una poesía, yo transcribí la poesía en guaraní, no traducida. Esta es mi primera entrevista que hice cuando comencé a trabajar en guaraní, ¿no? Ya hace más de 15 años en São Paulo, hice una entrevista en la aldea guaraní de São Paulo, hice entrevista en guaraní. Entonces, y aquí, lógicamente, son materiales, eventos que participamos y voy publicando también aquí en esos. Creo que son 15 minutos, más o más minutos. Quería simplemente también aprovechar para hablar un poquito aquí también. Esta mañana estuve asistiendo a algunos trabajos, como para volver a cerrar mi okay. Esta mañana también estuve participando desde el YouTube con la mesa de la mañana. Me pareció interesante que inclusive por lo que también dijo, lo que también se presentó hoy, esta mañana, también me parece súper importante. La profesora Canés también que dijo esta mañana, me parece muy, muy importante discutir también el aspecto político del guaraní. A mí me queda muy preocupante porque los guaraníes con quien trabajamos aquí en el estado de Paraná, ellos son acusados por el agronegocio, ese gran negocio aquí que destruye todo, solo planta soja y maíz y nada más, y quiere el terreno que ellos están ocupando, ¿no? Quieren ocupar más y más, y parece un tucú, ¿no? Y carujigüey, ¿no? Y cada vez carujigüey, como dice Don Krenak, cada vez más hambre, quiere comerse toda la tierra, ¿no? Entonces le dicen que los guaraníes que están aquí en el Paraná no son indios, son paraguayos que vienen a invadir nuestra tierra. Entonces usa ese pretexto. Y a veces ser guaraní en el estado de Paraná, por ejemplo, yo creo que la misma cosa también en Mato Grosso del Sur, a veces nos escondemos un poco de Paraguay, de ese fanatismo, de ese patriotismo que muchas veces también no nos ayuda mucho. Muchas veces ese patriotismo tal vez exagerado de Paraguay, porque creemos que muchas veces, y no es un problema de Paraguay, no estoy diciendo que en Paraguay es culpable de eso, estoy diciendo que la verdad el culpable es nuestro agronegocio y esa sociedad elítica, esa sociedad llena de ambiciones y preconceptuosa y odia a los indígenas. Si no fuese por Paraguay inventaría otras cosas para continuar odiando y lo que han sobrevivido en estos tiempos. No solamente quería dejar eso más o menos claro. Ok, gente, pues gracias y me encantó mucho hablar con ustedes. Gracias, pariente, también por la oportunidad que me has dado. Y vamos a seguir trabajando, vamos a juntar nuestras universidades. Desde ya ofrezco mi Universidad Federal de Integración Latinoamericana para un convenio con la otra universidad, podemos trabajar juntos, todos juntos para Guaraní, por una nación solamente juntos, a través de los países, estados, pero con una sola nación llamada Guaraní. Gracias a Guayebete, Jaibete, Yeburi. Guayebete, Mario, hermosa ponencia y hermoso aporte además, todo muy, muy valioso el trabajo que estás llevando adelante para unificar. Además eso de hacerlo en Drive, yo lo conozco de cerca y es un soberano lío, así que felicidades por eso. Bueno, vamos a continuar con las exposiciones. El siguiente trabajo lo presenta Estela Mari Peralta de Aguayo, del Instituto Superior de Lengua de la Universidad Nacional de Asunción y de la Universidad Autónoma de Asunción también, de Paraguay. El título del trabajo es La diccionarización monolingüe guaraní, un acercamiento a su práctica. Bienvenida, Estela Mari, y adelante.
Bien, buenas tardes a todos. Baishapa, Cheñemi, Tañeriru, Aporeje. Ney, voy a tratar de compartir mi presentación. Osema. Bien. Me remoto un poco a cómo surgió esta idea, ¿verdad? Yo vengo de una lexicografía, de un estudio de lexicografía más bien española, pero un contacto últimamente ya con la lexicografía bilingüe me llevó a explorar un poco también la lexicografía monolingüe guaraní, ¿verdad? Entonces, por eso pongo que es un acercamiento a su práctica, la investigación está en curso, entonces es nada más un primer pantallazo de qué es lo que trata o qué es lo que hay dentro de esa práctica. Bueno, me remitiré brevemente a algunas cuestiones de carácter teórico, que son mínimas, qué metodología de análisis tomé y presentar un poco la hiperestructura, la macroestructura y la microestructura de estos diccionarios. Plantear algunos retos y desafíos y unas conclusiones muy generales a partir de los resultados. Parto desde un trozo, desde una estrofa del poema de Pablo Neruda, diciendo que el diccionario no eres tumba, sepulcro, féretro, túmulo, mausoleo, sino preservación. Tomar el instrumento diccionario como un elemento de preservación de la lengua. Entonces, parto de la idea también de que es un diccionario monolingüe. Según Luis Fernando Lara, es un catálogo de palabras, seguido de indicaciones acerca de su escritura, su pronunciación, su categoría gramatical, ejemplos de uso que enseñan a manejarlas en diferentes contextos sintácticos. El diccionario general de una lengua es el más típico de los diccionarios monolingües. Sirve de instrumento para orientar a los usuarios sobre el uso de las palabras para que estos expresen sus ideas con mayor precisión y propiedad posible. Bien, al mismo tiempo, vuelve otra vez a Mesler Lara y dice que el diccionario monolingüe, por tanto, apunta a la legitimidad, es una construcción simbólica, tiene un poder, tiene una figura bastante importante dentro de una sociedad. Entonces, una construcción que es simbólica tanto para sí como ante los demás. Por su lado, Nunes, este lingüista brasileño que es bastante interesante en cuanto a sus reflexiones, denomina la diccionarización como un proceso histórico discursivo de constitución de los diccionarios. Ahora mismo no voy a seguir esa línea de pensamiento, pero sí también lo pongo aquí a modo de ir construyendo ese pensamiento sobre el diccionario. Y me remoto un poco a cómo se da la diccionarización en el territorio paraguayo. La diccionarización del Paraguay, vamos a llamar con esas dos lenguas, se ha dado más bien en el plano siempre de los diccionarios de corte bilingüe. Empezamos mediante esa exogramatización entablada por Antonio Ruiz de Montoya a través de sus dos diccionarios, sus dos obras monodireccionales, El vocabulario de la lengua guaraní y El tesoro de la lengua guaraní. Son dos obras al final juntadas, tenemos un diccionario de corte bilingüe y cuya finalidad estaba bien marcada, que era recoger el habla de la población a ser reducida y dar con una intención didáctica al futuro elector cuyo destinario final era otro sacerdote. Entonces, nos vamos a ver en ese proceso de diccionarización en territorio paraguayo. Entonces hay una doble vía, una que es la bilingüe, que empezó en 1639 y se da desde la construcción o recolección del lemario, la nomenclatura, a través de
la exogramatización, que quiere decir a través de una persona que no era hablante de la lengua guaraní. Y posteriormente, ya en la década de 1900, vamos entonces a la endogramatización. Se empiezan a elaborar diccionarios de corte bilingüe de autores paraguayos. Y ya de data moderna, del año 2000, nos vamos a la lexicografía monolingüe guaraní. Y ese mismo marco también da para una producción de diccionario de corte diferencial aquí en el español paraguayo. O sea que prácticamente la lexicografía monolingüe, ya sea diferencial del español y la monolingüe guaraní, se da en épocas muy recientes. Entonces es más o menos el panorama de producción diccionarística que tenemos en nuestro país. ¿Qué decisiones que tiene que tomar un lexicógrafo o alguien que se aventura a hacer un diccionario? Bien, son muchas. A veces se cree o se considera al diccionario como una obra menor, en el sentido de que no se le está dando la importancia que tiene en cuanto a su elaboración. Entonces, implica tomar ciertas decisiones, pero también a la luz de ciertas teorías. Determinar el número de lenguas, si será monolingüe, bilingüe, plurilingüe, etc. De seleccionar qué tipo de entradas va a colectar, va a registrar ese diccionario. Si será de carácter general o si será específico. ¿En qué soporte lo va a presentar o qué formato? Bien, tenemos el formato papel, que va cayendo también en desuso, y el formato digital de hoy día. ¿Qué orientación tendrá? Si será descriptivo, si me va a exponer la lengua tal cual, o tendrá un matiz prescriptivo, normativo. Entonces, son decisiones que se tienen que tomar antes de la hora. La perspectiva, si será sincrónica o será diacrónica, también hay que establecer antes de elaborar el diccionario. ¿Qué tipo de información se va a dar? Si será información lingüística o será de corte enciclopédico. ¿Qué tamaño tendrá? ¿Será un diccionario grande que supere 80.000 entradas? ¿Mediano, de 40.000 entradas o más? ¿O pequeño, de 1.000 palabras? Entonces vean que hay cuestiones que hay que definir antes de producir un material de esta característica. Determinar la población a la que va destinada. Si serán especialistas, si será un público en general, pues un lector esporádico, serán estudiantes, serán niños. Y después otra vez tiene que ver sobre qué finalidad. ¿Será para la comprensión? ¿Será para la producción? ¿Para la corrección? ¿Para la prescripción? ¿O para la enseñanza? Entonces, todas estas cuestiones que nos tomamos a reflexionar antes de producir un diccionario, va a tallar después en el tipo de diccionario que lancemos. Veamos que decir, bueno, voy a producir un diccionario que permita la comprensión de palabras o que permita producir textos, o lo voy a destinar para una etapa escolar, pues ya no es lo mismo hacer un diccionario de etapa escolar básica, hacerlo para un nivel medio o hacerlo ya para un nivel superior. Entonces, hay cuestiones que tenemos que determinar antes de abocarnos a esa producción de diccionario. Bueno, tenemos 3 diccionarios en el país, 3 diccionarios monolingües, que es lo que pudimos rescatar, que emergen en la década, o sea, en el año 2000. ¿Sí? Aquí el primero surge en el 2003, que es un diccionario de Juan Vicente Servín, un autor paraguayo, que produjo el diccionario también de manera solitaria. Es un diccionario autoral, ¿sí? O sea, de producción individual al mismo tiempo. Creo que lo mostré hace rato, pero también en ese sentido marco 2 tendencias, ¿verdad? Una es en la producción autoral, que es a la que corresponde este diccionario, y luego las 2 que vienen son diccionarios de corte más bien institucional, ¿verdad? Entonces, en cuanto a su hiperestructura, o sea, ¿qué es lo que contiene el diccionario? En sí, ¿verdad? Vemos
las preliminares, y esa preliminar está constituida por la portada, una sección que él lo llama después guaraní ñere, ñoja. Entonces va poniendo unos segmentos de explicación sobre la confección de ese diccionario. Tiene la nomenclatura en sí, o el lemario, o el cuerpo del diccionario, donde están las letras y todas las definiciones, y tiene una sección final en la que él le llama Yo Apuiré, sección castellano-guaraní, lista de autores referidos. Entonces, esa es la hiperestructura, ese es el contenido general de ese diccionario. Adentro, ¿qué tiene? Bien. En cuanto a la nomenclatura, recoge palabras comunes, usuales, bien, responden a la flora, a la fauna, a la vida cotidiana, al modo de vivir, utensilios, etc. O sea, es un texto variado, pero así también puede resultar un poco atomizado en el sector de que pueden estar algunas cosas más que otras en el sentido de esa selección de entrada. El autor manifiesta recoger 3.000 entradas, la fuente de obtención no se detalla, o sea, la fuente de obtención de dónde él obtuvo las voces que colectó, y entonces podemos inferir a raíz de esa nómina de autores que se centró en fuentes lexicográficas y al inicio también en las preliminares, él alude un poco a su experiencia personal. Posteriormente tiene una ordenación semasiológica, o sea que va del concepto al contenido, es monolingüe, pero también tiene una característica un poco híbrida porque al final de la definición él añade el equivalente en español. Sigue una ordenación alfabética, bien, la etimología también aparece indicada en algunos segmentos y sobre todo cuando son palabras que provienen del español. La categorización él la indica en manera plena, o sea que escribe Teró, Teroyá, Yeteba, o sea, según el correspondiente en guaraní, bien, lo escribe de forma plena, no lo hace de forma abreviada, que es la conducta lexicográfica habitual. Las de los verbos lo registran en la forma absoluta, los sustantivos oscilantes se registran de manera individual, los triformes, biformes, cuatriformes van registrados de manera individual y en cada uno de ellos se va definiendo. Pero así también en la propia entrada ya dan nota o mediante un simbolismo, justamente aquí el signo igual, él ya da información que es igual a tumbir, umbir, umbir. Entonces esa es su manera de registrar. No encontramos, analizamos desde la A hasta la Che nada más, como para tener así un marco breve para esta exposición. Si hay notas de uso, o sea, notas gramaticales, de algún carácter, bueno, no hemos detallado eso. En cuanto al tipo de definiciones colectadas, vemos que ha empleado las definiciones de carácter perifrástico, o sea, son definiciones propias que trata de explicar el concepto en sí. Algunas son definiciones sinonímicas. Él se caracteriza por usar definiciones enciclopédicas, sobre todo en elementos de la flora, la fauna, y algunas definiciones impropias en aquellas palabras que son de carácter gramatical. O sea que define metalengua de signo y metalengua de contenido. Y tiene ejemplificaciones creadas por el propio autor. El otro diccionario es el diccionario Ñemue Sacajá del Instituto Superior de Educación, emergido en el 2004. Es un producto colectivo liderado por la actual ministra de Políticas Lingüísticas, la Dila Alcaraz de Silvero, y en ese margen, bien, en el marco de una cátedra, bien, surge este producto, que es bastante interesante, muestra una práctica también muy minuciosa en cuanto a la confección de este diccionario. Las preliminares, o sea, la hiperestructura que contiene. Entonces tiene las preliminares, la sección preliminar, la denomino así, la portada, tiene una resolución del Ministerio de Educación y
culto en el momento, o cultura ya era en ese momento, que declara el interés educativo, una introducción, una lista de autoridades del instituto, unos agradecimientos generales, procedimientos aplicados, tiene otra sección de sugerencias metodológicas para el uso del diccionario en la educación media. Entonces ahí también podríamos ver a qué tipo de población iba destinado este producto lexicográfico. Tiene la nomenclatura en sí, y en la sección final encontramos una bibliografía, la nómina de colaboradores. Hay una versión, la primera y una segunda, bueno, aparece una nómina de colaboradores, en una segunda aparece otro grupo más o una hoja más de colaboradores. Y al último está el índice del diccionario. A ver si mi tiempo me da. Bueno, entonces, también, ¿cuáles son las fuentes? En el material se detalla que las fuentes bien, fueron encuestas, fuentes lexicográficas, más o menos alcanza 2000 entradas, no tanto, pero aproximemos ahí. Recoge unidades simples, Yapeusa, Oga, Yapú, bien, unidades pluriverbales, por ejemplo, Arabaí, Arapuajú, bien, que también van colectados en el diccionario. Bien, podemos ver lo mismo, los verbos van en forma absoluta, los sustantivos oscilantes se registran, o sea que la definición está insertada en la forma absoluta y se recogen las formas plenas según la ordenación alfabética, y estas remiten a esa entrada. Las definiciones se usan mayormente las perifrásticas, las sinonímicas y las impropias. Los ejemplos son creadas también para el efecto. Luego, el producto académico, que es salido del horno, que es el producto de la Academia de la Lengua Guaraní. Entonces tenemos ahí también un nuevo producto emergido en el marco de la creación de la Academia, y que responde a algunos lineamientos de su trabajo en sí. Y bueno, tenemos una hiperestructura marcada por las preliminares, que se compone portada, la ficha técnica, la nómina de académicos, una presentación en guaraní, otra en castellano, tenemos una guía de uso, unas indicaciones para comprender el diccionario, lista de abreviaturas, lista de símbolos, la nomenclatura, y al final tendremos una bibliografía, un anexo de carácter informativo. Bien, entonces lo mismo. ¿De dónde se obtuvieron los datos? Aquí hay una diferencia, que se añade la obtención de datos del corpus de referencia del guaraní actual elaborado por la Secretaría Política Lingüística. Es un corpus pequeño, pero que sirve para listar las palabras que se han obtenido, y bueno, que por tiempo y todas las cuestiones que se pudieron dar, bueno, se ha llegado a casi 2000 entradas, pero también condicionado por una cuestión temporal, una cuestión de recursos económicos, etc. Entonces, que condiciona también que eso pueda ser más amplio. Lo mismo, ese corpus se creó, está ahí, pero tiene que ser acrecentado para poder dar más evidencia a los usos lingüísticos del guaraní. Bien, ¿qué tipos de unidades léxicas se recogieron? Unidades simples, unidades pluriverbales, como Xipahuazú, Aranducatl, etc. Se insertan algunas informaciones etimológicas de hispanismos, de quechuismos, nahuatlismos y del guaraní pain. Variantes. Las variantes también son un tema de decisión cuando tenemos variantes de una palabra, una escritura doble, o si fuese más, ¿verdad? Entonces aquí se insertan en una sola entrada, por ejemplo, purú, porú, entonces se inserta en una sola entrada, porú, tera, purú. Entonces ya da la alternativa al usuario, bueno, de que se puede usar una u otra forma, o podría encontrar de una u otra forma. Lo mismo, la inserción de los sustantivos triformes van en una sola entrada, empieza con la forma plena, seguida de las formas constitutivas posteriormente. Los verbos se refieren a la forma absoluta, las definiciones son perifrásticas, mayormente existen algunas sinonímicas, también se recurren a las impropias cuando nos referimos a palabras de contenido gramatical.
se tienen los ejemplos tomados de las fuentes documentales y algunos también se tuvo que recurrir a otras fuentes, ya que el corpus era también limitado. Este es el corpus, el Core Guarepá, que se puede consultar dentro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Un corpus interesante que bien nos trae la forma de uso, nos da la información en qué texto está, cómo indicarlo, bien nos recoge la palabra, el listado, la frecuencia en que aparece, etc. Bien, pero como les dije, siempre limitado. En cuanto a la microestructura, bien, ya fui señalando algunos aspectos, bien, voy a ir tallando, que ya no sé cuánto tiempo me queda. Pero tengamos, por ejemplo, tenemos las letras del abecedario, están conectadas, podemos ver entonces cómo están. Esta es la Y del diccionario de la academia. Tero está abreviado, ¿sí? 1, Taipú, TE, bien, 2, separado mediante plecas, la segunda sección va numerada, etc. Entonces, este es un modelo seguido de Eye, Ayegetupe, Mojapujataí, esto es de Servín, etc. Entonces veamos que se dan estos dos modelos. Aquí tenemos la misma palabra que me salió ahí, Angekoi en los 3 diccionarios. Entonces, el de la academia da la indicación de esa polaridad Teroñe-Teba a la entrada, Pora, Tera, Mbimba, Oye, Cuidaputera, etcétera, etcétera. Entonces, Angekoi, aquí el del ICE, lo voy a llamar así del ICE para identificar más bien, entonces da la información de la polaridad nominal, polaridad verbal, indicada en español, la definición y el ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de la misma palabra en Servín, entonces, Angekoi tiene un sinónimo, ¿sí? La información, Tero, y la definición. Y al final vemos también que va el equivalente en español. Más o menos para mostrar algo del artículo, que ya creo que tengo que ir cerrando. Bueno, entonces tengo aquí el de Servín, que se construye prácticamente lema, categoría gramatical, definición, ejemplificación, equivalente en español. Podemos tener aquí justamente la primera letra, tenemos aquí el ejemplo de la definición enciclopédica, veamos aquí también que pone una información en qué diccionario se recogen y están indicados posteriormente, Montoya, Restivo, etcétera, etcétera, entonces va poniendo así. Saque, que es una interjección, entonces está definida como con una definición impropia. Lo mismo tenemos con el diccionario del ICE o el Ñewen Sarajá, Yae, la polaridad nominal, veamos que los 3 están con el mismo segmento y por dónde empieza la definición. Ya que lo mismo, Ñeya y Porúa, bueno, entonces esa información. Hay una diferencia en cuanto a la definición, que el diccionario de Servín y el diccionario de la academia lo define en tercera persona, y en este se encuentra que el hablante se define en primera persona plural. Veamos también esto, ya que lo mismo ya es, bueno, está definido de esa manera, y el ejemplo está siempre al final. No, a veces se distingue, están en cursiva en este caso. El diccionario de la academia, que tiene como una estructura definida, lema, categoría gramatical, definición. La ejemplificación, que es mayormente está, o sea, una buena cantidad de los lemas están ejemplificados, pero otros no. Entonces sería algo repetitivo, lema, categoría gramatical, definición. Si está la ejemplificación, tenemos las fuentes. Ahora, podemos tener año a, año a, entonces aquí tenemos lema, más variante, categoría gramatical, definición, ejemplificación, fuente, o segunda acepción, etc. Las formas complejas van insertadas abajo mediante un signo, y se insertan entonces las formas, las unidades pluriverbales.
Más o menos esto sería la construcción de los artículos lexicográficos. Bueno, los desafíos. Tenemos un desafío que es la conformación de tipos estables. 2000, el primer diccionario es una producción autoral. La segunda es un producto bien más colectivo, más tendiente a la práctica lexicográfica actual, pero también nació y ha muerto ahí. Entonces hay un saber, una práctica que no se fue afianzando. Tenemos la producción de la academia, bien, que ha emergido, bien, ojalá que esto continúe, que se refuerce y que también eso pueda ir acrecentando. Tenemos vocabularios o diccionarios pequeños. Bueno, voy cerrando, ya veo caritas. Bueno, la conformación y acrecentamiento de corpus lingüísticos, recabar la oralidad, porque ahí está la riqueza del guaraní, pensar en la creación de diccionarios escolares de aprendizaje de la lengua guaraní, tenemos L1, L2, incluir informaciones diastáticas y diafásicas, pensar en diccionarios digitales y una mayor atención también a los estudios lexicográficos de las instituciones de educación superior. Cierro diciendo, bueno, que la lexicografía monolingüe guaraní está en ciernes, ¿sí? Ya la práctica la dije anteriormente, estas producciones han tenido un carácter descriptivo, semasiológico, el marco temporal no está muy definido en las dos primeras obras, en la última ya habla de ser un diccionario sincrónico, etc. Entonces, las producciones permiten encaminar y afianzar la producción y al mismo tiempo la ampliación de la lexicografía monolingüe guaraní. Solo basta la voluntad política y recordar que este hacer es un trabajo sostenido, dilatado, de constante renovación, pues se trabaja con una materia viva, la lengua. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Estela Mari. Vamos a continuar con la siguiente exposición. A ver si podemos optimizar el tiempo. Tenemos la lexicalización de los marcadores de valencia en guaraní paraguayo desde una perspectiva diacrónica, a cargo de Estefanía Baranger del INIL-SID y CONICET, y Martín Califa del CONICET y Universidad de Burlingame, ambos de Argentina. Les voy a pedir que aprovechen la oportunidad para hacer de banda soporte a la conferencia de Maura Velázquez. Y adelante. Todo un honor. Todo un honor. Yo voy a compartir mi pantalla. Díganme si se ve. Se ve muy bien. Perfecto, lo veo perfecto. ¿Lo puedes pasar? Steffi anda diciéndome y paso la Phoenix. Bueno, perfecto. Espero que todos me estén escuchando. Soy Estefanía Baranger y él es mi colega Martín Califa, y les vamos a presentar este trabajo sobre la lexicalización de los marcadores de voz e índices pronominales en guaraní paraguayo desde una perspectiva diacrónica. Voy a hablar muy rápido para mantenernos en el tiempo pautado, entonces empecemos ya. Vamos a pasar, Martín. Podemos pasar. Entonces, en primer lugar, lo que nos llamó la atención a nosotros es la existencia de un grupo de verbos en guaraní moderno, donde se pueden identificar algunos formantes en secuencias lexicalizadas que coinciden formalmente, o sea, son isomórficos con el marcador de emoción de agente o reflexivo, yeñe, y el recíproco, yoño. Aunque estas secuencias en la actualidad no sean composicionales, ¿ok? Por ejemplo, los datos en 1, ñenó, acostarse, llegó a adornarse, ñotú, enterrar, y yohei, lavar, en 2, en 3, el par yeca, yoká, romperse y romper. Entonces, nuestra primera hipótesis fue que deberíamos poder encontrar en estadios como más tempranos de la lengua estas raíces despojadas de estos formantes. Y esto es efectivamente lo que ocurre en guaraní antiguo. Podemos pasar a la próxima, Martín. ¿Podemos pasar? Ahí está. Creo que tarda un poco en cambiárseme a mí. Entonces, en guaraní antiguo encontramos estas raíces despojadas de los formantes ñe, de y ñoyo que encontramos en guaraní moderno. Por ejemplo, tenemos la raíz non, poner, echar, que
que está como raíz aislada en guaraní antiguo, y con el reflexivo se volvía añenong, me echo, me acuesto actualmente. La raíz tu, entrar, sembrar, que con yoño, se vuelve añotu, entierro. Cabe destacar que acá el morfema yoño no es el marcador de voz recíproca al que estamos más acostumbrados a ver en guaraní moderno, sino que es un índice de paciente de tercera persona. Después me voy a referir a eso en la sección siguiente. Y por último, kanga, quebrar, que de nuevo con yo se vuelve a yoka, quiebro. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la siguiente filmina. Para los datos del guaraní moderno, nosotros proponemos la siguiente clasificación según las secuencias lexicalizadas que encontramos en la actualidad, o sea, según la distribución de estos formantes. Entonces, proponemos una clase A, que está conformada por todos los verbos que lexicalizaron con ñeye, o sea, con el marcador de emoción de agente. Una clase B, conformada por todos los verbos que exclusivamente lexicalizaron con yo y yo. Y después una clase C, donde incluimos todas estas formas que en la actualidad son analizadas como en alternancia vocálica, que consisten en un par intransitivo que lexicalizó con ye-ñe, como yeká, romperse, o ñeje, derramarse, y un par transitivo que lexicalizó con yo-ño, como yoká, romper, ñoje, derramar. Entonces, podemos pasar a la siguiente. El inventario de verbos con el que estamos trabajando se ve más o menos así. Esta es la clase A, la clase B y la clase C. Tenemos 27 verbos lexicalizados, identificados hasta el momento. Esto es nomás un pantallazo como para que vean cómo viene. Y podemos pasar a la siguiente filmina. Los interrogantes que vamos a intentar responder en esta presentación es, en primer lugar, ¿qué condiciones pudieron haber motivado la lexicalización de estos formantes en guaraní moderno? En este sentido influyen tanto factores fonológicos como morfológicos y sintácticos. Y en segundo lugar, ¿por qué algunas raíces se lexicalizaron con un formante en particular o con los dos? Y en este sentido es la semántica léxica de cada ítem la que da cuenta de la distribución que tienen los formantes en la actualidad. Entonces yo me voy a abocar a la primera pregunta y Martín Califa va a responder la segunda. Así que podemos pasar a la siguiente slide. Bueno, en primer lugar me voy a referir a los factores fonológicos y morfológicos. Como ya había adelantado, el yoño con el que estamos tratando acá funciona en guaraní antiguo como un índice de paciente de tercera, a pesar de que también existe el recíproco en este momento, pero en estas formas es este morfema con el que estamos tratando. Esto no está descrito en los análisis de Montoya ni de Restivo, sino que tuvimos que ir mucho más atrás a la reconstrucción que hace Cheryl Jensen del proto-tupí guaraní. Ella reconstruye un índice de paciente de tercera, que se ubicaba, como pueden ver en el cuadro acá, entre el marcador de persona y la raíz verbal. Hay un índice que es yo-yok para raíces monosilábicas, y un alomorfo para raíces polisilábicas, que se realiza I o C, ¿okay? Según factores fonológicos. Entonces, en este momento, estas formas tenían esta función específica a nivel sintáctico, tenían una posición morfológica definida, y eran obligatorias en todos los contextos en los cuales estas raíces transitivas tuviesen un paciente de tercera. ¿Ok? Entonces, podemos ir a la diapositiva siguiente. ¿Qué es lo que ve Jensen en las lenguas actuales? A ver, tenemos acá, por ejemplo, los datos que ella reconstruye del proto-tupí guaraní, aipotar, que sería la protoforma para aipotá del guaraní paraguayo, que probablemente todos conozcan, y ayok, lo desentierro, que como ven tiene mucha mayor complejidad morfológica que las formas de las lenguas actuales, como en el guayampi y en el guaraní moderno. Lo que pasó en muchas lenguas actuales es que se simplificó esta morfología verbal, se perdió la posición morfológica donde se realizaba este morfema, este índice pronominal de paciente de tercera, pero encontramos como algunas reliquias fosilizadas de distinta manera en las distintas lenguas. Por ejemplo, en guayampi, si ven el ejemplo A1, apotá, la posición morfológica se pierde y la marca directamente desaparece, o sea, se cae, mientras que en B1, en ayo-o del guayampi, pasa lo mismo que en el ejemplo B2 del guaraní moderno, ¿ok? El índice de paciente de tercera, de la raíz monosilábica, se lexicaliza junto con la raíz. Por otro lado, en guaraní moderno, el índice de paciente de tercera de las raíces polisilábicas, como potá, tenemos ahí en el ejemplo A2, se lexicalizó junto con la marca personal, dando lugar a la configuración, a todo el paradigma de conjugación airial, ¿no? Que todos conocemos hoy en día.
Entonces, lo que dice Jensen es que probablemente esto se deba a que el YMP presenta hoy en día como una despreferencia por raíces monosilábicas. Y lo mismo se puede pensar para el guaraní moderno, si pensamos que, por ejemplo, muchos ítems léxicos que fueron reconstruidos para el prototupí guaraní como monosilábicos, hoy se encuentran en guaraní moderno lexicalizados junto a sufijos que han perdido su función. Por ejemplo, pensemos en todos los ítems léxicos que se lexicalizaron con el sufijo de caso argumental, roga, anga, mena. Entonces es como algo que afecta como más general a todos los aspectos de la lengua y no solamente a estas raíces con las que estamos tratando. Y ahora me voy a referir, podemos pasar a la próxima filmina. Estoy yendo un poco rápido, pero porque quiero cuidarle el tiempo a mi compañero. En relación a los factores sintácticos, lo que tenemos son, esto aplica específicamente a las formas que lexicalizaron con yo y ño. Y lo que tratamos de encontrar fue, en guaraní antiguo, contextos de ocurrencia de estas raíces sin estos índices de paciente de tercera. Y son dos los contextos, básicamente. El primero es los contextos dependientes, porque hay otro alineamiento en las cláusulas dependientes, y el segundo son contextos en los que el paciente es primera o segunda persona, donde naturalmente no debería aparecer este índice, ¿ok? Bueno, primero me voy a referir a los contextos dependientes. ¿Podemos pasar, Martina, a la próxima? En relación a los contextos dependientes, lo que sucedió es que sucedió una simplificación del sistema de alineamiento absolutivo, que era en principio de las cláusulas dependientes. De nuevo nos estamos yendo al prototupí guaraní, que en guaraní moderno se rigen por el mismo alineamiento activo-inactivo de las formas independientes, ¿no? Como podemos ver en los datos de 6 y 7, vieron que las formas 6A y 7A son formas dependientes. En prototupí guaraní se marca el sujeto de la intransitiva con el índice de tercera inactiva, y en guaraní moderno se marca con el índice de tercera activa igual que en la forma principal, ¿ok? Si comparan tipo 6A con 6B y 7A y 7B se ve bastante claro. Pero ¿por qué nos importa esto? Pasemos a la slide siguiente. Bueno, el guaraní antiguo todavía exhibía esta distinción entre formas verbales dependientes e independientes en ciertos contextos. Como habíamos dicho, eran estos contextos donde estas raíces se encontraban sin los formantes que están lexicalizados actualmente. Como podemos ver en los ejemplos 8 y 9, tenemos verbos principales en A, por ejemplo, añoñá, yo en sexto, que contrasta con 8b, aiko, iñanga, estoy encestando, donde iñanga también tiene un paciente de tercera, pero es lo que está indexado mediante al marcador de tercera del paradigma inactivo, esa I al principio. Porque de nuevo hablamos del sistema absolutivo, o sea, el sujeto de la intransitiva y el paciente de la transitiva se indexan igual, ¿no? Entonces no tiene yo-ño, naturalmente, que eran los formantes que más nos interesaban. Lo mismo sucede en 9A, 9B, por ejemplo. Año no pongo con el marcador pronominal de tercera, y ajá, iñonga, voy a ponerlo sin el marcador. Y lo que proponemos nosotros es que, bueno, actualmente, estas cláusulas dependientes que vemos acá en los datos de guaraní antiguo en B, en realidad, actualmente en guaraní moderno se parecen mucho más a las cláusulas de A, o sea, todas tienen yo-ño, por ejemplo, y eso se debe a que se simplificó el sistema de alineamiento y se asimiló al de las cláusulas principales. ¿Por qué es relevante esto para nosotros? Porque al desaparecer uno de los principales contextos de ocurrencia que tenían estas raíces sin los marcadores, y encima al aumentarse los contextos de ocurrencia, o sea, la frecuencia de las raíces con los marcadores, cuando se simplifica el sistema, bueno, pensamos que eso podría haber influido en menor o mayor medida en que estos formantes sean reanalizados como parte de la raíz verbal, ¿no? Y ahora lo último que me queda, podemos pasar a la siguiente slide, es el otro contexto donde no tenemos estas raíces, que es naturalmente con pacientes de primera o de segunda, dijimos. Entonces tenemos datos del guaraní antiguo, como 10A, de no, que ponen, donde hay un paciente de segunda, marcado con un índice de segunda del singular, del paradigma del activo, pero estos datos conviven muchas veces con datos más dudosos, como el de 10B, de ño no, donde ya vemos el índice de tercera paciente, incluso en un caso donde la segunda persona es paciente. Ven que la traducción es la misma, ponen en los dos casos,
y podemos asumir que habrían estado como en variación libre, lo que nos hace pensar que tal vez este proceso de lexicalización que estamos intentando explicar ya habría estado en marcha en ese momento. Bueno, ¿podemos pasar a la siguiente? Que es más o menos un resumen de lo que vine diciendo. Bueno, esto es más o menos un resumen de los cambios que operaron a nivel fonológico, morfológico y sintáctico. Lo único que me interesa destacar es que mientras a nivel morfológico y sintáctico los cambios que identificamos afectan a los ítems de clases B y C, que son los ítems que lexicalizaron con yo y ño, ¿se acuerdan? Los cambios a nivel morfológico afectaron a los ítems de todas las clases, ¿ok? Y como mismo lo dije anteriormente, a muchos otros ítems léxicos de la lengua. Pero bueno, sin más, le cedo la palabra a mi compañero Martín. Ok, bien. Yo voy a abordar el segundo interrogante de la presentación, el de la distribución de los formantes en los diferentes verbos lexicalizados. Para eso nosotros distinguimos tres clases. Lo importante acá es que para poder comprender los patrones de distribución de los formantes entre las formas lexicalizadas es fundamental observar la semántica léxica de las raíces o de las combinaciones de las raíces con los formantes en guaraní antiguo. Entonces comenzamos con la clase A, que son aquellos verbos que lexicalizaron únicamente con el formante ye y ñe. Y para poder observar esta clase es importante traer a colación la noción de tipos de situación de la semántica media de acción corporal de Kemmer, que comprende, según esta autora, 4 subtipos. La de tipos de situación posturales, como sentarse, pararse, de cuidado personal, como maquillarse, afeitarse, de movimiento traslacional, como irse, y movimiento no traslacional, como darse vuelta. Y como pueden ver por el cuadro, en el inventario que tenemos identificado hasta ahora de 5 miembros, hay exponentes de las primeras subclases de tipos de situación, ¿sí? Entonces, ñeñó, acostarse es un postural, yeguá, adornarse es un verbo de cuidado personal, y yeí, retirarse, apartarse, es un verbo de movimiento traslacional. ¿Y por qué es importante considerar la semántica media? Bien, para eso hay que decir algunas cosas sobre el prefijo yeñé. Sabemos que en guaraní moderno es un marcador reflexivo, también ha sido descrito como un marcador medio, más recientemente como un marcador de emoción de agente. Más allá de la caracterización que se elija, es ineludible que entre su aspecto funcional se destaca el uso como reflexivo, tal como está ahí en el ejemplo 11. En guaraní antiguo este prefijo también tenía como de manera preeminente la función reflexiva, y según Jensen, en prototipio guaraní este prefijo también existía y también lo reconstruye básicamente como un reflexivo. ¿Y cuál es la importancia de señalar que es un reflexivo? Bien, porque sabemos que los tipos de situación media reflexivas están estrechamente vinculados. Sí, por empezar, los reflexivos y medios suponen 2 roles semánticos que se proyectan en un único participante complejo porque es un participante que supone una instancia, un iniciador y punto final del evento. Sin embargo, los 2 tipos de situación difieren en que, en el caso de los reflexivos, como cortarse, verse en el espejo, el iniciador y el punto final están máximamente distinguidos, mientras que en el caso de un tipo de situación media, el iniciador y punto final están mínimamente distinguidos. Y según Kemmer, eso es lo que explica que en muchísimas lenguas el patrón de marcación formal de reflexivos y medios sea idéntico. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en español, ¿sí? Donde un reflexivo como cortarse y verse al espejo tiene el morfema C, que también aparece en situaciones medias como sentarse, maquillarse, darse vuelta. Bien, entonces a la luz de esto, no resulta, o sea, se entiende por qué raíces que terminaron lexicalizando sentidos de la semántica de tipo de situación media, tomaron justamente este prefijo. Vemos un ejemplo concreto, este que había mencionado Estefanía antes, niñón, postural, acostarse, se lexicalizó a partir de una raíz de significado de colocación general, poner, echar, non, que está ejemplificado ahí en 14. Sin embargo, cuando tomaba el reflexivo, ñe, tenía el sentido relacionado, sí, pero distinto de cambio de postura. Sabemos además que en el guaraní antiguo registrado por Montoya, ya hay algunos verbos que parecen, o sea, que este proceso de lexicalización de clase A parecía estar en marcha, y evidencia de eso parece ser la aparición de este verbo ñezú, otro verbo de cambio de postura, que en el diccionario de Montoya tiene su propia entrada lexicográfica, lo que sugiere que los hablantes lo percibían ya como una unidad diferenciada de las que parecen ser las raíces a partir de las cuales se lexicalizó, las que aparecen ahí en 17, 18, 19, Sigusú,
su, altibajos, tolondrones, temblor, susú, temblar, menear, que si se ponen a pensar denotan eventos de movimiento no traslacional, es decir, que están dentro del dominio de la semántica media. Entonces ahí se podría entender por qué la lexicalización con ñe a partir de estas raíces produjo un verbo de cambio de postura. Bien, observemos ahora lo que ocurre con los predicados de clase B. Estos son los que se lexicalizaron únicamente con yo y ño. Tenemos 4 identificados al momento: ñote, enterrar, cultivar, yohei, lavar, ñoñá, meter, introducir, ñopé, trenzar. Y fíjense que todos denotan unos tipos de situación donde hay una clara preferencia por pacientes inanimados. ¿Y por qué es importante esto? Bien, porque los inanimados son por definición de tercera persona. Entonces, lo que uno puede esperar, que el uso más habitual, más natural, esperable de estas raíces, era siempre en compañía con el prefijo de paciente de tercera persona yo y ño. Es lo que tenemos de hecho ilustrado ahí en los ejemplos A de 20 y 21. Entierro y hacer zarzo de cañas. Sin embargo, encontramos que en este momento las raíces todavía eran independientes de ese índice y podían combinarse, por ejemplo, con el reflexivo. Sin embargo, obviamente no tenían lecturas reflexivas, ¿sí? O sea, añete mí no es me entierro a mí mismo, sino que obtenía el sentido relacionado derivado me escondo, es decir, esconderse obviamente comparte con enterrar la idea de, bueno, de sacar de la vista de los demás un objeto, ¿sí? O a sí mismo, pero claramente no recuperaba el sentido central de la raíz. Lo mismo se observa en 21b con oñepe aguazú, cerca a la gente al venado, es decir, no es que la gente se trenza a sí misma ni forma un cerco, obviamente una interpretación poco plausible, sino que la gente formaba, en ese caso, una especie de cerco alrededor de un venado en una situación de caza. Entonces, como podemos ver, las formas que se lexicalizaron con este ño, ¿sí? Justamente recuperan los sentidos centrales que involucraban pacientes inanimados. Además, tenemos evidencia de estudios tipológicos sobrecausativos de que justamente los verbos que típicamente involucran pacientes inanimados suelen muy frecuentemente lexicalizar el causativo. Bien, pasamos ahora a la clase C, dentro de la cual reconocemos en realidad 2 subclases, y la primera, donde se encuentran estos pares de transitividad en guaraní moderno, como yokai, yeká, romper, romperse, ñoje, ñeje, derramar, derramarse, y una subclase más pequeña de verbos léxicamente no relacionados hoy en día en guaraní moderno, como ñopú, lastimar, y ñepú, compadecerse. Observemos el primero, yeká, yoká, ¿sí? Ambos lexicalizados a partir de esta raíz ka, que dentro de su espectro polisémico incluían el sentido de quebrar, romper. Y si uno lo piensa, quebrar, romper es un tipo de situación que en principio se presta a 2 interpretaciones posibles, es decir, algo puede estar roto como resultado de que alguien lo rompió, es decir, que fue un cambio de estado instigado, pero algo puede estar roto sencillamente porque algo se rompió solo, ¿sí? Es decir, una ocurrencia espontánea. Y esta raíz en guaraní antiguo se prestaba justamente a estas 2 interpretaciones, y curiosamente la de evento causado era en aparición con el formante yo, sí, en ese momento como paciente de tercera, como tienen en 22, ¿sí? A yoká, yo quiebro, y la lectura de ocurrencia espontánea, el registro es con el prefijo con ye, ¿sí? Como en itá, yeká, piedra que se quiebra se resquebraja. Es importante señalar que dentro de los sentidos posibles de esta raíz había otros, ¿sí? Como se ve ahí con abrir, ¿sí? Ejemplificado en 24, que por ejemplo en compañía con el prefijo ye, ¿sí? Daba una lectura como de cambio de postura, a yeká, abrirse de piernas. Sin embargo, las formas que se lexicalizaron seleccionaron solamente el primer sentido del espectro polisémico que tenía esta raíz, ¿sí? Al de quebrar. O por lo menos hasta donde nosotros entendemos es así. Bien, echémosle un vistazo a un ejemplo de la segunda clase dentro de C, ¿sí? Es decir, aquellos verbos léxicamente no relacionados, ¿sí? Y acá tenemos ñopú, lastimar, ñepú, compadecerse, ambos lexicalizados a partir de la raíz pu, ¿sí? De nuevo, esta es una raíz polisémica. Dentro de ese espectro polisémico uno puede reconocer los 2 sentidos que se lexicalizaron de esta forma, ¿sí? El de lastimar, ejercer daño físico, y el de experimentar lástima. Y los podemos oponer en términos de concreto y metafórico. Y de hecho, el primero, el de lastimar, implica, es un tipo de situación que necesariamente evoca un segundo participante, ¿sí? De ahí que sea comprensible que
la forma que se lexicalizó con el formante, con el de paciente de tercera, haya tomado justamente ese sentido de lastimar, aunque fíjense que se puede ver que en ese entonces la raíz con el sentido de lastimar se podía combinar con el reflexivo, era totalmente posible, la idea de lastimarse y hacerlo sobre lo mismo, pero la forma que se lexicalizó con Ño es la que tomó ese sentido, mientras que el sentido metafórico de experimentar lástima, que se puede conseguir muy fácilmente únicamente apelando a un participante, es decir, alguien que experimenta un sentimiento, es el sentido que quedó en la forma de Valencia con Ñe, que era la forma de valencia reducida en guaraní antiguo, pese a que, de nuevo, fíjense que hay un ejemplo donde ese es la raíz con ese sentido, podía combinarse con el prefijo ño. Sin embargo, este sentido es el que quedó con ñe, ñepú. Y nos parece que esta oposición entre un sentido más concreto, uno metafórico, abstracto, figurado, es el que puede explicar los otros dos pares dentro de esta subclase, ¿sí? Yo, cavar, excavar, arar, versus un sentido aparentemente más abstracto, ye-o, desteñirse, borrarse, o yehu, hallar, encontrar, versus yehu, suceder, ocurrir. Entonces, para tener una visión de conjunto de cómo se produjo el proceso de lexicalización. ¿Podemos ir haciendo un cierre general? Sí, por favor, así. ya cerramos. Gracias. Tenemos el ejemplo de Ñino, como dijimos, lexicalizado a partir de esta raíz de sentido de colocación general, que cuando se combinaba con el reflexivo tenía el sentido más, digamos, particular de cambiar de postura, y creemos entonces que este sentido diferenciado favorecía su percepción como un ítem léxico separado de la raíz. Además, no hay que olvidar la despreferencia que mencionó Estefanía por raíces monosilábicas, que creemos que es lo que llevó eventualmente a los hablantes a reanalizarlo como una unidad. Segundo ejemplo, ñote, enterrar, cultivar, lexicalizado a partir de una raíz con ese sentido, que evocaba, ¿sí?, un paciente inanimado, de ahí que muy frecuentemente se utilizara con ño. Acá es donde importa también recordar la simplificación del sistema de alineamiento, que amplió los contextos sintácticos en los que podía aparecer esa secuencia. Eso claramente aumentó la autonomía y la frecuencia de esa forma, a lo que se suma la simplificación de la morfología verbal, que también menciona Estefanía, la pérdida de la posición para un paciente de tercera, y el sesgo a favor de las raíces no monosilábicas que vimos antes. Entonces, la sumatoria de sus factores evidentemente llevaron al reanálisis de la secuencia como un ítem. Estas son las consecuencias, perdón, las conclusiones, y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Estefanía. Realmente muy interesante el trabajo, muy minucioso. Lastimosamente estamos de nuevo corriendo contra el reloj. No sé, tenemos un karma con la tarde que siempre quedamos a contramano. Le pido disculpas a Maura y a Bruno que tienen que ingresar ahora, y creo que podemos después de la conferencia hacer como una especie de catarsis generalizada, así que Bruno, te cedo la palabra y yo me desaparezco de pantalla. Maura también, sí, bienvenidos, dicho sea de paso, bienvenidos Bruno y Maura, y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, y a Estefanía y Martín, gracias, me encantó, ya hablaremos después. Voy a ser muy, muy breve, no porque Maura, en realidad Maura se merecería una introducción mucho más extensa que esta, pero obviamente no me están viniendo a escuchar a mí, la están viniendo a escuchar a ella. La conocí en persona en UNC, en nuestra universidad, cuando vino en el 2013 a hablar de evidencialidad, y realmente una gran inspiración todo lo que ella escribe y escribió sobre el guaraní. Si no hubiera leído sus trabajos, nada de lo que yo escribí hubiera existido. Trabajó sobre muchos aspectos del guaraní desde un enfoque lingüístico moderno, muy serio. Trabajó en serialización de verbos, alineamiento morfológico, construcciones causativas, voces, transitividad, posesión, incorporación nominal, evidencialidad, marcadores de persona, además fenómenos de contacto. Tiene cosas también más recientes sobre la población hispana en Estados Unidos, que tal vez no tengan que ver directamente con el guaraní. Lo único que quiero decir es que a mí siempre me fascinó su claridad de exposición, claridad conceptual, claridad teórica. Es un placer para mí leer sus artículos y escucharla presentar, y le agradezco a Rodrigo
que me haya dado esta oportunidad breve de decirle en persona y públicamente cuánto admiro el trabajo de ella. Y muchas gracias, Maura, te cedo la palabra. Muchas gracias, Bruno. Bueno, me siento un poco, no sé, con esa introducción, como que me siento un poquito, no sé, me emociona. En realidad el guaraní ha sido mi pan de cada día, ¿verdad? En un sentido más que en un sentido literal y más, ¿no? Y ha sido difícil trabajar desde tan lejos y agradezco muchísimo la oportunidad de tener este espacio para compartir con ustedes. Veo que aquí hay un trabajo muy serio, muy interesante sobre el guaraní y me emociona muchísimo poder conectar con este grupo de trabajo y me gustaría mantener este contacto. He estado bastante impresionada con la calidad del trabajo, este último que ahora tuvimos que cortar por escucharme a mí. Me hubiera gustado sentarme a hablar un poquito más con ustedes, porque es un tema que me ha ocupado y que me interesa muchísimo y creo que están haciendo un trabajo extraordinario. Bueno, muy bien. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Perfecto. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, hoy quiero hablar sobre un marcador en particular que considero un marcador de evidencia razonada en el guaraní. Este marcador es el marcador RAE, que ha sido descrito de manera general y por muchos analistas como un marcador de tiempo verbal, específicamente marcador de tiempo de pasado reciente. Bueno, entonces voy a empezar con unos conceptos básicos sobre la evidencialidad. En algún momento tal vez pase a leer un poco, pero voy a tratar de evitar eso. La evidencialidad tiene que ver con la referencia implícita que hace un hablante a la fuente de información. Y un sistema evidencial, como dice aquí, es un sistema en que las diferentes lenguas marcan este concepto, la fuente de información y la manera en que se accede a ella. El evidencial es un marcador, dice Anderson, que tiene como significado básico, y esta es una cosa importante, significado primario, significado básico, tiene que tener que ver con la fuente de información. Y él dice algo muy importante aquí, y dice que no es el evidencial, el marcador evidencial no es parte, o el significado del marcador evidencial no es parte del contenido declarativo de la proposición, sino que añade una modificación a la afirmación fáctica. Es decir, que aquí empezamos ya con el tema de la diferenciación del contenido proposicional de una oración y el evidencial, que parece estar en otro plano. Muy bien, el evidencial del guaraní que quiero analizar es RAE, como se ve en el primer ejemplo, y voy a leer el ejemplo, Los Santoringo Oiko Aperae. Y el contexto aquí sería, un contexto plausible aquí sería que el hablante dice esto a su acompañante al llegar al pueblo, al llegar a su casa del pueblo, y ver el caballo de Los Santos atado frente a su casa en un poste. Entonces lo que dice él es, Los Santos está aquí, acabo de darme cuenta, ¿no?
Voy a presentar otros dos marcadores que considero también evidenciales y que he analizado como evidenciales en el pasado, en el trabajo, en el libro de Bruno precisamente, y una versión traducida en el libro en el libro que acaban de presentar, ¿no? Entonces el segundo ejemplo tiene al marcador RACA-E, que considero un equivalente pero distal de la E. Tiene muchos comportamientos paralelos. Entonces aquí el ejemplo, Oikora kaeko APPTI karai omba poseua. En este lugar vivía un hombre, RACA-E, que no quería trabajar. Y RACA-E aquí agrega el sentido de que esto es de hace mucho tiempo y es una cosa que según se sabe, de manera general. El tercer ejemplo tiene un ejemplo de lo que yo llamo simplemente Y, que es el ejemplo del reportativo, que tiene varias formas. Aquí lo vemos en su forma de ndaye, también puede aparecer como yeko, indayeko. Entonces simplemente me voy a referir a él como Y, y el ejemplo es Omendanda Yeña María Membuicuña. Dicen que sería la traducción en español paraguayo, dice que la hija de Ña María se casó. Muy bien. Aquí vemos una tipología de los evidenciales, que es la tipología que todo el mundo utiliza en este campo, y es la tipología de Willett, de 1988. Aquí vemos que los marcadores evidenciales pueden marcar evidencia directa o evidencia indirecta. Y dentro de la evidencia directa podemos tener una evidencia que viene por percepción personal, es una evidencia personal, considerada personal. También tiene el otro como endofórica, deseos e intenciones. Y luego en el campo de la evidencia indirecta tenemos la evidencia reportada o transmitida, y la evidencia razonada, que es lo que estoy viendo ahora. Entonces, los tres marcadores que yo he identificado hasta ahora, RAE, RACA-E, INDAYE, pertenecen a este segundo grupo muy grande de evidenciales indirectos. Y podemos ver aquí, de paso quiero comentar que podemos ver aquí el carácter binario de la clasificación, ¿verdad? Y es un sesgo que hay en los estudios evidenciales y en otros campos también. Es un afán clasificatorio y generalizador, ¿verdad? En que vemos las cosas como o una cosa o la otra. Y lo que queremos demostrar aquí, como ya se ha comprobado a través de otros analistas, que la evidencialidad realmente no tenemos una división así tan binaria, que muchas veces tenemos evidencias de casos intermedios entre estos casos propuestos o tipos propuestos. Muy bien, empezamos entonces con el tratamiento que se le ha dado a RAE y RACA-E, ¿verdad? Pero me quiero concentrar en RAE, como dije, porque no creo que tenga tiempo para llegar a todo. Y el tratamiento ha sido principalmente como marcador de tiempo verbal. Entonces vemos aquí un ejemplo representativo de un análisis de RAE y RACA-E como marcadores de tiempo verbal. Este es el análisis de Liuzzi, su trabajo de 1987, en que muestra el sistema de lo que él llama tiempo retrospectivo. Y vemos aquí dos elementos por lo menos que son bastante, me parece, claros y exactos. Voy a especificar de qué manera difiero de esta propuesta muy pronto, pero aquí miramos que estos marcadores están representados como marcadores deícticos. Es decir, que son marcadores que tienen que hacer una referencia implícita a la situación comunicativa, especialmente al hablante dentro de la comunicación, dentro del acto comunicativo, y ahí tenemos el tiempo cero, que es el tiempo del acto comunicativo, ¿verdad? Entonces, Curie está presentado como un marcador de tiempo pasado reciente, tanto como RAE, excepto que Curie
implica que el hablante está comprometido con su enunciado, y mientras que ERA-E implica una falta de desconexión o compromiso del hablante con su enunciado. Y en paralelo a estos dos marcadores tenemos en el polo distal RACA-E y VAECUE. RACA-E como RAE representa un ego desconectado, un hablante desconectado. Es decir, que son hablantes que no se comprometen con el contenido de su enunciado. Entonces, creo que aquí tenemos dos elementos muy importantes, ¿verdad? Que son la calidad de retrospección, ¿verdad? El elemento de retrospección que tiene RAE en su contenido, y también este elemento modal validativo en que el Liuzzi ve a RAE como un marcador de desconexión del hablante del contenido de su enunciado. Entonces, un aspecto modal y un aspecto temporal. Entonces, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero demostrar en esta presentación es que RAE en realidad no puede ser clasificado como marcador de tiempo, y voy a ir especificando por qué, y quiero proponer que RAE es un marcador evidencial, un marcador que podríamos llamar constatativo, también podemos llamarlo inferencial, y tiene también matices y funciones de miratividad. Y miratividad tiene que ver con una actitud de sorpresa frente a lo que uno está enunciando. Aquí vemos en primer lugar lo que considero, bueno, vamos a ver algunas de las pruebas diagnósticas, de los criterios diagnósticos que voy a considerar para determinar si un marcador es un marcador de tiempo o no. Son algunas de estas cosas. La obligatoriedad del marcador, ¿verdad? Un marcador de tiempo se espera que sea obligatorio, ¿verdad? Que no sea selectivo en cuanto a las clases léxico-semánticas a las que se aplica. También se espera que un marcador de tiempo siempre esté presente cuando el contenido semántico propuesto está presente. También se espera que un marcador de tiempo tenga una posición gramatical fija, y esa posición generalmente es con el predicado, con el verbo, o predicado en el caso de guaraní, porque no solamente predica con los verbos del guaraní. Bueno, entonces en primer lugar vemos aquí una serie de ejemplos, dos ejemplos, donde vemos que aparecen unos marcadores, unos predicados que no tienen marca, ¿verdad? No tienen marca temporal. Entonces tenemos aquí, aipotaseren ponaco pujareta eja evan de puá, dice Calaíto, ¿verdad? No lo dije al comienzo, pero todos mis ejemplos, o casi todos mis ejemplos, vienen de la novela de Calaíto Pombero. No voy a especificar ahora por ahorrar tiempo por qué, pero aquí vemos el predicado hipotá, que aquí en este, quiero que me escuches bien, sea cual sea tu sentir, sería la traducción. Este predicado sin marca, con marca cero, es interpretado como en tiempo presente. El segundo ejemplo, oyupiriré trempe oñemboyapete y carial. Después de subirse al tren, se le acercó un joven. Esta oración tiene una interpretación de tiempo pasado, a pesar de que no tiene ninguna marca de tiempo. Y lo que quiero decir es que en guaraní no es necesario marcar el tiempo, que existen elementos contextuales que invitan una interpretación o la otra, que indican una interpretación temporal o la otra. En el caso de la primera oración, tenemos marcadores deícticos de proximidad, como por ejemplo, co,
de Copo y Jaré esta noche, ¿verdad? Y principalmente la clasificación léxica del verbo aipotá es un verbo atélico que favorece una interpretación de tiempo presente. En la segunda oración, yupi es un verbo télico, y también ñemboyá es un verbo télico que favorece una interpretación de tiempo presente. La expresión riré, luego de, me indica una cronología de eventos, un ordenamiento cronológico, y por lo tanto favorece una interpretación de tiempo pasado. Entonces, cuando encontramos predicados como estos dos, como en estos dos casos, que no tienen marca, vamos asignando interpretación temporal de acuerdo a elementos contextuales. Según Yvonne, en las lenguas evidenciales, comúnmente se tienen dos registros. Un registro genérico, que él llama genérico, y un registro evidencial. El registro genérico se utiliza cuando, sin marca, ¿verdad? Cuando los participantes del acto comunicativo comparten un entendimiento de que lo que se está diciendo es algo aceptado, ¿verdad? Que es parte del contrato de comunicación, del contrato comunicativo, y que a veces la validez de lo que uno dice no es totalmente 100% fuerte o confiable, y entonces en esos casos en que la fuerza validacional es solamente relativamente fuerte, es cuando el hablante necesita, o lo que se dice, requiere una justificación evidencial. Y entonces las marcas evidenciales aparecen en el registro evidencial solamente en esos casos cuando lo que se dice está abierto a ser negociado. Bueno. Aquí tenemos una tabla de íctica que viene de Liuzzi 1987. Me parece que Liuzzi hizo un trabajo extraordinario comprobando la naturaleza de íctica de los marcadores que vimos al comienzo. Y lo que él hizo es hacer una lista de algunos elementos deícticos del guaraní que presentaban una fuerte correlación con los morfemas que él analizaba como de tiempo. Y entre ellos tenemos a los determinantes y su relación con el ego. Aquí tenemos ko, pe y amo, que son determinantes que indican este o aquel, y ko y pe incluyen algo visible e incluido en la esfera del ego, del emisor. Amo es aquel visible pero lejano. Luego tenemos el contraste entre lo ausente e invisible y lo presente y visible. Entre los determinantes invisibles y ausentes tenemos Q, que es S, rememorativo, algo que se recupera de la memoria. UP, también rememorativo, ¿verdad? Y AIPO, y este es muy interesante porque significa S, pero S transmitido y desconectado del hablante, ¿verdad? Entonces vemos aquí que en el sistema de determinantes mismo tenemos esta importancia que se le da a marcar la fuente de información. Luego presenta Liuzzi unos interrogativos que también los presenta como correlatos de las formas de los marcadores, era E, iraca, E. Y vemos aquí Picot es un marcador interrogativo que califica como interrogación centrífuga, es decir,
una interrogación dirigida hacia afuera, hacia el interlocutor. Nipo, que es una interrogación centrípeta dirigida hacia el ego, y es un proximal conjetural. Poku, que es una interrogación que indica interrogación rememorativa centrípeta. Y Pako, que es una interrogación rememorativa inclusiva, donde se trata de incluir al interlocutor. Bueno, lo que él muestra es que cómo estos deícticos tenían una fuerte tendencia a coaparecer, a coocurrir con patrones de coocurrencia con la E y la KE. Y la E, él demuestra que la E ocurre con casi todos los interrogativos, excepto uno de ellos, y en sus usos inferenciales aparece frecuentemente con Nipo, que es el marcador de introspección, es decir, un proceso cognitivo dirigido hacia adentro. Y vamos a ver precisamente que ese es el caso con los ejemplos que vamos a analizar en el guaraní. Rápidamente una vista rápida al modelo que voy a usar como subyacente a mi análisis, y este modelo es multidimensional, es decir, que el concepto de la evidencialidad no se ve como un concepto unitario, sino compuesto de varios componentes, y los componentes son modo de acceso a la información, y los posibles valores aquí son modo de acceso verbal o modo de acceso cognitivo, y la fuente de origen, que puede ser que por default, por defecto, siempre es el emisor, pero en algún momento la fuente de información puede venir de otra persona que no es parte del acto comunicativo, incluso, en cuyo caso la información está clasificada como información ajena, o que se opone a la información personal. Otro componente que para mí es importante para el sistema evidencial del guaraní es el de distancia evidencial, donde vemos un contraste, una oposición entre distancia proximal y distancia distal, que vemos, por ejemplo, en el dúo Ra-E, Ra-Ka-E. Y luego otro componente que es nivel de acceso a la información, que puede ser un nivel privativo, donde solo el hablante tiene acceso a la información, o un nivel de acceso abierto, donde el acceso puede incluir al interlocutor, a unos terceros, y también un acceso universal, como se da en el caso de marcadores de folclore, por ejemplo. Una cosa importante aquí es que estas oposiciones están pensadas como escalares, graduales y no binarias, es decir, que se concibe de la posibilidad de que existan casos intermedios entre estos valores opuestos. Este modelo lo he adaptado del trabajo de Bermúdez de 2005, que es un investigador que adopta la aproximación funcional cognoscitiva al análisis lingüístico. Entonces vamos a empezar con algunos ejemplos de Ra-E, y lo que quiero demostrar con estos ejemplos es la función inferencial de Ra-E, que es una función prototípica, que veo como prototípica de este marcador. Y aquí tenemos en el ejemplo 6. Upero opado yeyuhu iro otararapotaite. Ni por ahí lo mitao tapitipirojese. En ese momento, Calaíto, estamos hablando de Calaíto, en ese momento se despertó, se encontró con frío, casi tiritando. Los chicos habían desollado al conejo en su persona Niporae. Bueno, aquí tenemos dos oraciones. En la primera oración vemos que
que Calaíto se despierta, se encuentra descobijado. Desollar el conejo significa descobijar a alguien, es una broma, es un juego, especialmente entre chicos, entre varones. Entonces Calaíto se despierta y se encuentra descobijado. Y basado en los indicios disponibles a su alrededor, reconstruye la información y llega a la conclusión de que sus amigos lo habían descobijado a la noche. Vemos aquí el uso de Nipo, ¿verdad?, que sugiere un proceso mental dirigido hacia adentro. Entonces tenemos dos elementos importantes aquí. En primer lugar, el acceso a la evidencia por parte de Calaíto no es directa, es indirecta, porque cuando se despierta, porque él no tiene acceso, estaba dormido y por lo tanto mentalmente ausente, entonces cuando se despierta, lo que hace, me imagino que se habrá preguntado qué pasó, y lo que hace es reconstruir la información que le falta. Entonces, aquí tenemos un elemento importante que es una brecha, un hueco en el conocimiento. Y el otro elemento importante, que es un dúo de componentes en el significado de Rae, el otro componente importante es la reconstrucción o el descubrimiento de ese elemento que falta en la situación. Entonces, el acceso a la evidencia es reciente, es inmediato. Y lo que estoy proponiendo es que lo que se da aquí es un proceso inferencial. Y estoy utilizando aquí un esquema que adopté de Rick Floyd y su trabajo en evidenciales del quechua. Entonces lo que pasa es que el emisor se encuentra con una situación E0, y aquí E significa evento. Entonces tenemos aquí una serie de eventos que representa la evolución de la realidad en el tiempo. Y una serie de eventos que tienen una tendencia, el hablante tiene un esquema mental de las tendencias de las cosas, y cuando se encuentran ante una situación, lo que hace es utilizar su conocimiento de la realidad, que incluye esquemas, culturales, y su conocimiento de cuáles son las tendencias de las cosas. Entonces, vemos aquí que al encontrarse con la situación, se da cuenta de que hay algo que no sabe, que no conoce, que hay algo que pasó, y entonces utiliza un proceso mental para reconstruir ese hueco cognitivo que tiene en la mente. Ese es el proceso inferencial. Entonces, hueco cognitivo, brecha en el conocimiento, y bueno, nos imaginamos que eso implica una incógnita, una interrogante, que luego se revela o se resuelve, ¿verdad?, con una reconstrucción retrospectiva de lo que pudo haber ocurrido. Bueno, entonces la afirmación de Calaíto, cuando dice que sus amigos le habían descobijado por la noche mientras estaba dormido, es una afirmación, y está como lo interpreto yo, está en la modalidad realis, es decir, que es una afirmación, es una declaración, sin embargo no es una declaración contundente, es una declaración provisional, abierta a la negociación. Entonces, vemos aquí un ejemplo en el número 7 de un caso en que
esa negociación tiene lugar inmediatamente después del enunciado con la E. Entonces, en el número 7 tenemos peónico teniente Hugo César Aguirre. Es lo que dice Calaíto cuando ve a uno de los visitantes que llegan a Batoví y llegan con la intención de parar la redistribución de tierra que están organizando los campesinos sin tierra. Entonces, dice Calaíto, ese es el teniente Hugo César Aguirre, bueno, que lo reconoce, ¿verdad? Y otro amigo de Calaíto que está presente, dice, un compañero, dice, hoy ya peleó Bolivoini con él. Pero si ahora resulta que tiene un apellido boliviano, ¿verdad? Dice Caraipolí, que es un compañero de causa de Calaíto. Entonces, inmediatamente el visitante de quien se está hablando aquí dice, rectificando, que su apellido no es boliviano, que su apellido es chileno. ¿Y por qué es importante esto? Y es importante porque ser boliviano implica, o tener un apellido boliviano implica falta de fidelidad, no confiabilidad, ¿verdad? Por todo lo de la guerra, de la guerra del Chaco, me imagino, ¿no? Entonces, en este caso, otra cosa interesante aquí es que la evidencia, la fuente de información a la que tiene acceso Caraipolí cuando utiliza la E, la fuente de información es una fuente verbal transmitida, es decir, una evidencia reportativa que se somete a una filtración mental, a un procesamiento mental. La E marca ese procesamiento mental. Pero aquí tenemos ya una combinación entre algo que es evidencia transmitida y evidencia razonada al mismo tiempo. Entonces, yendo otra vez a eso de que las oposiciones no son binarias, sino son continuos de diferenciación gradual. Entonces, lo que pasa aquí es que vemos entonces que la afirmación de la E es una afirmación tentativa, provisional, que invita a la negociación a la negociación con los interlocutores. Muy bien. Entonces, esa fue la función inferencial. Con eso quiero demostrar que el significado primario de la E no es un significado de tiempo verbal, sino es un significado mucho más específico que tiene que ver con esto de la brecha de conocimiento y la resolución de esa brecha de reconocimiento a través de un procesamiento cognitivo. Aquí tenemos, junto con esa función inferencial, siempre tenemos un elemento de sorpresa. Entonces, coexistiendo con la función inferencial, quiero proponer que la E siempre comunica un sentido de sorpresa, que es la función admirativa o función mirativa. ¿Por qué es común que se dé esta polisemia, esta función polisémica de la E? Y es por los elementos que estoy proponiendo, por los elementos semánticos que estoy proponiendo en el caso de la E. Entonces, cuando hay una brecha mental y luego se resuelve esa brecha mental, naturalmente uno puede reaccionar de manera, con una sorpresa, ¿verdad? Con sorpresa, si la mente no está preparada para asimilar el estado de la realidad reconstruida. Entonces, lo que quiero proponer es que la función mirativa siempre está presente hasta cierto punto
en el uso inferencial de la E. Y que ese elemento de sorpresa de los usos inferenciales se vuelve mucho más fuerte y prominente bajo ciertas condiciones contextuales. Entonces vemos en el ejemplo 8, Deni core coco aperae. Y este es un ejemplo que yo oí al pasar, y dice aquí, pero si vivías aquí, acabo de caer en la cuenta. Pero si vos vivías aquí, Rae. Bien. Entonces la situación aquí es que la situación, que la situación, que hay una brecha de conocimiento, sí, como en el caso inferencial, pero la reconstrucción, la resolución de esa brecha en el conocimiento se da al mismo momento que el acto comunicativo. Es decir, la situación coincide temporalmente con el acto comunicativo. Entonces, los indicios y el descubrimiento coinciden con el tiempo cero deíctico. En estos casos, propongo que el rol inferencial se debilita porque no hay mucho que reconstruir si la resolución de la brecha mental está disponible para ser percibida sensorialmente. Entonces, el valor mirativo es mucho más fuerte y diría yo es casi estrictamente mirativo el valor de la E en este caso. Pero todavía tenemos los mismos elementos que he propuesto que pueden explicar el uso mirativo de la E. En otras palabras, el hueco mental y la resolución de la interrogante o de la incógnita que genera ese hueco mental. Entonces, el esquema de los usos estrictamente mirativos sería el que tenemos aquí en la pantalla, donde tenemos la misma configuración de la evolución de la realidad a través de eventos, del hablante que tiene una idea, una estructura mental de cuáles son las tendencias de las cosas en la vida, y que luego el hueco mental se resuelve y el hablante lo verifica y la mente no está preparada o va en contra de las expectativas del hablante, y esa es la configuración de una situación mirativa marcada con RAE. Entonces hemos visto dos usos, dos funciones hasta ahora de RAE, en que tenemos los mismos elementos propuestos. El hueco en el conocimiento, la brecha en el conocimiento y la resolución de la incógnita generada por ese hueco. Vamos a mirar ahora otra función, que es el uso conjetural de la E. Y quería llamar la atención sobre el uso mirativo de la E, como viene acompañado de Nico, ¿verdad? Nicorae. Nico es un marcador de énfasis. Entonces, generalmente, cuando encontramos esta amplificación morfológica, esta incrementación morfológica de la E con Nicoracae y Niporae, generalmente tenemos ese sentido mirativo, ese sentido de sorpresa, característico de las situaciones mirativas. Ahora miremos el uso conjetural de la E, y tenemos en el ejemplo 9 una situación de ese tipo. Y esta es una persona que está tratando de imaginar lo que habrá pasado con una vaca que había perdido. Y entonces empieza diciendo, Oimene uyereraja tena oñemboayura putanerae.
puede que las hayan robado, más de una vaca creo, bueno, puede que las hayan robado, o que les hayan enrojecido el cuello Nerae. Enrojecer el cuello significa matar en este contexto. Entonces, el dueño de la vaca perdió las vacas y luego empieza a conjeturar, ¿verdad? A imaginarse de lo que pudo haber pasado y utiliza Rae en combinación con Ne. Ne es un marcador conjetural. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Rae aquí? ¿Por qué Rae? Porque de igual manera como en los usos inferenciales tenemos una brecha en el conocimiento y un proceso mental que resuelve esta discontinuidad cognitiva. Pero en este caso, la diferencia entre este uso de Rae, este uso conjetural de Rae en compañía con Ne, es diferente en que hay una ausencia de anclaje sólido en la evidencia contextual. Entonces, el uso de la función inferencial necesita de un anclaje sólido en la evidencia contextual inmediata. Entonces, cuando se tiene ese anclaje sólido en el contexto inmediato, el resultado es el uso de un Rae afirmativo dentro de la modalidad realis, como dijimos antes, afirmativo provisional, pero todavía dentro de la modalidad realis. En el caso de la conjetura, pasa de ser una declaración tentativa a ir completamente a la modalidad irrealis de crear una hipótesis, de conjeturar. Entonces, vemos aquí que Rae está muy al borde entre una modalidad realis afirmativa y una modalidad irrealis. Otro de los usos de Rae que siempre han llamado la atención es su aparición, su ocurrencia en contextos interrogativos. Entonces, Rae siempre aparece en preguntas sobre el pasado inmediato. Entonces, vemos aquí un ejemplo representativo, el ejemplo 10, y viene en este contexto. Calaíto está en una fiesta, en un baile, y su amigo nota que Calaíto estaba haciendo una movida amorosa con una pareja de baile. Y se lo dice a Calaíto, y Calaíto responde con este ejemplo 10. Gene añara, deiko y eso es, así es, hijo del diablo, otra vez, me viste otra vez, otra vez me viste. Y es una pregunta. ¿Otra vez me has visto? Floyd, en su trabajo sobre los evidenciales quechua, encontró que en quechua también aparecían evidenciales en contextos interrogativos, en preguntas, y consideró que esta era una anomalía. ¿Por qué? Porque generalmente, como dijimos, por ejemplo, Gibbon habla de que la evidencialidad aparece en contextos declarativos, afirmativos, cuando la afirmación no es lo suficientemente fuerte y está abierta a ser negociada por los interlocutores. Entonces, ¿qué está haciendo Rae en este contexto interrogativo? ¿Por qué encontramos a Rae en las preguntas? Y lo que quiero proponer es que los elementos propuestos del uso inferencial de Rae también están aquí presentes. Uno de los elementos es la brecha en el conocimiento del emisor en el contexto inmediato. Entonces, uno pregunta de algo que no sabe, algo que
que quiere resolver, ¿no? Y luego tenemos la parte del input mental, del procesamiento mental para resolver la incógnita. Lo que quiero proponer que en el caso interrogativo de la E es que el hablante se abre hacia el interlocutor para que el interlocutor haga el procesamiento mental para resolver la incógnita. Entonces aquí tenemos ICO, PICO, que es el interrogativo centrífugo, es decir, un interrogativo que se dirige hacia afuera, hacia el interlocutor. Entonces, los dos elementos primarios, básicos, propuestos para la E, están aquí, solo que hay un cambio, ¿verdad? Y ese cambio es el cambio de perspectiva, ¿verdad? Un desplazamiento en que el segundo componente, en que se solicita que el segundo componente se realice desde la perspectiva del interlocutor. Entonces, esto tiene que ver mucho con las estructuras de las preguntas, que son estructuras incompletas, que siempre requieren una respuesta, una reacción. Entonces, lo que propongo es que los componentes de una pregunta de incomplitud y reacción y respuesta se corresponden bastante bien con los componentes semánticos de la E, de brecha del conocimiento y procesamiento mental. Quiero volver un poquito a la temporalidad de la E. Recordamos que habíamos empezado con la propuesta de Liuzzi de que la E era un marcador de tiempo pasado reciente. Y quiero aclarar que Liuzzi no es el único que analiza la E como un marcador de tiempo. Muchos otros, Palacios 1999, de Granda, solo que Liuzzi ha hecho un trabajo bastante detallado y creo que bastante bueno sobre el sistema de tiempo verbal, tiempo y aspecto verbal del guaraní. Bueno, entonces hemos visto que la E sí aparece frecuentemente en contextos de pasado reciente. Pero vimos también que no es obligatorio, que no todos los predicados con esa interpretación temporal vienen marcados con la E. Y en algunas situaciones, como vimos en uno de los ejemplos, las situaciones marcadas con la E son coincidentes con el tiempo del habla, el tiempo cero de la deixis. Pero también la E aparece vinculado a situaciones prospectivas, como en el ejemplo 11. Y el ejemplo 11 dice, María Membicuñáningo Mentatara E. La hija de María se va a casar. Este es un ejemplo que hemos elicitado de hablantes nativos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una temporalidad en la situación verbal que va marcada de manera independiente y va marcada con un marcador ta, que es un marcador prospectivo, algunas veces llamado de futuro, ¿verdad? Pero lo más probable es que sea un marcador modal, ¿verdad? Prospectivo. Entonces, y tenemos otro marcador deíctico proximal, la E, que mantiene su valor retrospectivo, pero no en el dominio de tiempo verbal del enunciado, sino en el dominio evidencial. ¿Qué quiere decir eso? Que el acceso a la evidencia se ha dado un poco antes del momento del habla. Pero la situación verbal está marcada con un marcador de temporalidad prospectiva. Entonces aquí volvemos a la definición de Anderson de lo que es un marcador evidencial, ¿verdad? Que creo que lo vemos aquí de manera muy clara, de que los evidenciales no son partes de
del contenido del enunciado, sino que modifican el aspecto fáctico de la afirmación. ¿Cómo estamos de tiempo? Bruno, ¿cómo estamos de tiempo? Rodrigo me tiene que decir, porque como empezamos un poco más tarde, yo no sé exactamente cuánto tiempo nos queda no sé cuánto tiempo nos queda para lo que esté planeado después. Muy bien. No, estamos bien, hay que hacer un cierre cortito nomás después, así que sí, muy bien. Adelante, continuamos. Entonces, sí, muy bien. Quería saber nada más para ver si voy a la parte de evidenciales compuestos o no, porque puedo terminar aquí también. Entonces, simplemente este es un buen punto en que podemos simplemente concluir, ¿verdad? Que el propósito de esta presentación era demostrar que la E no es un marcador de tiempo verbal, como se ha propuesto en el pasado, sino que es un marcador evidencial y que el valor evidencial está presente y constante en todos los usos. Hemos visto una función inferencial, una función mirativa, una función conjetural y una función interrogativa, donde los valores propuestos, los valores semánticos propuestos de la E, de brecha del conocimiento y resolución de la incógnita, están siempre presentes. Sin embargo, no tenemos tenemos suficientes razones para argumentar en contra de la clasificación de la E como marcador de tiempo verbal. Y con eso creo que voy a terminar y no sé si hay preguntas o tiempo para las preguntas. De nuevo, muchísimas gracias por escucharme. Y bueno, si hay comentarios o preguntas, estoy abierta. Muchas gracias, Maura. Buenísimo. Rodrigo, me parece que hasta ahora la idea es que abrimos un poco preguntas. ¿Tenemos tiempo? O... Sí, adelante. Bueno. Si hay preguntas, comentarios, pueden abrir sus micrófonos, sus cámaras, si quieren hacerlo. Silvina ahí tiene la mano levantada, me parece. Silvina Paz. Silvina, ¿tenés la mano levantada? Sí. Bueno, buenas tardes. Un placer poder verla a través de la pantalla, ya que sus trabajos son también una referencia obligada para todos los que nos abocamos al estudio de la lengua guaraní. Mi pregunta iba en relación al valor mirativo que propone para Arae. Si usted considera que forma parte del significado básico de esa forma, o si ese valor mirativo se desprende de la posibilidad combinatoria de Arae con otros críticos, porque justamente en el ejemplo que estaba en la pantalla aparecía con Nicó. Sí. Entonces, si ese valor mirativo forma parte del significado básico de la forma, o es más bien un significado que emerge de las posibilidades combinatorias de Arae y Nicó, por ejemplo. Bueno, sí, creo que sí. Bueno, no tuvimos tiempo de llegar a otros aspectos combinatorios de los evidenciales, marcadores evidenciales. Es muy interesante, ¿verdad? Sí, creo que existen condiciones, como he dicho, contextuales que favorecen una interpretación mirativa y que en esa situación mirativa se mantienen algunos de los componentes de la E, por eso aparece la E, ¿verdad? Y sí, creo que tenés razón, que la combinación Nico-Raka-E es un marcador claro, ¿verdad? Un marcador evidencial compuesto claro, ¿verdad? De esa función mirativa. Pero lo que he tratado de argumentar también es que ese efecto mirativo siempre está presente en el uso inferencial. Por el hecho de que
el proceso mental que reconstruye la brecha de conocimiento es algo nuevo. Y además en el tema de la miratividad también entra en juego el carácter proximal de RAE. Entonces, si estamos hablando de algo inmediato, ¿verdad? Para que exista sorpresa, el lapso de tiempo tiene que ser muy breve, ¿verdad? Entre el momento del descubrimiento y la sensación de sorpresa. Porque si el lapso se extiende, pues se desgasta un poquito la novedad de la situación. Entonces, quiero decir que no es simple, que RAE por sí solo, ¿verdad? Y no existiendo el NICO, todavía creo que hay un elemento de sorpresa, que todavía hay un elemento de contraexpectativa que se da con la resolución inferencial. Pero, no sé, todavía como RAE, mis análisis son provisionales por definición. Creo que todo análisis es provisional. Entonces esa pregunta es una pregunta muy válida y que da que pensar. ¿Sabes qué? Hay algo que Gracias. me parece fascinante respecto a lo que también comenta Silvina y del tema de la coocurrencia de estos marcadores. Yo no sé si es porque yo no lo entiendo, que es muy probable, pero me parece que en el sistema de evidenciales y marcadores no vericondicionales, pasa algo muy similar a lo que pasa con las marcas tipo na, que y mi, esas marcas que modalizan un poco la actitud del hablante respecto de una orden o un pedido. Es como que no, me parece un campo que puede ser tan fértil para más investigación, porque me da la impresión que todos estos marcadores se combinan de maneras no necesariamente cancelables, no necesariamente que generen contradicciones cuando uno tal vez las esperaría en una lógica estricta de rasgos. Por ejemplo, la E tiene estos rasgos, y si le pones otra cosa al lado que tiene rasgos diferentes, hay un choque y no lo puedes usar. Me parece que estamos fuera de ese tipo de lógica. No sé qué te parece a vos. No, sí, y este es un fenómeno que realmente es fascinante y todavía no lo comprendo del todo bien, pero me estoy metiendo en eso precisamente por eso, ¿verdad? Este fenómeno de la estratificación evidencial, del incremento morfológico, de la proliferación morfológica, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención leyendo en Eichenwald, que es la santa evidencialidad, ¿verdad? Y ella es una de las más fuertes en esta postura de decir, para que un marcador sea evidencial, necesita tener un lugar fijo, un lugar gramatical fijo, necesita participar en contrastes paradigmáticos binarios, ¿verdad? Si no, no es un marcador evidencial, ¿verdad? Y yo creo que el guaraní, por ejemplo, pero por otro lado, ¿verdad? Encuentra ella en las lenguas que analiza situaciones como las del guaraní, en que los evidenciales se presentan desparramados, dispersos. Y entonces ella comenta sobre eso y dice, bueno, el caso de la evidencialidad es que puede haber una proliferación de marcadores en la misma oración a veces, ¿verdad? Y lo interesante de estos casos, dice ella misma, dice es que en contraste a los casos a otras categorías gramaticales como el género, por ejemplo, ¿verdad? No hay redundancia que no sea significativa. Es decir, que no existe la posibilidad de redundancia en la incrementación morfológica de los evidenciales, que con cada combinación surge un nuevo valor evidencial. Y no hemos podido hablar de esto porque no tenemos tiempo, pero en el caso de RACAE, por ejemplo, cuando se combina con Y, con el reportativo Y, entonces RACAE, que es distal, ¿verdad? Razonamiento distal, rememoración distal, combinado con YAE,
creo que da lo que típicamente se llama el marcador de folclore. Es decir, un marcador narrativo donde el acceso a la información se considera universal. Entonces, yo creo que el paso entre razonado rememorativo distal y marcador de folclore se da con esa combinación de Y, Raka, E. Entonces, todo esto de la estratificación morfológica es un terreno fértil. Yo he encontrado como 2 o 3 trabajos que se ocupan de eso. Y en parte tiene que ver con este sesgo que existe en el campo de la evidencialidad y en otros campos también, de privilegiar los contrastes paradigmáticos binarios. Como decía al comienzo, este afán clasificatorio que si no es una cosa es la otra. Y no puede ser las dos cosas a la vez. Gracias. No sé si hay más preguntas para los presentadores anteriores también. Creo que no tuvimos sesión de preguntas antes. Sí. Trabajos muy interesantes, realmente. Sí, tal cual. Gracias, Bruno, por la precisión. ¿Podemos aprovechar el tiempo para añadir preguntas acerca de los trabajos anteriores? O si quieren conjugar también las diferentes exposiciones. No sé, yo no sé mucho de lingüística, pero creo que el trabajo de Martín y Estefanía puede entrar en relación con el de Maura. Yo no quiero aprovecharme de mi condición de comentador aquí para hacer todas las preguntas. Tengo una pregunta para Martín y Estefanía, pero no sé si hay alguien más que quiera hablar. No, acerca de yo, ño y ye, ñe, no sé si mientras ustedes hablaban se me ocurría que también parece que está pasando un poco lo mismo o hay un tipo de variación muy parecida a lo que ustedes demostraron diacrónicamente con el marcador I, ¿no? Que tradicionalmente, como lo dijo Estefanía, analizado como una especie de conjugación especial aireal, pero según yo tengo entendido y en ejemplos que he visto, hay como una variación entre considerar a ese fonema I como parte de la marca de persona, o en muchos casos parte de la raíz. Por ejemplo, vos encontrás Oyepurú, se usa, Oyepurú y Oyepurú. Y se encuentra también Shenupa y Sheinupa, a veces en variación. Es como que estos prefijos que eran de tercera persona, por alguna razón, siguen teniendo como tendencia a ser reinterpretados como parte de la raíz. No sé si eso les parece relevante o si en algún momento lo pensaron. O por ahí no es relevante, también lo pueden decir. No, es súper relevante, es cierto. Yo en realidad estoy más familiarizada con lo que pasa en MBA, que todavía está ese prefijo más activo, pero es cierto que en varios verbos está lexicalizado más con la raíz que con el marcador de persona, es cierto. Vale la pena mirarlo. No le prestamos tanta atención todavía, pero merecería profundizar. Sí, una cuestión que nos llegamos a comentar por limitaciones de tiempo, pero que está en la versión escrita que enviamos hace unas semanas, es tratar de entender por qué este marcador de persona, de paciente de tercera, es idéntico al recíproco. Además ocupa la misma posición en la morfología verbal. Nosotros revisamos la literatura tipológica sobre marcadores de voz. Hace meses salió un estudio tipológico de Niklas Barth, y no encontramos ningún camino de gramaticalización, por ejemplo, de marcadores de paciente de tercera a recíprocos. Chequeamos también Heine Kutefa de 2019, o sea, estudios tipológicos muy recientes y no encontramos referencias de un camino de gramaticalización ahí. Sin embargo, nosotros tenemos nuestra especulación de por qué podrían ser
el mismo. O sea, en definitiva, una situación recíproca involucra a dos participantes en los cuales los roles están replicados, ¿no? Hay un agente y un paciente, y los dos son agente y paciente al mismo tiempo. Y un marcador de paciente de tercera justamente implica un agente, implica un paciente, y el paso, o sea, el eslabón para la situación recíproca es sencillamente que esos dos roles se den de manera, en ambas direcciones, o sea, que la relación transitiva se verifique en ambas direcciones entre los dos participantes. Es la especulación que tenemos ahora para tratar de comprender por qué es el mismo morfema en la misma posición, pero no lo sabemos, o sea, y no encontramos referencias de que algo similar ocurra en otras veces. Sí, la verdad es que no sé, una vez que, o sea, todo ese sistema de marcadores del cual yo lamentablemente no sé mucho, marcadores preverbales, digamos, preverbales o prefijos de paciente, es un poco extraño. Tenés las marcas que para mí son antipasivas, pero tampoco está muy claro que sean antipasivas, tipo PORO y MBAE, que en realidad es una incorporación nominal, pero a mí me parece que también se puede analizar como la contrapartida antipasiva de PORO para no humanos. Tenés un sistema extraño que creo que no está reconstruido a full, digamos. Hay cosas ahí que a mí me parece que todavía habría que ver. Y por ahí, en el mismo proceso en el cual todos estos marcadores de tercera persona empiezan a perder su función y empiezan a realizarse como otras cosas, tal vez uno de los marcadores puede adoptar valores recíprocos. Lo que pasa es que yo no sé cuáles eran los marcadores de reciprocidad tipo del proto-tupí guaraní. Si Leonardo tiene algo que decir al respecto, no sé. Y para el proto-tupí guaraní creo que están reconstruidos el yo-ño como recíproco. Por eso tampoco, como no se puede ir más para atrás, porque ya sería hipotetizar demasiado. Perdón, Leonardo, ¿querías decir algo? No, bueno, nada, yo simplemente quería preguntar si ustedes no habían buscado contraejemplos, es decir, si ese uso de yo-ño como, en el sentido que plantean ustedes, como un prefijo de tercera persona paciente, ¿no? Exista también con raíces que son bisilábicas, ¿no? Porque a mí me llama la atención que la semántica de estas raíces, hablo de yo y ño, nada más, ¿no? Para mí no es si bien es cierto que los pacientes son inanimados, para mí no es una semántica muy distante del recíproco, ¿no? Es decir, es un agente que un poco hace lo mismo que el paciente, ¿no? Cuando alguien pone algo, su mano se desplaza en la misma dirección que la pone. Cuando algo es apoyado en algo, también recibe el efecto de la cosa que lo apoya. Sembrar es de algún modo introducirse también en la tierra, ¿no? Es decir, el único argumento que a mí es decir, que sería se puede pensar como una evolución del prefijo recíproco, ¿no? Que también tiene otros usos, por ejemplo, de cosa compartida, ¿no? Por ejemplo, yokotu quiere decir la pieza, la habitación que compartimos, ¿no? Es decir, que es mía y tuya, ¿no? Ya como un sustantivo, no como un verbo, ¿no? Entonces yo, por eso quería preguntar si en ese trabajo de Jensen ella distingue ese yok de un yo recíproco, o si ella lo hace derivar del recíproco mismo, porque para mí sería como un recíproco, ¿no? Donde la acción se concibe de algún modo hecha
los dos participantes un poco reciben el efecto de la acción. No veo el impedimento. La única cuestión es que el paciente es inactivo, pero digamos que es inanimado, pero para mí no sería un argumento que el paciente sea inanimado, ¿no? Demasiado sólido. Ahora, el argumento que me parece fuerte es que el fonológico, es decir, que la raíz sea siempre monosilábica, es un argumento fuerte para decir que ahí hay un tipo de digamos, o mejor dicho, que solamente ese prefijo aparezca en esas raíces monosilábicas y no en otras, que también tiene, por ejemplo, cortar, que ahí tenés, cortar es ñotí, también hay un ño ahí, ¿no? Pero claro, ahí ya no veo la relación con una reciprocidad. Pero bueno, en fin, hay cuestiones más generales y ejemplos por ahí que se van de madre también en mi razonamiento. Pero quiero decir, bueno, no todo tiene que ser exacto, ¿no? Como decía Maura recién, ¿no? Y de paso tenía una pregunta, Maura, en este sentido, sí. Pero bueno, lo dejo ahí sobre el recíproco y después. Bueno, Jensen reconstruye el índice este para raíces. Sí, para ustedes, ¿qué piensan de esto? Yo veo que puede ser... sí, yo no lo veo como un digamos, un prefijo de tercera persona, como una variante de I, ¿no? De la tercera persona inactiva. Yo lo veo como un recíproco, nada más que concebido en un tipo de relación con un objeto inanimado, donde el agente también de algún modo participa del efecto de la acción, ¿no? Ahora, ¿por qué siempre con raíces monosilábicas? Bueno, eso es lo que me llama la atención. Eso es lo que... Bueno, nosotros en un principio pensábamos exactamente lo mismo y lo que nos llamó la atención es que Jensen reconstruye este índice yo de paciente de tercera y también reconstruye el recíproco para prototupí guaraní y no hace ninguna relación entre los dos, que eso nos llamó mucho la atención y tratamos con todas nuestras fuerzas de conjeturar una relación. Nos parecía mucho más controversial plantear esa relación que basarnos en la descripción de Jensen, por ejemplo. Pero en el fondo, ese es nuestro camino. Porque en el caso de las raíces Y, ñe, es muy claro lo que ustedes han anticipado. Son cuestiones de voz media o de reflejo, ¿no? Es decir, ahí está muy claro en el ñe. El yo es un poco otra cosa y merece. Pero en fin, son aproximaciones, como decía Maura, y estamos de acuerdo. Pero muy buen trabajo, me ha gustado mucho. Y bueno, Maura, yo también me quedé muy contento con tu exposición. Parece, también son temas muy difíciles de analizar, estos evidenciales. Entonces yo simplemente te quería hacer un comentario, y cómo lo ves. Vos justamente planteaste que estos esquemas tan formales de oposiciones rígidas, y es lo mismo que decía Bruno recién, ¿no? Que es mejor, bueno, verlos en una perspectiva más crítica o de algún modo más flexible. Sin embargo, te quedás afirmando el valor evidencial de la E en un sentido básico, y te quería preguntar qué argumentos tenés para deslindar esto del tiempo. Me parece bien que lo has deslindado, pero de la modalidad. Es decir, vos sostenés, bueno, que es un valor que se da, que no tiene que ver con el valor de la proposición,
y no del acto de la enunciación. Es algo distinto de lo que dice el Liuzzi, ¿no? El Liuzzi involucra al ego de algún modo ahí. Y entonces, ¿cómo deslindás vos de la modalidad, ¿no? Del valor de verdad que el hablante da al enunciado? Bueno, en realidad no quiero deslindarlo de la modalidad, ¿no? Yo creo que todo evidencial está necesariamente conectado con la modalidad epistémica, ¿no? Porque al marcar la fuente de información, lo que el hablante está haciendo es darle fuerza validacional a lo que dice. Y al hacer eso, pues está entrando en campo modal, ¿verdad? Entonces, la modalidad epistémica nunca se ha visto muy separada de la evidencialidad. Aunque algunos analistas como Eichenwald, por ejemplo, quieren separar completamente la evidencialidad de la modalidad, pero la mayoría de los analistas siempre han visto un elemento modal en toda marcación evidencial, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, hay marcadores, el guaraní no lo tiene, creo, de evidencia directa, ¿no? De percepción sensorial. Un hablante que marca la percepción sensorial como fuente de evidencia está afirmando que lo que dice está apoyado fuertemente en la evidencia. Entonces, fuertemente validacional, afirmación enfática, incluso en muchos casos, ¿verdad? En guaraní sí encontramos afirmaciones enfáticas, pero no creo que haya una referencia implícita a la evidencia directa en el sentido de yo lo digo porque lo he visto, o yo lo digo porque lo he oído, ¿verdad? Que es lo que bueno, si uno toma ayer me fui a jugar al fútbol, o ayer Tomás se fue a jugar al fútbol, y agrega un marcador que significa lo vi, ¿verdad? Que no dice lo vi, pero que implica lo vi, ¿verdad? Con eso estás diciendo, esto es incuestionable, ¿verdad? Entonces, la intersección con la modalidad es un poco indirecta, pero tiene una implicación muy, muy obvia y muy fuerte, ¿no? Entonces esperaríamos ver muchos marcadores modales interactuando con evidenciales. Y en el guaraní se da eso, ¿no? Como lo he demostrado con ne, ¿verdad? Que implica posibilidad. ¿Y qué diría usted del valor que tiene? Bueno, aquí hay especialistas del chané. Aracaé, por ejemplo, sirve también para indicar un futuro. Aracaé. No sé si Eve González puede. De verdad, Aracaé. Aracaé para mí, bueno, no, a lo mejor no conozco el Aracaé de futuro, pero Aracaé es también un interrogativo, ¿no? ¿Cuándo? Ah, ¿sí? Sí, No, Aracaé claro. para J. Aracaé, sí, claro. Sí. Entonces, yo creo que sería interesante ver todo el desarrollo etimológico de eso, como lo están haciendo ustedes con Jay y yo, ¿verdad? Que es sumamente interesante a propósito, porque muchas personas me han hablado a mí del Jay y del yo, especialmente del Jay, que se parece mucho al español y que debe ser una cosa prestada del español, que debe haber una influencia de la gramática española, pero me parece muy interesante en ese sentido el trabajo arqueológico etimológico que están haciendo ustedes. Sí, a ver, no sé si me escuchan. Sí. ¿O me ven? Ah, sí. Sí, sí, no, perfecto. pensando. Sí. No, Aricae, por ejemplo, en Tapiete, que es en donde está, generalmente siempre se utiliza para situar la narración en un tiempo pasado indefinido, a partir del cual se empieza a narrar algo, y entonces ahí hay una partícula que también es evidencial, que es nda, que viene de ndayé, y que
¿no es cierto? Que bueno, que puede aparecer en diferentes, tampoco no lo tengo estudiado realmente bien, que no tiene una restricción de ocurrencia, ¿no? Pero que sí, ahora justamente que ella estaba diciendo con respecto a al evidencial de presencia, o sea, de algo que hemos visto o que tenemos la certeza de que ha ocurrido. Y es verdad que en los textos de Entapiete yo vi con mucha menos frecuencia, pero sí hay un mba, o sea, tenemos nda, que sería, se dice que, se cuenta que, y entonces cuando contaban que, ¿no? Y después un mba, que yo también como sufijo, menos frecuente. Habría que ver más bien también las restricciones de ocurrencia, pero que no sabía muy bien cómo analizar. Y entonces cuando empecé a preguntar, me decían, bueno, lo que pasa es que, o sea, me lo dijo mi mamá, por ejemplo, y yo creo absolutamente, o sea, lo que yo terminaba infiriendo era, una cosa es lo que se cuentan, los antiguos cuentan de lo que pasó o en la comunidad, o las cosas que se cuentan, otra es la que mi mamá me contó que sucedió, u otra es la que, de la cual, y ahí habría que indagar mejor, porque no, al principio yo pensaba, bueno, vos estuviste, vos lo viste, lo escuchaste, ¿no? Y entonces ahí se formaba ¿no es cierto?, una oposición con el otro, con el nda. Bueno, no es tanto que yo lo haya escuchado ni lo haya visto, aunque habría que ver también, estudiar un poco más, pero sí estoy segura de lo que digo, o confío en la fuente de quien me lo dijo. Bien, y es verdad que es menos frecuente, pero también es verdad que habría que analizar otro tipo de textos. Es decir, probablemente, seguramente que en los textos que yo tengo analizados por ser historias o el tipo textual, va a hacer que predomine un tipo, el otro tipo de evidencial que el que le estoy diciendo. Pero bueno, es muy interesante y es una cuestión que realmente siempre por ejemplo, por lo menos en Tapiete es un trabajo pendiente que hay que hacerlo. Y después por el otro lado, Arcay, como les decía, sitúa, y también hay una cuestión como de estructurar la narración, de alguna manera, ¿no? O sea, yo digo Arcae al principio, digo algo en el medio, digo Arcae al final para cerrar, y a veces digo Arcae, algo en el medio, Arcae, y acá pongo una cosa nueva o algo que quiero focalizar, o algo que sí, sobre lo que quiero, no sé, que de alguna manera tiene otro tinte. Y después entonces también hay una puntuación o una especie de estructuración del texto con respecto a Arcae, bueno, y Jama por supuesto que es entonces, ¿no? Pero esto es muy estimulante justamente para indagar, seguir viendo en todas esas formas de una especie de evidencial que sería como de evidencia directa o confiable o una cosa así. Y bueno, y ver otro tipo de texto. Así que realmente estimulante realmente la presentación y la discusión. Sería interesante hacer un trabajo comparativo con las lenguas tupí-guaraní relacionadas existentes hoy, ¿no? Me parece interesante, por ejemplo, que el reportativo en Tapiete, ¿así es? Sí, Tapiete, en Tapiete, sí. Sea nda y no ye, que en también. guaraní, en el guaraní paraguayo, la forma corta de ndaye es ye. Claro. Y que a mí me interesa muchísimo ver etimológicamente cuál es la historia ahí, porque también tenemos el verbo yecó, ¿verdad? Que también se usa como reportativo, y yecó significa apoyarse en algo, ¿no? Es como, sí, es como recostarse, apoyarse en algo, físicamente, yecó, ¿verdad? Como ayecójese, que me parece interesante. No sé si estarán relacionados, pero sería
Sí. Sería bueno. Eso en Tapiete no está, pero en Da es absolutamente, es ¿El algo que hay que... tapiete es paroxítono? ¿Hay una diferencia de acentuación ahí? ¿En qué? Tapiete es paroxítono, Sí, sí, o sea que sí, sería sí, un sí. dalle, supuestamente. Sí, bueno, primero que la palabra no está. No, En Da, claro, está en Da, y que no es, claro. que es una partícula y que nunca funciona sola y que, es decir, que vendría, bueno, lo que también está interesante es ver a qué parte del elemento, cuándo aparece, ¿no es cierto? Porque también me parece que ahí hay una cuestión de focalización o de refuerzo, o sea, una cuestión del discurso también que es muy interesante, ¿no? En qué momento apareces en Da, porque te puede aparecer en diferentes partes de la oración, ¿no? Puede aparecer al principio, pero en diferentes partes. Bueno, y eso creo que también es muy interesante. Y es paroxítono, o sea, solamente cuando vos tenés ciertos fenómenos lógicos que por alguna razón cae la última sílaba o qué sé yo, entonces queda acentuado en la última sílaba. Sí, pero es interesante, estaría interesante hacer algo. El reportativo Y del guaraní es un marcador de segunda posición. Aparece siempre después del segundo elemento en la oración. La E y la KE, por ejemplo, están mucho más como satélites rondando el predicado, pero no necesariamente están fijados al predicado. Pueden aparecer con marcadores enfáticos como ni cora e, ni pora e, ¿verdad? Pueden aparecer después de una frase posposicional, ¿verdad? Paraguay, pera e, ¿verdad? Entonces no tienen una posición gramatical fija, pero andan siempre rondando el predicado, mucho más que Y. Mira, y ahora que lo decís, yo pienso que aunque tampoco tiene una posición fija, en realidad más bien está al inicio, ¿no es cierto? Endarcay, pentecuñantay, menda. Entonces, había, se dice, pero bueno, pero también aparece en otros lados, ¿no? O hacia el final de una frase, ¿no? Y lo que me gustaría ver es que realmente después es realmente lo que yo sospecho que sería como que eso creo que también sería un poco una novedad en ese sentido, porque no creo que en las otras lenguas lo haya, que el reportativo así de evidencia directa. Eso habría que más, es una hipótesis. ¿Ya nos callamos? ¿Lo cortamos? Sí, no, quería también hacer una pregunta a Maura respecto a esta relación entre la evidencialidad y la modalidad epistémica, puntualmente, porque está esta posibilidad de que la E se combine con algunos marcadores que tienen un valor epistémico, como en el ejemplo que usted marcaba, con NE, que indica como un bajo grado de certeza, y también con otro marcador que al menos en la variedad con la que yo trabajo, que es BOI, que también tiene como un valor de mayor certeza. Entonces, ver si ciertamente desde el punto de vista pragmático estos valores evidenciales y contextualmente pueden tener este valor epistémico, pero concretamente parecería ser que el guaraní presenta como marcadores diferenciados para cada dominio. No sé qué, o cómo analizaría esas combinaciones entre la E y NE o la E y BOI, que están marcando por un lado fuente de información y por otro lado grados de certeza del hablante. Sí, es una pregunta interesante. Tendría que ponerme a hacer como una lista de marcadores de modalidad epistémica y ver con cuáles puede aparecer ahí y con cuáles no, ¿verdad? Pero BOI, por ejemplo, no sé, BOI
no sé, ni siquiera sé cómo categorizar a Boí. Boí para mí, yo siempre lo he marcado simplemente como un enfático, que es una manera bastante perezosa, ¿verdad?, de lidiar con estos marcadores que son súper subjetivos, ¿verdad? Sí, pero Boí para mí es un marcador de énfasis que puedes poner donde querés enfatizar, ¿no? O Boí. María Boí Heishupe, María Boí Heishupe, ¿verdad? Entonces puedes ponerlo con un sustantivo, puedes ponerlo con un verbo, puedes ponerlo, cualquier elemento que querés marcar como enfático. Entonces no sé si Boí realmente iría con pero tendría que ver. Una buena pregunta. Como dicen aquí, una buena pregunta es una pregunta que no sé contestar. Gracias, muchas gracias. Bueno, antes de que esto se empiece a proliferar más hacia todas partes y se convierta en Corta un mambo, tejido Rodrigo, neuronal, corta mambo, voy a cumplir mi oficio de lo que me dijo recién Ignacio Telesca, vos sí que sos gorra, así que policía, milico, de todo me está diciendo por privado, así que lo mando al frente, doctor Telesca. Para mí ha sido un placer haber llevado adelante la conducción de esta parte de todas estas jornadas, estas 3 jornadas. Ha sido un placer, pero también ha sido un privilegio porque me dio la posibilidad de compartir mesa con mucha gente que admiro y mucha gente cuya trayectoria es, no sé, astronómica. Así que, de hecho, en esta mesa estoy yo acá como un intruso. Entonces, en esta pantalla digo, no en esta mesa porque ya no es mesa. Y entonces quiero hacer una breve lectura de anotaciones que hice. Primero que nada, pedir disculpas por las falencias que pudo haber habido en el transcurso de estas jornadas, falencias técnicas, pero también falencias cronológicas, cronométricas, que ha ocurrido con frecuencia. Quiero dar muchas gracias a quienes hicieron soporte técnico también a través de YouTube o de Facebook, las pasantes Janina Allende y Nadine Chaparro, y el colega, el doctor Carlos Castells. Quiero dar muchas gracias a todas las autoridades y colegas del INILCID, mis compañeros Silvina, Ignacio, Alejandra. Muchas gracias también a la Universidad Nacional de Formosa por haber apoyado todo este proceso, toda esta movida. Y por supuesto al CONICET, que también nos avaló con el plan de financiamiento de reuniones científicas. Por supuesto, dar muchísimas gracias a todo el comité académico, a los invitados conferencistas, Maura, Capucín, el día de ayer, anteayer, Harald Thun, y a todos los miembros del comité académico, que son varios, entonces no voy a poner porque encima me voy a olvidar de alguno, pero que todos estuvieron cooperando, coordinando mesas, realizando labores que son realmente muy meritorias. Y especialmente quiero agradecer a quienes se unieron a integrar las mesas de conversatorio, que también fueron espacios muy dinámicos y muy relevantes en el sentido de que se integraron 3 mesas, 3 mesas realmente notables. La primera mesa, que fue la más, la introductoria, la que fue como para descorchar el evento, la mesa de traducción de poesía, con Susi Delgado y Feliciano Acosta, 2 grandes autores de la literatura paraguaya. Tuvimos al día siguiente una mesa de conversatorio con autoridades y representantes de diferentes organismos que llevan adelante la normalización, normativización, estandarización de la lengua guaraní en el Paraguay, y se dio esa situación única de poder hacer confluir en una misma mesa, así sea como para exponer e intercambiar ideas, a personalidades que en sí en el circuito de las instituciones en Paraguay pueden resultar muy disímiles. Y bueno, la mesa de esta siesta casi del mediodía, que fue una mesa de narradores donde todo comenzó como muy relax entre escritores, y después casi empezamos a pasar corchazos entre amigos,
pero bueno, son cuestiones que queríamos generar. Lo que queríamos hacer con este evento era dejar de ver al guaraní como algo que vamos a normativizar, normalizar, tratar de establecer como un parámetro que sea único, y empezar a decir, bueno, acá hay muchas variedades del guaraní, hay un montón de situaciones conflictivas. Hablaba ayer con Silvina de pensar toda la dinámica esta en términos de flujos muy turbulentos del guaraní. Entonces, por eso hablamos de dinámicas, por eso hablamos de subjetividades, por eso en algún momento hablamos de agencialidad, de ver cómo se generaron con el guaraní sus hablantes, numerosas direcciones, numerosos fenómenos, todos ellos conflictivos y que demandan una atención minuciosa. Cada uno de los expositores de las mesas fueron partícipes de esa atención minuciosa, y bueno, por haber participado estoy muy agradecido, y invito a Alejandra o a Ignacio si quieren dar algunas palabras como para hacer un cierre de todo este proceso. Muchas gracias desde ya por mi parte. Bueno, yo estaba escribiendo en el chat, así que bueno, voy a tener que hablar. Gracias, muchísimas gracias. Las exposiciones fueron excelentes, todas, la verdad. Ha sido un placer para mí, lo reitero, lo escribí en el chat, pero realmente un orgullo ver que esto se puede hacer en la Universidad Nacional de Formosa, con gente, digamos, que nuestra convocatoria llegó a gente tan talentosa y tan importante, digamos, en estos temas, y poder formar, digamos, esta comunidad de guaranólogos y de gente que estudia, digamos, estas lenguas y tiene todos estos temas tan interesantes disciplinares. Le paso la palabra a Ignacio también, si quiere. No, después que me escracharon alevosamente, ya no puedo decir nada. En agradecerle a Rodrigo y a todo el equipo, y agradecerle a la pila que le pusieron todos, porque por lo general casi todos estuvimos de una manera u otra mirando, ya sea al interior del Zoom o por Facebook, cómo iba transcurriendo, ¿no? Y uno que quería hacer otra cosa mientras escuchaba no podía y se enganchaba, como en el debate reciente, ¿no? No entiendo nada de evidencialidades, pero digo, uy, mira, acá está pasando algo interesante. Cuando ves a todos dialogando, decís, si esta gente está dialogando es que acá hay algo grosso. Y lo mismo con esta mañana, con lo de literatura, etcétera. Tampoco sé nada de literatura en guaraní, pero uno se engancha. Uno dice, no, voy a hacer lo mío. No, hombre. Entonces, agradecerles. Para mí fue muy rico, muy, muy, muy rico. Como diría en mi pueblo, como dirían las viejas, que se repita. Y bueno, esperemos vernos pronto, ¿no? Es decir, no tan virtual, sino real. Bien, quería darle la palabra a Silvina, pero se está resistiendo. Entonces lo voy a pensar. No, la verdad que para mí es un enorme placer poder, bueno, estaba esperando con ansias esta conferencia y todo el encuentro en sí, sumamente gratificante poder escuchar a personas tan formadas en lo que es este campo, personas que a veces solamente tenemos la posibilidad de leer en un paper y de repente poder como compartir nuestras dudas, nuestras inquietudes. He leído a buena parte de los que están acá, Leonardo, Bruno, Maura, todos los trabajos, entonces es como una enorme posibilidad para los que nos estamos formando. Entonces, sumamente agradecida con el espacio y bueno, y con este evento que cobró tanta relevancia. Creo que también la virtualidad nos ayudó con eso, porque si había que toda esta gente tenía que trasladarse, quizás iba a ser un poco más complicado, pero bueno, el lado positivo de todo lo negativo que trajo la pandemia creo que es eso, y bueno, la posibilidad de poder interactuar, de encontrar este espacio donde podemos dialogar sobre el guaraní desde perspectivas tan diferentes quizás, pero que bueno, nos
nos congregan a todos, así que muy agradecida y bueno, y reconocer el enorme trabajo de Rodrigo. Si bien estamos mucho en la organización, es como que él tomó la posta y bueno, hizo un inmenso trabajo del que soy testigo, así que bueno, mi reconocimiento para él. Gracias. Muchas gracias, Silvina, y bueno, gracias a todas y todos por la participación y por las palabras. Yo voy a cerrar para no perder la costumbre, voy a cerrar con un aviso parroquial. Como todos los que expusieron los trabajos fueron recibiendo avances y propuestas, nosotros tenemos la intención de publicar los artículos de así sea conferencias, ponencias. Tenemos la intención de hacer una selección de artículos y publicar. Vamos a hacer un proceso muy similar al que se emplea para las revistas, con evaluadores, hacer el doble ciego y tratar de seleccionar los artículos que estén al nivel científico académico, como para compilarlos en un libro. Entonces, lo que planteamos es, los artículos que ustedes nos enviaron los vamos a tener como una forma, una proforma, digamos, de los textos. Y se ríe Ignacio. Bueno, hizo una innovación ahí en la categoría proforma textual. Bueno, vamos a tener eso como antecedente, pero queremos dar un tiempo para que vayan madurando esos textos, esas propuestas. Entonces pensábamos poner igual se los vamos a mandar por mail, poner como un deadline el 25 de febrero más o menos, es decir, última semana de febrero, para que nos envíen las versiones definitivas de los artículos que vendrán capítulos después. Nosotros de ahí empezaremos el proceso de mandar a evaluadores y después definir cuáles son los textos que van a quedar al final en el compilado general. Bueno, cumplí con mi tarea. Sí, pero ¿dónde van a publicar? Tenemos pensado publicarlo como libro. ¿Tienen previsto ya una editorial, una revista? Así inmediatamente no, estamos evaluando editoriales, pero para publicarlo como libro, porque por la densidad de trabajo, la cantidad de trabajos, no va a ser fácil conseguir una revista que se quiera dedicar a 15 artículos sobre 15 o más, porque tenemos en total 30 ponencias, y entre ponencias y conferencias. No creo que una revista se preste para tanto. Entonces, lo ideal para nosotros y para concentrar todo en un mismo volumen, lo ideal es pensarlo como libro. Igual si no comparten la idea, estamos abiertos a sugerencias. Bueno, no quería asustar a nadie con este último comentario. Mandás a trabajar. No para de hacernos trabajar. Bueno, empecemos a cerrar la jornada. Quiero, insisto, reitero, muchas gracias por todo, por haber permanecido todos conectados hasta esta hora. Y bueno, que sea hasta pronto, nos vemos en Yayosata Katoete en cualquier momento y nos estaremos comunicando. Van a recibir certificados, van a recibir molestias por mail, así que no se preocupen. Nos estaremos viendo y comunicando. Muchísimas gracias a todas y todos. Un beso a todos.